bien de salud. Y bueno, pues aquí estamos a la orden, cualquier temita que bien de salud. Y bueno, pues aquí estamos a la orden, cualquier temita que quieran conversarlo, con mucho gusto. Gracias, Fabián. Con Fabián Gallero Chinguido, colega. Vitamina Sánchez, hoy técnico de Olimpia. Su forma de ser con relación a la prensa, curiosidades que queremos saber del técnico de Olimpia hasta donde se pueda. Bueno, Vitamina Sánchez pasó por el fútbol ecuatoriano y no dejó, acá en Quito particularmente, esa es mi visión, una buena imagen como profesional, porque este caballero pues se encendía muy fácilmente y generaba controversias con la prensa deportiva. Te cuento, en un partido Independiente del Valle, Liga Deportiva Universitaria, jugando de visitante, tuvo un exabrupto. Él no se percató que el micrófono que él estaba utilizando estaba abierto, y cuando un colega hizo una pregunta... Se cortó, Facundo. Es un HP, ¿no? Y realmente eso se viralizó ahora en la época de la tecnología. La palabra ideal es cuando hay una noticia, dice se viralizó la noticia. Ese es uno de los frentes que él se abrió. En las ruedas de prensa, en el estadio de Liga Deportiva Universitaria, en más de una ocasión, también se fue contra la hinchada de Liga Deportiva Universitaria, que es una hinchada negativa, que es una hinchada que no apoya, y todos estos aspectos le fueron jugando en contra hasta que a mitad de torneo Liga Deportiva Universitaria optó por agradecerle los servicios. Yo te quiero contar algo, Arturo. Él queda campeón en Liga Deportiva Universitaria porque aprovechó el envión anímico y futbolístico de un cuadro que se lo dejó armado Luis Subeldía, hoy técnico de Fluminense, porque en ese año Subeldía, por desavenencias entre directivos del fútbol local, entre liga, no renovó contrato, ya al no quedarse Esteban Paz en la dirigencia. Entonces como la directiva de liga iba a ser comandada por el actual presidente, el doctor Isaac Álvarez, él decidió dar un paso al costado y se fue del equipo, que había ganado la Copa Sudamericana en Punta del Este ante Fortaleza y había ganado el campeonato local, erigiéndose el Liga como bicampeón del fútbol ecuatoriano. Entonces, cuando a él lo contratan porque se va a Subeldía, realmente vino a mesa puesta, un equipo que caminaba, un equipo que tenía su idea de juego cimentada, y eso lo aprovechó naturalmente para poder quedar en la historia de liga como un técnico argentino que también levantó un trofeo acá en el fútbol ecuatoriano. Pero él no se fue bien de acá, no se fue bien porque es muy impulsivo, porque es una persona que pierde la cordura fácilmente, y Liga Deportiva Universitaria prescindió de sus servicios, y ahora está Thiago Núñez, que le ha hecho mucho bien a Liga y muy buenas relaciones con la prensa, y naturalmente está haciendo un gran trabajo, y el año pasado llegó a semifinales de Copa Libertadores, producto de que su mano se vio, porque hasta el esquema táctico lo cambió de manera rotunda al de Vitamina Sánchez, Thiago Núñez. Así que eso es lo que te puedo decir del entrenador que pasó por Liga Deportiva Universitaria. Él realmente pierde la cabeza fácilmente. No sé si ya empezó a tener problemas en Paraguay. No. Lo que está diciendo Fabián, perdón, que estaba el micrófono abierto porque se cortó en ese momento. El hijo de P a un periodista. Sí, dijo, o sea, reprobando la pregunta que le hacía el periodista, y dijo, ¿qué hijo de P? Como diciendo lo que estás preguntando, y después inmediatamente alguien le dijo como que ese exabrupto salió al aire, y él pidió disculpas inmediatamente. Eso sí, está bien, eso sí, pero
pero él es un tanto irascible, él no acepta las preguntas incómodas, y eso es lo que pasó acá, ¿no? Y luego después, en otra rueda de prensa, en la que tenía como costumbre no hacer autocrítica, sino que le echaba la culpa al arbitraje, le echaba la culpa a la cancha, le echaba la culpa a otros aspectos que tienen que ver con el entorno de un partido de fútbol. Pues Vitamina Sánchez se fue hasta con la hinchada de liga, que la hinchada de liga como la de Olimpia, la de Cerro, son hinchadas jodidas y exigentes, y ellos quieren siempre que se den las cosas como debe ser, ¿no? Y entonces se fue contra la hinchada de Liga Deportiva Universitaria, situación que incomodó al directorio de Liga, porque irse contra una hinchada, un director técnico, no lo ve bien una directiva. Incluso después trató de acomodarla, que esa no era la intención, que lo que buscaba era una reacción positiva, que reaccionen los hinchas, que apoyen siempre al equipo, pero los fue rayando, como decimos acá en Ecuador, a los hinchas de Liga Deportiva Universitaria, porque permanentemente le cuestionaban el juego que practicaba el equipo bajo su comando técnico. Claro, esto tiene que ver, Fabián Gallardo, un distinguido colega de Quito, que acá las preguntas, como en cualquier situación que se plantea, cuando las cosas precisamente no salen, se le pregunta el porqué de esto, el porqué de aquello, y eso lo irrita. Ahí está. Es decir, no ha cambiado el amigo. No, acá no lo podemos juzgar porque es su segundo partido. Digo lo que podría ser más adelante. No, todavía nada. Estamos hablando más adelante, preguntas que le puedan incomodar, digo, no ahora. Sí. Entonces yo creo que ese paso por Ecuador le servirá para madurar y no seguir ejerciendo la misma conducta que tuvo acá en un medio también, más aún dirigiendo un equipo como Olimpia, que le ha abierto las puertas. Acá te digo, en Ecuador nos sorprendimos que Olimpia lo haya contratado. Lo haya contratado a Pablo Vitamina Sánchez. Sí, es una pregunta, Fabián, no te molestes conmigo. ¿Me prometes? Sí, tranquilo. No, es por una cuestión personal. Vos estás hablando de la conducción técnica, no de algo que te haya quedado molesto vos con él. Muy bien, correcto. Gracias, Marcelito. Muy bien, señoras y señores, correcto. Gracias, Marcelo. Los equipos ya van a pisar la cancha. Estamos viendo en el túnel a los de Trinidense y los de Guaraní. Víctor Villalba. Así es, Diego. Ya ingresaron los entrenadores, los respectivos suplentes. Hubo abrazo, hubo saludo amistoso entre José Arrúa, Víctor Bernay y sus asistentes. Solamente se espera por los equipos. Ya encabeza la fila el árbitro, la fila en la cual tiene atrás a los de Trinidense, porque salen del vestuario local. Hacia la otra punta, hacia el sector norte, va a salir de esa esquina Guaraní. Así que solamente esperan la autorización del delegado APF. En un minuto exactamente saltarán al campo de juego Sportivo Trinidense y el Legendario. Repasamos los equipos, ¿te parece, Víctor? Perfecto, Sportivo Trinidense, 1 Matías Dufour, 6 Axel Cañete, 27 Maximiliano Centurión, 23 César Benítez, 14 Sergio Mendoza, 18 Fernando Romero, 8 Luis de la Cruz, capitán de equipo, 21 Gustavo Viera, 29 Tomás Rayer, 22 Pedro Zarza, único delantero 20 Clementino González, los dirigidos por José Arrúa. Guaraní, 1 Gaspar Sergio, capitán de equipo, 3 Alcides Barbote, 2 Imanuel Segovia, 4 Sebastián Saracho, 20 Alexandro Maidana, 18 César Niño, 7 Agustín Mansur, 36 Luis Martínez, 8 Matías López, 10 Derly Rodríguez, único atacante 9 Iván Ramírez, el conjunto dirigido por Víctor Bernay. Muy bien, correcto, los equipos en el campo, Darío. Carga desde 100.000 y te acercas al Mundial todo enero, viernes y sábados en San Bernardino, Pacaraí, Encarnación. Carga con la AVI, participa por premios. Copetrol, vamos. Planeo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos e internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Señoras y señores, vamos al comentario de Ricardo F. Comentario previo en una presentación de... La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevilla 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, ahí tenemos a los equipos dentro del terreno de juego. Enseguida van a formar esa fila para la foto con los árbitros, el saludo cordial, por supuesto, entre los atletas, colegas. Y una vez que empieza a rodar el partido, todo termina, ¿verdad? O todo empieza. Termina esa cordialidad,
empieza la rivalidad que se debe tener dentro del terreno de juego, sin malas intenciones, por supuesto. Se tiene que entrar con determinación a todas las pelotas, pero sin la intención de lastimar, de golpear al otro. Son dos equipos que, repito, juegan muy bien al fútbol. El equipo de Bernay, Guaraní, y el equipo de Trinidense, dirigido por José Arrúa. Pienso que levemente es superior, digo, si uno va a la apuesta, simplemente por tomar de una manera, o el porcentaje, vamos a lo nuestro. Al porcentaje, yo le di a Guaraní, por ejemplo, porque me parece que tiene un poquito más de posibilidad. Claro que una vez que empieza a rodar el balón, cambia, todo cambia, como diría la música, y el que maneja mejor las emociones, el que amaneció mejor, el que no tuvo problemas, de repente puede dar y pegar la sorpresa, como ayer, por ejemplo, el 2 de mayo en el segundo tiempo contra Olimpia. Hoy vuelve Servio al arco de Guaraní, deja un arquero juvenil, lastimosamente por la lesión, y aparece uno con mucha experiencia, penalero él. ¿Será que si hay un penal para Guaraní nuevamente va a ser Servio el encargado? Ante los compañeros que ya conoce, por supuesto, porque él no salió del club, se estaba recuperando. Una ventaja tenerlo a Servio en el arco, si vuelve bien, por supuesto. Hace un tiempo que no juega. Después Víctor nos va a dar la fecha exacta del momento de la lesión, que fue en Copa Libertadores de América, de Libertadores o Sudamericana, de Gaspar Servio, y por supuesto ahora es su vuelta. Néstor Camacho, un jugador importante en el conjunto de Trinidense, que no está a punto, que no se pudo poner de la mejor manera, que estaba arrastrando una lesión. La vez pasada entró faltando 5 o 6 minutos, hoy nuevamente en el banco de suplente, pero puede ser una alternativa importante a la hora de los cambios. Ambos equipos van a salir a buscar el partido, porque Guaraní propone, porque Trinidense también lo va a hacer. Si espera, como esperó contra Recoleta, le puede ir mal, entonces va a ser un partido peleado, parejo, quizás mucho de mitad de cancha y velocidad por los costados, porque ambos equipos también tienen jugadores rápidos, principalmente Trinidense con Rayer por un sector, con Zarza por el otro, y los 3 volantes de marca más los 2 abiertos que pone el conjunto de Guaraní, con Rodríguez, que juega bien, que es figura, y Miño, un chico bastante interesante, joven todavía él, creo que a los 15 años ya debutó en la primera del conjunto de Guaraní. Por eso cuando uno dice Miño parece que tiene mucha edad, no es que tiene mucha edad, sino que debutó muy joven y de a poco se va haciendo en el fútbol profesional. Esperemos que tengamos un buen arbitraje, por sobre todas las cosas un buen arbitraje, y no como el arbitraje de ayer, que me parece perjudicó, no digo a Olimpia, no digo al conjunto del 2 de mayo, sino al espectáculo en sí. Víctor, capitán de Guaraní, Servio, ¿eh? Sí, Gaspar Servio, capitán de Guaraní, capitán de Trinidense, Luis de la Cruz. Último partido oficial de Servio, 10 de abril del año pasado, Copa Sudamericana Guaraní Nacional Potosí, después de más de 9 meses. Hoy vuelve a pisar un terreno de juego en un partido oficial, lógicamente Gaspar Servio. ¿Podemos recordar, Víctor, que es buena memoria, qué es lo que tuvo Servio? Él tuvo rotura de ligamento cruzado, menisco, en una jugada en la cual salió a achicar. Vos sabés que es bastante parecida a la que se lesiona Aldo Pérez, solo que Aldo Pérez recibe el gol lastimosamente por él en el partido ante Olimpia. Servio termina salvando esa situación, recuerdo, ante el conjunto boliviano en el Defensores del Chaco. Muy bien, y Cornet, Ronald fue casi lo mismo, ¿eh? Sí, él también se rompió el ligamento cruzado. Él no va a estar durante toda la apertura, Ronald Cornet. Sí, señor, muy bien, el árbitro va a autorizar el Lipe Colmán y esto arranca en Santísima Trinidad. Bueno, ¿qué pasa con Gaspar Servio? Se cambió de botín, Víctor Villalba. Sí, no le convence la taquilla que traía, por eso cambia los botines. Entiendo que también quiere asegurar por cualquier eventualidad. Aparte viene una lesión larga, no quiere volver a sufrir nada parecido, entonces cambia los botines. Por eso ahora sí el árbitro va a dar el ok para iniciar el partido. Camiseta alternativa preciosa, la legendaria, Víctor, ¿eh? Por primera vez la utiliza hoy, camiseta blanca con vivos negros y amarillos, lógicamente, Guaraní. Muy bien, el árbitro Alipe Colmán va a autorizar y esto va a arrancar, señoras y señores. Después estamos para Rubeniú Recoleta, fecha 2, adelanto. El torneo Apertura está parado frente a la pelota justamente Mansur, en imagen de Gaspar Servio, y esta arranca, Darío. Celebramos nuestro aniversario juntos en el Mundial. Participás comprando productos de la marca HD Play. Promo hasta el 31 de marzo. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Cocinás, preparás y disfrutar. Pechugón, deliciosamente natural. Ya juegan Trinidense Guaraní. Monumental.
Relata Diego Iván. La pelota por mitad de terreno, pelota al medio. Va saliendo en esa zona, tiene lentamente Martínez. Movió sobre punta derecha. No podía Barbote, pelota costado izquierdo. Va a la marca, tiene Barbote, juega, sale pegadita la raya. Insiste para el equipo legendario. Está dejando la pelota para Miño, corrió, soltó pelota a mitad de terreno. Toca la pelota Laurinegro. Flan de leche Lactolanda en sabor vainilla, ahora con nueva imagen pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. En San Justo de Los Ángulos, planchuelas, chapas y mucho más. Acceso Sur Casi Perpetuo Socorro Ñemby. Venta 018-330-88-13 Red San Justo y Error. La pelota a mitad de terreno, hay golpe de cabeza, pelota a la izquierda. Va saliendo Guaraní, falta. ¿Qué pasó acá, Víctor? Sí, choque de cabezas entre Sebastián Saracho y el otro es Gustavo Viera, el que cayó. Casi cara a cara quedaron golpeados en esta situación. En la disputa de una pelota, por supuesto, terminaron chocando Saracho y Viera. Ricardo. Sí, no pasó nada porque los dos buscan la pelota. Solamente que venía en el aire Viera y lo encontró a Saracho plantado en el piso. Por suerte no pasó a mayores. Creo que el más golpeado fue Viera porque es el que impacta contra el rival que estaba, repito, estaba plantado. Corte al parecer no hay, pero rápidamente ya se formó ahí un chichón. Sí, tenés razón, me fijé en la frente justamente, Ricardo. Tiene chichón. Está rojo su frente. Sí. Bueno, muy bien, José Rúa. El partido sobre 2 minutos, Darío. El comentario Ricardo F. es una presentación de La Salud. Tiene apellido Fleming, sistema prepago CBYala 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Bueno, se repuso ya Viera, Víctor. Así es, ya se levanta Viera, se levanta Saracho, que de hecho no requirió asistencia. Ambos van a continuar normalmente el partido. Muy bien, correcto, 2 minutos. El árbitro Piraps. ¿Qué observa Lipio Colmán, Víctor, ahora? Sí, pasa que estaba saliendo lentamente a un costado Viera, como él sí tuvo asistencia dentro del campo, tiene que salir a un costado, no así Saracho, que permanece dentro del campo. Ahora sí, le devuelve la posesión a Guaraní. Muy bien, correcto, sale del fondo el equipo legendario. Tokio prende la emoción, Ron Fortín Coco se une en Escape Traición creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia vencedores del verano. La pelota sobre zona derecha, sale el equipo aurinegro, moviendo esa pelota lentamente. Segovia juega, entregando para Saracho. Saracho movió para Mansur, viene picando Mansur. Va el motorcito que tiene el equipo aurinegro. Mansur con esa pelota baja a mitad de terreno sobre la izquierda. Está moviendo cortitas para Saracho. Otra vez movió para Mansur. Toca Guaraní, pelota media cancha. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Cierran la fecha 2 esta noche, Rubiño y Recoleta. En la Arboleda a las 20:15 con arbitraje de Blas Romero y en el bar Edgar Galeano. Correcto, pelota al medio, avanza Guaraní, le puede pegar uno Martínez, bajó sobre punta derecha. ¿Qué pasó, Sosai, Víctor? Offside de Iván Ramírez. Muy bien, correcto, tiro indirecto para Trinidense. Optimiza la gestión de tu empresa con los camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con respaldo de Chacomer Automotores. Pinturas Corona te da el máximo cubrimiento y rendimiento. Encontrarnos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producción local. Le va a pegar Dufour, el uruguayo Dufour le va a pegar por el fondo. Corresponde salida para Triqui. Con Recuperar activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto ADI y evolucionamos juntos. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Shell. Más símbolo @ Shell Paraguay. La pelota para Alberto, domina, se baja para marca sobre punta sur. Tiene Darius Rodríguez para el equipo legendario. Está sobre la izquierda, corrió, se manda arriba. No hay falta, no dijo Lipio. Viene recibiendo ese balón Viera. Levantó, tiró pelotazo largo a la derecha. Corre, va la marca, tiene Saracho. Saracho movió para Gaspar Servio, sale el portero legendario. Servio le pegó, tiró, se equivocó. El balón por el medio, tiene Salsa, domina, va por el piso. No dijo Lipio Colmán. Viene ganando López para el equipo legendario. Movió sobre punta zurda. El rebote corto pertenece a Trinidense. Sale sobre el costado izquierdo. Sorpresas en la vida no se pueden evitar. Te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Afiliado y emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedráticos, alumnos de universidades para poder jubilarse a los 55 años. Informate al 218-4000. Caja Mutual. La pelota sobre la izquierda, sale Maidana. Maidana para Guaraní, dejó sobre mitad de terreno. Pelota al fondo, mueve la salida. Insiste para Saracho y este soltó. Movió a la derecha, marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, Petro Chaco. Precio y calidad de litro exacto indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro Chaco. Creció mucho la afluencia de público en ese escenario, Víctor. Sí, ahora sí, Diego. Ahora por lo menos llegamos a unas 600 personas. Una concurrencia aceptable. Entraron sobre hora muchos hinchas de Guaraní.
principalmente que se van acomodando en la zona de la tribuna visitante. Es córner y lo va a ejecutar Agustín Mansur. Muy bien, correcto. Tiro de esquina pertenece a Guaraní. Mansur le pega ese balón. Todos hablan del Mundial. Con Slot del Sol puedes ganar un viaje todo pago con la Diva. Más juega, más chances de ganar. Infoslotdelsol.com. 72 horas de descuentos reales hasta el 30 de enero. 50% de descuento con todos los medios de pago. Compras desde 50.000 y tenés un cupón para la promo verano. En Farmacias Catedral vamos a premiarte. Le va a pegar Mansur ahora. Se autorizó limpio Colmán. Mansur le pegó, tiró pelota en el aire. Cabezazo. Golpe de cabeza. Balón sobre punta zurda. ¿Qué pasó, Víctor? ¿El saque de costado? Es lateral para Guaraní. Muy bien, saque de costado para Guaraní sobre costado izquierdo. En Supli celebramos 70 años siendo tu líder de confianza, repuestos, variedad, calidad, atención especializada, automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa en demás instalaciones gratuitas. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Será saque de costado sobre punta zurda, corresponde al equipo de Guaraní. Vamos a ver el encargado. Maidana puso la pelota dentro del área. Hay golpe de cabeza. Amaga, juega bien pelota al fondo. Tiene Dufour, seguro el portero de Triniense. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de billetes 92, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Amaro Gable, la camionetaza al mejor precio antes $55.500. Ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar Torres, @Volkswagen Paraguay. ¿Y el partido qué te dice, Ricardo? Lindo el partido, entretenido. Los primeros 7 minutos de lo que va. Bien por Guaraní, que intenta ser el protagonista, pero Trinidense también tiene lo suyo, principalmente por los costados, como hablábamos. Rayer por uno de los sectores, el derecho, Zarza por izquierda. Claro que la marca de Guaraní hasta el momento es muy buena. Ramírez debería aparecer un poquito más, pedir la pelota, hacer el receptor, ya que está jugando de espalda al arco, para darle oportunidad también a los volantes que lleguen y puedan comprometer el arco defendido por Dufour. La pelota por el fondo sale, Sergio, portero legendario. El comentario, Ricardo, es una presentación de Lázaro, tiene apellido Fleming, sistema prepago, se ve ya en 751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Avanza Guaraní, le pegó, tiró, el Beto, pelotazo, encontró ese rebote arriba al techo, Ricardo. Sí, no está bien Servio, por lo menos en la salida con los pies. Servio que tiene o tenía muy buena pegada, claro que la tiene que ir recuperando de a poco, medir, saber. Se equivocó 2 veces cuando quiso salir jugando por abajo. ¿Y los técnicos qué dicen, Víctor? Y por ahora bastante tranquilos en el arranque, los dos ya parados, hoy vestido de blanco José Arrúa y vestido de negro Bernay, pero hasta el momento sin dar mayores indicaciones. Pero ¿quién está más activo entre los dos? ¿Quién se le da más indicaciones, Víctor? Y Arrúa se mueve más, Arrúa con más gestos por lo menos en arranque de partido. Muy bien, pelota al medio sale Guaraní, pelota a mitad de terreno. Tokio prende la emoción, Ron Fortín Coco se une en Escapé Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo, envía un WhatsApp al 081-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. La pelota a la derecha para Mansur, movió, colocó por el piso, Dufurepa se le va al arquero. Insiste Guaraní, el centro amagó, tiro de esquina, es tiro de esquina. ¿Qué pasó, Víctor? En el remate, ¿quién la fue? Derlis Rodríguez, el que llevó profundo, quitó al córner el defensor de Trinidense. El tiro lo va a ejecutar Derlis Rodríguez. Muy bien, tiro de esquina para Guaraní. Informa personal, elegí la conexión total Personal Flow. Por la primera división de Costa Rica, nuestro compatriota Renzo Carvalho apareció marcando el gol para Puntaneras, que cayó ante Herediano 2-1 el día de ayer. Muy bien, la pelota, tiro de esquina. ¿Quién le pega? ¿Rodríguez? Mansur finalmente. Correcto, muy bien, Mansur le pegó, levantó esa pelota por arriba, golpe de cabeza. Está en la marca Centurión, balón por mitad de terreno. El verano se disfruta cuando se prende prueba la auténtica Toscana Pizza, ideal para aprender el juego. Pizza, calidad desde su origen. Unisalto ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Cerquita de los 10. Transferencias que nunca llegan, deja de entrar en Escuelita, asegura tu cobro con Mango, la nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de VH laminados y más. Signos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Tiro libre, mitad del terreno, pertenece a Trinidense. Ofertas en aires con instalación gratis y cuotas desde 189.000, los mejores precios del país y garantía de 3 años. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, Peiria. 2015 para Rubeñú Recoleta. En Rumbos estamos para cuidarte, ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguro, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litros exacto. Indica Diego Iván.
El partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. La pelota al medio va saliendo en esa zona. Tiene Mansur, levanta la cabeza, botín derecho, gira Mansur. Está para el equipo legendario. Retrocede, pone pelota al fondo. Le va buscando lentamente en esa zona Segovia. Segovia juega para Martínez, toca al volante central. Martínez movió a la derecha, entregó para Barbote. Barbote un poco más arriba, falta, pita Lipe Colmán. A ver, pitó la falta, tiro libre, punta derecha para el legendario. En Concasa Calatrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Este verano los fines de semana son de Banco. Beneficios en bodegas, supermercados, heladerías y restaurantes de Encar y Samber. Banco, viví el verano. Bueno, lo tocan a Miño finalmente, Víctor. Así es, la falta fue de Sergio Mendoza, lo sujetó a César Miño cuando ya se escapaba. Maidana con la pelota, se va a hablar Maidana, deja, movió para Saracho, juega, entregó para Segovia. Va a levantar la pelota, juega, movió la derecha, entregando el pase corto para Barbote. Barbote juega para Miño, se quiere escapar sobre punta zurda. La marca de Salsa, pelota en costado, es lateral finalmente para la trinidense. Mega descuentos hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 764 puntos y la web en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Promo ahorrar y arrancar por 50.000 guaraníes de compras de un cupón electrónico. Productos en promoción, cupones extras. Venía la ahorrazo. Cuanto más compras, más chances tenés de ganar. Pifiosa pelota, le pegaba justamente. Fue Rayer finalmente cerca del poste derecho. Tiro de portería para Guaraní. En forma personal, elegí la conexión total personal Flow. Por la Liga Profesional Argentina, a las 19:15 se enfrenta Belgrano Tigres. En Belgrano se encuentra como probable titular Alcides Benítez y en Tigre en la banca se estaría encontrando al Alfio Oviedo. Tiro de portería para Guaraní, rápidamente movió la salida, pelota larga a la izquierda. A ver, la tiene, juega en esa zona Saracho. Saracho entregó para Maidana, toca la pelota Laurinegro. En Villeta, zona residencial, salida de rutas importantes, contactar al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Promo Kumo Tile por último mes, comprando 3 cubiertas te regalamos una para automóviles, camionetas y utilitario. Kumo, mejor en todos los caminos. Y el partido, Ricardo F., ¿cómo lo estás viendo? Partido parejo, los dos buscan, los dos quieren, quizás un poquito mejor Guaraní, que es el que más ataca, tuvo una con Derlis. Hay que ver cómo va desarrollándose con el correr de los minutos. Muy bien, pelota a la derecha, ataca Guaraní, juega. Viene bajando esa pelota Miño. Movió sobre punta derecha, entregó para Mansur. Este juega de primera, se metía Rodríguez, pelota en esa marca sobre punta sur. Tiene el Beto, juega, retrocede muy al fondo. El Beto levantó, tiró. Pelota por mitad de terreno, zona izquierda, avanza Guaraní. Encontró ese rebote Martínez. Martínez jugó para López, este juega, pelotazo largo a la derecha. Tocó Guaraní, levantó, buscó el arco. Dufour dejó correr esa pelota. Tiro de portería. Apostala te lleva la copa con tus apuestas desde 30.000 guaraníes que dejas embolocharte para alentar a la selección. Apostala, sponsor oficial del Albirroca. Consigo con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Corresponde salida para Trinidense. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. 19:15 también se enfrentan Lanús Unión de Santa Fe. En Lanús figura como probable titular José Canales, nuestro compatriota, y en la banca se encontraría Ronaldo de Jesús. Le va a pegar Dufour, tiro de portería, salida para Trinidense. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ve Mike Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz y 40, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Ve Mike Flores. Y el partido, Víctor, a pleno sol, mucho calor, Víctor Villalba, ¿verdad? Sí, se nota bastante pesada la temperatura. Da la sensación como que no arrancan todavía Guaraní y Trinidense. Me parece que tiene mucho que ver el calor que hace sofocante en este momento de la tarde aún. Y el campo de juego, Víctor, no está buena, ¿eh? No está 100% jugable, aceptable podríamos decir, pero podría estar mejor. Sí, señor, pelota al fondo, sale Guaraní con Saracho. Con Coca-Cola y Power viví la Copa Mundial, buscar las tapas doradas y participar por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroca. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Quiénes son los suplentes de Guaraní, Víctor? ¿Tenés? En la banca de Guaraní están Marino Arzamendia, Patricio Tanda, Mariano Ramos, Tiago Servín, Richard Torales, César Ramírez, Giovanni Gómez, Diego Fernández, Nelson Romero, Jesús Llano, Kevin Ferreira y Daniel Pérez. Tanda y Ramos son los que aún no debutaron en Guaraní, decías. Exactamente, Ramos y Tanda son los que quedan debutar, en este caso entre los refuerzos. Después hay juveniles que todavía no tuvieron su experiencia en primera, el caso de Kevin Ferreira, hoy por primera vez en la banca extremo de 18 años. Después el resto ya todos tuvieron la oportunidad de jugar. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto, indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro Chaco.
La pelota en zona derecha, va corriendo en esa zona, viene buscando Rayer, paró, levantó la cabeza, juega a la derecha, dejando cortita por mitad de terreno, entregó para Fernando Romero. Este juega un poco más arriba, avanza bien ahora. Trinidense, pelota a la izquierda para Zarza, movió, dejó para Mendoza. Este levanta al centro para Clementino. Hay un rebote en esa zona, sale Cañete. Cañete vuelve a ganar para Trinidense, mandó el centro, pelota dentro del área. La marca de Barbote, pelotazo al medio. Eso es imbatible, es todo papel higiénico Aramí, 2.500 guaraníes, jabón tocador mío, 1.600 guaraníes, precios fijos hasta el 15 de marzo. Con todo medio de pago, stock lo bueno para vos. Como la albirroja dejará su marca en el Mundial, los cortes premium de Shorty Beef. Llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef es sponsor oficial del albirroja. El partido sigue 0-0. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados Antec y Volt. Para encontrarlos en Erimark. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte un millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. Vamos a repasar después con Rodrigo los partidos de la fecha T. Se arranca justamente el sábado, prosigue el domingo y culmina el próximo lunes, la fecha 3 del torneo. Apertura del fútbol paraguayo por ahora. Repito, el juego está 0-0 entre Trinidense y Guaraní. Balón sobre punta derecha, va recibiendo Miño, tiene Miño, levanta la cabeza, juega pelota al medio. El rebote sobre costado izquierdo se metía en esa zona, pero llega primero Barbote, levantó, movió para César Benítez, juega el defensor de Trinidense, levanta de zurda César Benítez, pelota por mitad de terreno en zona media, la recupera el Beto jugó, la tiene Beto, más raya, levantó, pelotazo largo, muy fuerte el pase al compañero, largo, pelotazo largo, corresponde salida para Guaraní. La fecha 3 arranca el sábado 31 en el Arsenio Erico, porque Nacional recibe al 2 de mayo a las 18 horas. También el mismo día, Ameliano recibe a San Lorenzo a las 20:15 en la Fortaleza del Pique Cerebro. Correcto, muy bien, sale Maidana, juega para Guaraní, levantó, tiró pelotazo largo a la derecha, se fue nomás y corresponde salida a la izquierda, saque de costado para Trinidense. El comentario Ricardo F es una presentación de La Salud, tiene apellido Fleming, sistema prepago CB, llámame 751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. Bueno, está muy pausado el fútbol, Víctor, ¿qué pensás vos? Sí, y recién justamente Alejandro da Silva salió de la banca el asistente de Bernay y le hizo con la mano el gesto a Matías López, más rápido, como para dar un poco más de dinámica a la posesión, que hasta aquí ha sido muy lenta cuando Guaraní tuvo la pelota en los pies. La pelota a la izquierda sale, Trinidense, pelota al medio. La Plata Empeños, la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña, seguro, empeña La Plata. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar, construyen contigo. Parece un fútbol lento, damos equipos por ahora, Ricardo, ¿verdad? Sí, está lento por el calor, está lento por la cancha. Nadie quiere arriesgar, sabe que los jugadores que un pique acá te consume realmente, porque correr 30, 40 metros, ¿cómo te recuperas con este terrible calor? ¿Cómo haces ese cambio de aire que necesitan los jugadores? La pelota a la izquierda para Rodríguez, tiene Derris, domina, levanta la cabeza, juega pelotazo al fondo, está dejando cortitas para Saracho, toca Guaraní, pelota a mitad de terreno. Tokio prende la emoción, Ron Fortín Coco se unen a Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0181-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. La pelota para Cañete, movió suavecita, balón, zona derecha, hay un hombre caído en Trinidense, Cañete, Víctor, le cayó al piso. Sí, falta de Derlis Rodríguez contra Axel Cañete. Muy bien, tiro libre para Trinidense a la derecha. Carga desde 100 mil, acercarse al Mundial Tonero, viernes y sábados en San Bernardino y Paquirá, Encarnación, Caracol, la participa por premios. Copetrol, vamos. Conéctate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés, velocidad simétrica, 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Le pegó finalmente Centurión, el pelotazo largo, la otra zona viene parando Zarza. Zarza para Trinidense, movió sobre la izquierda, entregó para Mendoza, juega bien ahora, se metió y esto es penal o no, penal. Lo tocan al hombre de Trinidense, penal. Dice Alipio Colmán, Barbote lo tocó a Zarza dentro del área, Ricardo. Sí, penal indiscutible, vamos a ver si el VAR le dice algo diferente, pero creo que no hay mucho para discutir. Víctor. Sí, a mí también me pareció que fue penal claro y dentro del área. Barbote casi que no discute la situación, como asumiendo la culpa. Veremos quién se acomoda para la ejecución. Ya tomó la pelota Fernando Romero. Sí, señor, le ganaba la posesión Zarza a Barbote, Víctor. Sí, es claro penal, ¿verdad? Sí, me parece que fue penal, no hay ninguna duda en ese sentido. Muy bien, ¿quién le pega el penal? Diego. Al final de la Cruz tomó la pelota. De la Cruz pensé que Romero iba a ejecutar, pero es Luis de la Cruz finalmente el que toma el balón. Sí, Rodrigo. Se ve que fue afuera el empujón. Penal entonces para Guaraní. ¿Quién le pega? ¿Quién decías?
De la Cruz es el que toma el balón. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Petro, Jaco, precio, calidad, delito exacto, indica Diego Iván. Muy bien, por ahora 0-0. Eso seguro, Chaco. Es penal, decías el Beto entonces. No, ahora agarró otra vez Romero, entonces quiere decir que De la Cruz, como suele hacerse para evitar la presión al pateador, tomó la pelota y ahora se la dio otra vez a Fernando Romero. Bueno, muy bien entonces Romero, el penal, Romero le pega a esa pelota, Darío. Celebramos nuestro aniversario juntos en el Mundial. Participás comprando productos de la marca Play Promo hasta el 31 de marzo. Electro va mejorando tu calidad de vida. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Cocinar, prepararse y disfrutar. Pechugón deliciosamente natural. Le va a pegar Romero. Atento Sergio que vuela a la portería y como capitán de Guaraní le va a pegar Romero. Sí, señor. Es tiro libre finalmente, afuera del área. Así como decía Rodrigo, afuera del área fue el contacto, es tiro libre finalmente para Trinidense. Bueno, muy bien, correcto entonces, el chequeo VAR fue fuera del área, excelente. Lo de Rodrigo, entonces, tiro libre para el equipo de Trinidense. En San Justo y Los Ángulos planteó las chapas y mucho más. Es eso, Surcas y Perpetuo Socorro Ñembuy, venta 093 30 88 13. Re San Justo y Arroz. Plan de leche Lactolanda sabor vainilla, ahora con una imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Plan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Bueno, afuera el contacto, pero cae adentro, Ricardo. Eso fue lo que pasó, ¿verdad? Sí, claro, es afuera el contacto y al caer adentro engañó al árbitro. Ahora le van a sacar la tarjeta amarilla, ¿verdad? Sí, Barbote amonestado finalmente, como es tiro libre y no penal, se gana la amarilla a Barbote. Bueno, también a instancia de la Cruz, el jugador de Trinidense que le estaba reclamando precisamente eso. Si es afuera, sacarle la tarjeta amarilla, le decía, el árbitro le hace caso. Y Trinidense, que parecía tenía el penal, ahora se va a conformar con un tiro libre. Una jugada que rápidamente el VAR corrige a Lipio, que también se pudo haber dejado llevar por la forma en que cae el jugador dentro del área. Muy bien, ¿quién le pega? ¿Es el Beto La Cruz? De la Cruz. Muy bien, tiro libre, corresponde a Trinidense. Entonces el contacto se produjo afuera. Caía adentro el hombre de Guaraní, de Trinidense, perdón. Por eso hubo revisión de VAR. Correcto, Carlos Figueredo lo llamó o lo advirtió, lo avisó precisamente en ese caso a Lipio Colmán. Acá tiro libre, le va a pegar el Beto La Cruz, tiro libre para Trinidense. El árbitro va a autorizar, Trinidense busca el primero. Vamos a ver, está De La Cruz, le pegó, tiró, pelota al travesaño, se desvió y sale marcando el hombre legendario, Ricardo. Bueno, un cabezazo, no llegué a identificar si fue Benítez o Centurión el que encontró esa pelota a mitad de camino y la pelota después al travesaño. Se salvó Guaraní. Muy bien, pelota al fondo, insiste Trinidense, busca el primero, marca en esa zona Saracho, juega para Guaraní. Optimiza la gestión de tu empresa con los camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con respaldo de Chacomer Automotores. Pinturas Corona te da el máximo cubrimiento y rendimiento. Encontrarnos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producción local. Muy bien, el partido continúa 0-0, minuto 24. Con Recuperar, activa tu energía extra, una línea completa multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto ágil, evolucionamos juntos. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores, con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Shell. Más info en @Shell Paraguay. Muy bien, el partido sigue 0-0, Darío. En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque, te damos respaldo para seguir adelante. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Si sos afiliado a la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros en diferentes rubros. Llama al 218-4000, solicítalo ya, Caja Mutual. Bueno, ¿qué pasó, Víctor? ¿Le falta aquí? Sí, falta de Barbote contra Sergio Mendoza. Quedó sentido el lateral izquierdo de Trinidense. Muy bien, correcto. Tiro libre para Trinidense. En Supli celebramos 70 años siendo tu de confianza, repuesto, varia calidad, atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, instalaciones gratuitas. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Cerquita del minuto 25 por ahora, sigue 0-0. Hay fútbol ahora. El fútbol está paralizado justamente, hay una demora. ¿Qué pasa, Víctor, ahora? Y justamente están asistiendo a Sergio Mendoza, el lateral izquierdo que recibió la falta. La banca de Trinidense se levantó a reclamar segunda amarilla a Barbote. Tal cosa ya no sucedió, el jugador de Guaraní se alejó, así que se levanta Sergio Mendoza para continuar. ¿En qué minuto habrá la pausa, Víctor? Porque el calor es inmenso realmente. Y yo creo que antes de los 30, me parece que después de este tiro libre va a aplicarse la pausa para hidratación. Muy bien, 0-0 el partido, Ricardo, sigue 0-0. Tuvo una clara Trinidense, pero no pudo Clementín. Sí, pegó la pelota en el palo. Ahora hay una jugada de vuelta donde Barbote va, pero no va con plancha. Él toca la pelota, después recoge los pies
y sin embargo los jugadores de Trinidense insistían para que le quiten la segunda tarjeta amarilla. Tiene que cuidarse Barbotes, creo que le cuesta ahora estar jugando de lateral, lo hace mejor de central, aunque tampoco desconoce para nada el puesto que está ocupando el día de hoy. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros acto indica Indica que el partido está 0-0. Eso seguro, Chaco. Después se viene Rubeñú Recoleta en Arboleda con Jorge Casal, con Jorge Niño Sosa, 20-15. El Mundial se viene Slot del Sol, juegan un viaje todo pago con Lauris Diva, más jugadas, más chances de ganar, detalles en slotdelsol.com. 72 horas de descuentos reales hasta 30 de enero, 50% de descuento con todos los medios de pago. Compras desde 50.000 guaraníes y tenés un cupón para la promo verano. En Farmacias Catedral amamos premiarte. Pero entre los dos, ¿quién está un poco mejor para vos, Guaraní o Trinidense? Y está parejo. Cuando estaba mejor Guaraní empezó a emparejarlo de a poco Trinidense, llegó a esa jugada que pudo haber terminado en penal, después en tiro libre, la pelota al travesaño, pero me parece parejo. Muy bien, pelota a la derecha, será saque de costado, vamos a ver, y pertenece a la visita punta derecha. El verano tiene sabor cuando se enciende con Upisa, Choripancho Upisa, práctico, rápido, siempre listo para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Unisalce, Central España 330, San Lorenzo, filiales en Ambareca, Peteita, Huacarón, El Oviedo, Villarrica, Cabo Sucio, del Este, Carapeo y Pilar. Unisal. Esta es la base de Guaraní del torneo pasado, Víctor. Y a diferencia del torneo pasado, no está Aldo Pérez, no está Alcides Benítez. Maíz. No está Maíz, que en realidad alternaba, no era titular, y no está Fernando Fernández, que fue el jugador que, por más de que estuvo lesionado en varios tramos del torneo, entre asistencias y goles marcó diferencia Fernando Fernández. Pero sigue Fernando Fernández, de hecho, sigue lastimado, Víctor. No se recuperó de él. Empezó a practicar normal, ya depende del técnico ponerlo para jugar la próxima fecha. Bueno, correcto, muy bien, pelota al fondo. Sale lentamente Gaspar Servio. El comentario Ricardo F es una presentación de La Salud, tiene apellido Fleming, sistema prepago CBYLAM 751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. Muy bien, estamos cruzando minuto 27, sale del fondo Segovia, juega, mueve la salida para el equipo legendario. Tokio, prende la emoción, Ron Fortín, Coco, se unen Nescafé, traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Bueno, la pelota al fondo para Gaspar Servio, sí, Víctor. Y otro del cual me olvidaba, que hizo una muy buena segunda rueda hasta cierto tramo, es John Sánchez, que él era titular. Este torneo arranca siendo titular Miño, de hecho la vez pasada entró Sánchez y lo poco que produjo en el partido fue la expulsión ante Olimpia. Sí, señor, bueno, pero casi no tocó Guaraní su base, Víctor. Y la idea era esa, pero si miramos en realidad en este equipo que está jugando hoy hay 4 nombres distintos a los que terminaron jugando el torneo en el cual quedó vicecampeón. ¿Y Trinidense, Víctor, casi lo mismo o no? Trinidense sí, casi igual. Trinidense, el único nuevo hoy es Clementino González. Después hay que agregarle Camacho, que empezó lesionado esta temporada y que una vez que esté, estoy casi seguro que va a ser titular. Después sí, una base bastante parecida a la que usó bastante Arrua el torneo pasado. Muy bien, correcto, señor. Corresponde tiro libre, mitad de terrenos para Trinidense. Para instalar tu industria o fábrica, organización, centro industrial de Piletón y todos, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Amaru Gaole, la camioneta al mejor precio en $255.500. Ahora contador desde $46.900. Promo hasta Gutares Torres, @Volkswagen Paraguay. Se metía Zarza, se desvió esa pelota, tiro de esquina para Trinidense. Pusieron mal tu alias, su número de cuenta, deja entrar en la escuelita, asegura tu cobro con Mango, la nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de VH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Muy bien, tiro de esquina, le va a pegar el Beto, capitán de equipo. Es pelota parada para el equipo legendario. Estamos llegando a minuto 29. Cerquita del minuto 30 por ahora. El partido continúa 0-0. Están justamente a la marca. Clementino quiere colocar un gol de cabeza. También lo veo a Romero. Lo veo a César Benítez, al zaguero central. Pelota en el aire, el cabezazo, rechazo Miño. Disputó, pelota al área al medio, mitad de terreno. El rebote pertenece otra vez a Trinidense. Mueve esa pelota Viera. Cruzó, levantó esa pelota dentro del área. Arriba Servio, se le va al arquero. Golpe de cabeza, tiro de esquina. ¿Qué pasó, Víctor? Le cobraron falta a Clementino González, que empujó a Saracho. Y va sumando mala salida a Servio. Ya notó la preocupación de los compañeros, como que tratan de hablarle. Es la cuarta o quinta en la cual responde de una manera un poco llamativa el arquero de Guaraní.
Sí, pero muy inseguro Servio. Acá tenía prácticamente la pelota en las manos, la soltó, se la quitaron, después sí hubo una falta, pero no contra el arquero, porque el arquero choca contra su propio compañero, Saracho, si no me equivoco, es el que después recibe también un golpe de parte de Clementino. No, fue de parte del propio arquero, de parte del propio arquero el golpe que sufrió Saracho. Un peligro hasta el momento Servio en el arco de Guaraní. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto en Villa Diego Iván. El partido por ahora 0-0. Y su seguro Chaco. Bueno, llegó el momento de la pausa, Víctor. Así es, Diego. Minuto 30, se da la pausa para hidratación. Aprovecha Bernay, aprovecha Rúa. Lo notó a la distancia Bernay en este momento más enojado o dando más efusivamente las indicaciones. Mejor dicho, se nota que este tramo no le gusta para nada al técnico de Guaraní. Muy bien, por ahora no hay tarjetas amarillas, Víctor. Todo. O hay una de Barbote, Alcides Barbote, el único amonestado. Tenés razón, sí, señor. El partido 0-0. Damos continuidad a lo que será la fecha 3, porque el domingo 1 de febrero sigue esto a las 18 horas en el Defensores del Chaco, porque Olimpia recibe a Trinidense. Luego Guaraní recibe a Rubio Ñu a las 20:15 en el Erico Galeano. Bueno, muy bien, el calor, la temperatura muy alta, Víctor. Sí, totalmente. Aquí sol a pleno. Ya todo eso que comentábamos de las nubes un poquito más temprano desaparecieron absolutamente. Sol a pleno. Vamos a tener por lo menos media hora más de esta situación. Capaz en el segundo tiempo baje un poquito el número en la temperatura, atendiendo que ya no habrá sol a partir de las 19 en adelante. Estamos viendo, Víctor, que todo ese sector de preferencias está prácticamente en un 90% repleto. Mucha concurrencia de público, digo, en ese sector del estadio. Sí, incluso, Diego, debo decirte que una vez iniciado el partido, 10-15 minutos, seguía entrando gente. Así que finalmente tenemos una concurrencia aceptable. No estadio lleno, obviamente era difícil de creer eso con un Trinidense Guaraní, pero para hacer un jueves 18 horas, los dos de no ganar encima de la primera fecha, creo que estamos con un número respetable aquí en el Martín Torres. Pero ese escenario tiene capacidad para ¿cuántas, Víctor? ¿Para 4.000 o estoy exagerando? Y el registro oficial es 4.000 personas. Bueno, correcto, pero casi en un 90%, no, estoy exagerando, 85%. Inclusive muchos hinchas aurinegros detrás del arco de Dufour, Víctor. Sí, al final entraron muchos. Igual yo creo, Diego, que estamos en torno a 900, quizás 1.000 personas, hasta ahí como máximo. Aquí, incluso siendo un poco optimistas en Trinidad. Muy bien, sigue el partido 0-0. Aires Split 18 cuotas 189.000, heladera media 300 litros 18 cuotas 169.000, Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, Cacopas, un brindis por la amistad, representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Bueno, y el partido, Ricardo, sigue sobre 32 minutos. 0-0. Sí, sigue en deuda el partido. Puede mejorar, quizás el segundo tiempo, ¿verdad? Cuando baje un poquito más este sol caliente, fuerte, aunque no sé si va a desaparecer por completo del terreno de juego, pero va a agarrar menos parte del mismo. Pueden mejorar un poquito los jugadores. Sí, le falta dinámica, le falta un poco más de profundidad a los dos equipos. La pelota, rechazo de Cañete, será saque de costado, no se fue la pelota. El balón sobre punta derecha. A ver, la tiene, juega el equipo legendario. Va el rebote de Cañete, pelota a mitad de terreno. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguro, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. El balón primero para Martínez. Martínez juega pelotazo largo a la derecha. Está corriendo en esa zona. Se metía Zarza, tampoco podía. Barbote, saque de costado, pertenece al equipo local. En Concasa, acá ladrillo, tejado, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Este verano los fines de semana son de Banco. Beneficios en bodegas, supermercados, heladerías y restaurantes de Encar y Zamber. Banco, viví el verano. Y los técnicos, Víctor, sigue activo José Rúa. Sí, moviéndose de lado a lado en realidad, pero así como decía en la pausa, el que más habló fue Bernay, se lo nota menos conforme que a Rúa. Muy bien, el partido 0-0, pelota al medio. Vamos a ver, le va buscando Centurión. El rebote pertenece a Guaraní, corre Miño. Está dejando para Iván Ramírez, le va a pegar Ramírez, le pegó, se desvió. Tiro de esquina para Guaraní. Sorteo de un viaje para 2 personas, todo incluido a Cancún y 40.000 vacaciones a Encarnación. 30.000 guaraníes de compras, se acumulas un cupón. Vive el verano con Punto Farma. Promo ahorra y arranquea por 50.000 guaraníes de compras, accedes a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Venía al ahorrazo, cuanto más compras, más chances tenés de ganar. Guaraní busca el primero, pelota parada. ¿Quién le pega al balón, Víctor? Mansur.
Le va a pegar Mansur, después estamos marcando el tiempo de juego. Está en la derecha, Mansur a la derecha, le pegó, tiró, cabezazo no podía. En esa zona Segovia, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. El partido sigue 0-0. Seguro Chaco. A las 20:15, Rubeño ante Recoleta. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes, contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1. Reconocida como Tobos May 2025, elegí Barta. Qué rápido Rayer, Ricardo. Sí, rapidísimo Rayer, esta vez metió diagonal, no fue sobre la línea, no fue por el costado. Y Zarza, otro rápido también. A ver, le pegó Miño el rebote, pelota del defensor César Benítez, pelota a un costado, el lateral para Guaraní. Apostá desde 30.000 guaraníes y viaja para alentar al Albirroja. Apostá, la sponsor oficial del Albirroja. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. El encargado es Barbote, cerca del banderín, saque de costado a la derecha, pertenece otra vez al equipo legendario. A ver, jugando esa pelota Mansur, levantó el centro Mansur, pelota para Iván Ramírez, golpe de cabeza defensivo, al piso cae el hombre trinidense, pita limpio, no, ahora sí dejó correr, pelotazo claro sobre la izquierda, corre Zarza, este es muy habilidoso, lo rapidito que tiene trinidense, Zarza con esa pelota, pide Clementino, insiste, Zarza ganó, movió, Servio, atrapa la pelota, Ricardo. Bueno, bien Zarza, con mucha velocidad, lo buscó a Clementino, se le estaba terminando el terreno de juego, por eso no pudo sacar el centro de mejor forma y esta vez sí respondió Servio. Ahora, la ciudad en sí, no digo la cancha, pero la ciudad le sentó bastante bien a Guaraní el año pasado, Víctor. Solamente contra Libertad perdió en cancha de Rubio Ñu, ¿verdad? Sí, exactamente. Solo contra Libertad, después todas victorias en cancha de Rubio Ñu. Es más, la intención es cuando Rubio Ñu no juegue de local en esa fecha determinada, Guaraní quiere seguir usando la Arboleda. Obviamente el domingo va a tener que hacer de local en Capiatá porque enfrenta a Rubio Ñu. Pero en otras jornadas es probable que siga jugando aquí en Trinidad el conjunto legendario. Muy bien, corresponde ahora tiro de esquina para Trinidense. El comentario de Ricardo F. es una presentación de La Salud, tiene apellido Fleming, sistema prepago CB Yalamen 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. ¿Quién le pega la pelota, Víctor? De la Cruz. El Beto de la Cruz le va a pegar, es pelota parada, corresponde al Trique. Tokio prende la emoción, Ron Fortín Coco se unen en Café Traición creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. A ver, tiro de esquina, el árbitro va a autorizar. Señoras y señores, minuto 38 por ahora, el partido está 0-0. Sigue 0-0 el centro de la Cruz, pelota larga, pasada a la otra zona, a la derecha. Se van arriba, gana César Benítez, se le va el balón, nomás se le fue el lateral, punta derecha finalmente para Guaraní. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. A ver, Barbote, golpe de cabeza, Martínez juega para Barbote, sale sector derecho, movió para Mansur, este baja la pelota, el pelotazo largo de Segovia, arriba en territorio de Trinidense, golpe de cabeza al medio, la va recibiendo lentamente Viera, este movió sobre punta derecha, toca para Cañete, Cañete baja el balón, entregando por mitad del terreno, zona media a la izquierda, la va buscando Centurión, juega para Mendoza un poco más arriba, entregando esa pelota, juega, levanta, pide Zarza, pelota por elevación, la marca de Barbote, el rebote otra vez para Trinidense, juega bien, insiste Trinidense buscando el primero, buscando esa pelota lentamente, Clementino va a colocar el centro, fue el Beto, levantó finalmente, arriba al centro, golpe de cabeza, el rechazo, pelota a la media cancha, juega, sale Guaraní. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Y el lunes 2 de febrero se cierra la fecha 3 en los duelos entre Recoleta, Libertad a las 18 horas en el Ricardo Gregor y luego Cerro Porteño, Luqueño a las 20:15 en la Nueva Olla. A ver, López le pegó. Mancita para Dufour, sale del fondo el portero de Trinidense. Precios imbatibles de todo: aceite girasol 900 ml, 13.900 guaraníes. En línea federal, 1 kilo, 3.950 guaraníes. Precios fijos hasta el 15 de marzo con todo medio de pago. Stock, lo bueno para vos. ¿Hay tarjeta o no, Víctor? Sí, ha amonestado Sergio Mendoza cuando quiso cortar el contragolpe. Infracción contra Davis Rodríguez, dio ley de ventaja al árbitro y ahora la amarilla para Mendoza. Sí, le fue fuerte, Víctor, entró fuerte Mendoza,
Sí, pide asistencia justamente dentro del campo de Erlis Rodríguez ahora. Muy bien, cerquita al minuto 40. Como la albirroja dejará su marca en el Mundial, los cortes premium de Short TV llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial de la albirroja. Con Coca-Cola y Power y viví la Copa Mundial, busca las tapas doradas y participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la albirroja. Marcamos, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto indica Diego Iván. 0-0. Y su seguro Chaco. Bueno, Ricardo, esto va para el 0-0 primer tiempo, da la sensación. Sí, se puede ser un 0-0. Qué fuerte entró Mendoza. Innecesaria realmente esta forma de entrar de un jugador que no suele ser violento, pero que acá tuvo que cortar y me parece que se le fue un poquito la pierna, aunque ahora Derles ya está de pie, aprovechando el hecho de que se puede quedar en el terreno de juego una vez que el rival que le comete la falta es amonestado. Y eso viene bien para todos, realmente todos se pueden refrescar un poquito porque el calor es intenso allí en cancha de Trinidense. Víctor, amonestado, decías Barbote y Mendoza, uno para Así cada es. uno. Ahora Sergio Mendoza en esta última jugada del lado de Trinidense, anteriormente de Guaraní, Alcides Barbote. Bueno, se le acercó el árbitro a Dufour, ¿le dijo algo a Lipio? Sí, pasa que la reposición le corresponde a Dufour porque se paró el partido cuando el arquero tenía el balón en la mano, por eso le devuelve a Trinidense ahora el árbitro. Los suplentes están trabajando ya en lo físico, Víctor, de ambos equipos. Sí, hace rato ya en tandas de 6, desde los 30 más o menos ya están moviéndose suplentes de Guaraní y de Sportivo Trinidense. Muy bien, la pelota de la Cruz le pegó, rebote de Saracho, pelota a la izquierda, sale Trinidense, saque de costado. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Bloquea hasta un 94% del calor con los polarizados Antec y Wolf. Encontrarlos en Erimark. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Vos tenés los suplentes de Trinidense, Víctor, por favor. Sí, tenemos la banca de Trinidense, Víctor Zamudio, Armando Ruiz Díaz, David Villalba, Diego Melgarejo, Ariel Gauto, Néstor Camacho, Oscar Jiménez, Ronaldo Báez, Randy Báez, Alan Cano, Fabricio Baruja y Agustín da Silveira. Seguilo a Derlis, porque hizo una seña, tomó la televisión, como que le tiró algo. Hizo una seña un poco rara, Víctor. No sé si sintió realmente algo fuerte allí el jugador de Guaraní. Sí, ahora veo que hizo el típico movimiento como para plantar el pie cuando a uno le molesta la rodilla y se tocaba la rodilla derecha, así que se nota el golpe fue fuerte a Derlis Rodríguez. Muy bien, pelotazo largo, sale del fondo Centurión para Trinidense. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTS por Emoy. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.pe. Ganó, se mete Iván Ramírez, hay peligro, Guaraní ataca, jugó, pelota al medio, el rebote. Le queda Mansur, se quiso meter, juega López, le pegó, hay un rebote y afuera. Pero estaba en offside Ricardo Befe. Sí, va a ser un gol de taco. Accidental, pero podía haber sido un lindo gol allí del jugador de Guaraní, que fue al ataque. En la última se lo notó bien de vuelta a Derlis, así que hay tranquilidad, Víctor. Sí, por la forma en la cual arrancó y corrió sin problemas, me parece que superó el dolor. Seguramente fue el impacto en sí, pasó un poquito y ahora ya va sintiendo esa rodilla de manera normal el 10 de Guaraní. Muy bien, ubica la pelota Dufour, corresponde salida, pertenece a Triqui. Materiales para la construcción, Ferropares la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropares a 43 años construyendo contigo. Carga desde Similita, acercarse al Mundial Torero, viernes y sábados en San Bernardino, Pacaray, Encarnación. Carga con la API, participa por premios Copetrol, vamos. ¿Qué sabe de Tobías Morínigo si ya está con el plantel de Trinidense, Víctor? Sí, Tobías Morínigo ya está en Trinidense, está practicando. Solo que se integró hace unos días, por eso todavía no va a estar en planilla. Y hoy, y probablemente el fin de semana aún no esté. Hoy nos decía el presidente también que lo de Abreu sigue latente, solo que ellos están pendientes a lo que defina Olimpia con respecto a Luis Abreu. Por de pronto Abreu no estuvo en planillas ni de primera ni de reserva, por lo cual puede todavía pasar a otro club del fútbol paraguayo. Muy bien, minuto 44. Planeo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y no TV gratis, 48 canales paraguayos e internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Celebramos nuestro aniversario juntos en el Mundial. Participas comprando productos de la marca HD Play. Promo hasta el 31 de marzo. Electro va mejorando tu calidad de vida. Víctor, atendé un detalle, creo que vamos a compartir. Abreu fue expulsado, si no me equivoco, la última fecha, ¿verdad? Cierto, tenés razón, él está suspendido, tenés toda la razón. Ante Luqueño, él fue expulsado en Itagua. Sí, así mismo. Sí.
por eso no pudo estar. O lo están guardando o no estuvo en planilla porque estaba suspendido. Está en el piso Mansur, Víctor, ahora. Sí, los de Guaraní reclamaban tímidamente que Mendoza lo tocó cuando iba a buscar la pelota, solo que el balón no llegó hasta la posición de Mansur. El árbitro cobró córner, les dijo que no pasó nada. El jugador de Guaraní ahora está recibiendo asistencia dentro del campo. Muy bien, marcamos, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros al Diego Iván. El partido, señores, sigue 0-0. Eso seguro, Chaco. Monumental. Bueno, siguen hay que ver si va a continuar o no, Mansur. Siente mucho dolor, Víctor, Si pasa que él sigue reclamando que le hicieron falta en la entrada del área. Por eso quedó sentido Mansur. Incluso veo ahora a Saracho, Delis Rodríguez le hacen el gesto de cómo lo bajó Sergio Mendoza. Ellos están pidiendo VAR. Los de Guaraní están decididos de que hubo falta, hubo contacto sin pelota hacia Agustín Mansur. Bueno. Se van a jugar 3 minutos más en este primer tiempo. Sí, fíjate, Ricardo, siente demasiado dolor el hombre de Guaraní. Cuidado que es la rodilla también. La rodilla se le pudo quedar trabado ahí el botino. Realmente, como dice Víctor, él sintió un golpe. Ahí vemos calentar a los jugadores de Tiniense, entre ellos Camacho, que puede ser una gran solución para el conjunto de José Rúa. Bueno, y Bernay que está mirando, le mira y observa con el cuarto árbitro de Víctor ahora, fíjate. Sí, él está hablando con el cuarto árbitro tratando de insistir en que haya revisión. Veo que ya Lipio ordena que acomoden el córner, lo va a ejecutar César Miño en Guaraní. ¿Y Mansur? Ahora, ¿Te repuso Mansur, Víctor? sí, pero va a tener que salir a un costado Mansur. Se repone, pero el árbitro, quiso quedarse dentro del campo, el árbitro le dice que no, que tiene que salir a un costado y pedir autorización para volver. Bueno, muy bien, tiro de esquina para Guaraní. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinadas, preparadas y disfrutar. Pechu con deliciosamente natural. En San Justo, Hierros, ángulos, planchelas, chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro en Ñembú. Venta 093308813 Re San Justo, Hierro. Después te iba a comentar, Víctor, cuando se ejecuta el tiro de esquina, se vio perfectamente bien algo que vimos con Ricardo F. Aquí se demora. ¿Quién se aproxima? ¿Derlis? ¿Rodríguez ahora o no? Sí, pero Miño finalmente va a ejecutar. Bueno, le va a pegar Miño, tiro de esquina. Esto va a terminar en su primer tiempo. Pelota en el aire, cabezazo, pelota a la derecha. Flan de leche Lactolanda sabor vainilla, ahora con nueva imagen pero con el mismo sabor de siempre. Plan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Optimiza la gestión de tu empresa con los cambios de JMC, adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística. Con respaldo de Chacomer Automotores. No sé qué Mansur después le dijo todo a Romero, Víctor. Le dijo unas cuantas groserías, por esa falta. Sí, entiendo que los etrinienses no le creían mucho a Mansur y por eso viene el enojo del jugador de Guaraní. Finalmente no pasó nada porque el árbitro hizo el gesto de que no ameritaba una revisión y autorizó el córner. La pelota para Iván Ramírez, tira a la derecha, ataca el equipo legendario, pelota en ese rebote, gana Trinidense, pelota, mitad de terreno para Viera. Pinturas Corona te da el máximo cubrimiento y rendimiento. Encontrarnos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producción local. Con Recuperar, activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto Atium, evolucionamos juntos. Bueno, ya se va primer tiempo. Nuevas mochilas Ciel, 4 modelos, diferentes colores, con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Ciel. Más info en @Ciel Paraguay. Sorpresas en la vida no se pueden evitar, te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439.000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Esto va a terminar, señoras y señores, en su primer tiempo. Bueno, cayó el de Guaraní. Miño, Víctor. Sí, cayó César Miño, el jugador de Guaraní, pide la asistencia dentro del campo de juego. En la última jugada en la cual intentaba avanzar, de vuelta cayó Miño. Así que se va a prolongar unos segundos más el transcurso del primer tiempo. Bueno, Ricardo, ingresaron los suplentes a trabajar inclusive. Claro, porque la señal del árbitro era como que iba a terminar el partido. Por eso ingresaron los de Guaraní. ¿Y qué determinación va a tomar? Va a terminar el partido. No entiendo por qué tanto protocolo de parte de Alipio. Víctor. Y ahora va a verificar a Lipio. Sale a un costado César Miño. Creo que con la jugada de lateral, es lateral a favor de Guaraní. Me parece que se juega y va a terminar el primer tiempo. Muy bien, correcto. Y justamente iba Mendoza en esa zona. ¿A quién lo llama Lipio, Víctor, ahora?
A Barbote le va a devolver la posesión a Guaraní. En realidad estaba dentro del campo, no es lateral, le devuelve la tenencia al legendario. Muy bien, esto va a terminar en su primer tiempo, Darío. Afíliate, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades para poder jubilarse a los 55 años. Informate al 218-4000, Caja Mutual. Todos hablan del Mundial con Slot del Sol. Puedes ganar un viaje todo pago con la Auditiva. Más jugas, más chances de ganar. Info slotdelsol.com. Muy bien. La pelota al fondo sale Dufour. 72 horas de descuentos reales hasta el 30 de enero, 50% de descuento con todos los medios de pago. Compraste de 50.000 y tenés un cupón para la promo verano. En Farmacias Catedral amamos premiarte. En Supli celebramos 70 años sin totalidad de confianza, repuestos, variedad, calidad, atención especializada. Automóvil Supli legítimo, original y auténtico. Señoras y señores, termina primer tiempo. Trinidense Guaraní empata el 0-0. Monumental. Relato Diego Iván. Quedamos con Ricardo Víctor en una presentación de... La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago CBA 751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Adelante, Víctor. Se nota que quedaron disgustados los jugadores de Guaraní, Diego, porque se acercaron al árbitro a protestar y tiene que ver con la jugada de Mansur, porque el propio Agustín Mansur está reclamando, hablándole de esa jugada en la cual él quería la revisión VAR y finalmente tal situación no aconteció. Ahora sí se van separando, los jugadores de Guaraní van tomando distancia y retirándose rumbo al vestuario ya con un minuto de anticipación. Lo hicieron los de Trinidense, que prácticamente llegaron en este momento hacia la esquina que da al túnel. Lo más relevante probablemente de este fin del primer tiempo fueron las protestas, porque después ya Ricardo lo dirá, pero seguramente dentro de las situaciones peligrosas importantes hubo muy poco entre Guaraní y Trinidense en el primer tiempo. Veo que Servio aprovechó y al paso lo saludó a José Arrúa. Un abrazo amistoso con el técnico de Sportivo Trinidense mientras se va vaciando plenamente el campo de juego con los protagonistas de Guaraní y Trinidense a replantear varias cosas en el entretiempo y volver de una manera distinta dentro de un rato para la segunda parte. Bueno, pero antes el comentario de Ricardo, el calor es impresionante, Víctor, sinceramente, ¿eh? Sí, realmente sí, pero yo creo que en un rato va a comenzar a sentirse algo más agradable, porque una vez que entra el sol, que yo creo que tiene máximo 10-15 minutos más de vigencia hoy, ahí creo que puede ayudar hasta el propio espectáculo, porque va a bajar unos graditos la temperatura, va a ser un poco más agradable, ese sol picante de este horario va a ir escondiéndose. Me parece que podríamos tener otra versión en ese sentido entre Guaraní y Trinidense, porque insisto, casi que no arrancaron, jugaron a un ritmo muy lento a lo largo del primer tiempo, Trinidenses y Legendarios. Bueno, vos estás en cabina, Víctor. Así es, estamos aquí en la zona de cabinas. ¿Y qué tal por ahí, Víctor? Lo de Norman Rieder te quería, porque ahora me di cuenta, y sí, en el mismo lugar de siempre, ahora veo que se acercó hasta el sector, imagino que va a ir hacia vestuarios, vio el primer tiempo más o menos para que se hagan una idea, a la altura, en la misma dirección de donde fue el contacto de Barbote con Zarza. O sea, el presidente pudo ver bien y va a tener certeza absoluta de si fue dentro o fuera del área. Esa situación que primero fue penal y al final tiro libre a favor de Sportivo Trinidense. Bueno, ¿pensás que hay cambios o no para el segundo tiempo antes de Ricardo? ¿Vos entendiste, Víctor? Yo creo que sí, yo creo que habrán cambios. Yo veo como una buena opción en Guaraní, por ejemplo, a Diego Fernández. Me parece que podría ser opción para ingresar en el segundo tiempo. En Trinidense, no sé, me parece que en cuanto a expresiones, en cuanto a la forma en la cual salieron, un poquito más conformes. Obviamente a ninguno de los dos les llena 100% el empate, pero un poquito más conforme me parece el Sportivo Trinidense tras la finalización de este primer tiempo. Por eso creo que en Guaraní es probable que se venga algún que otro cambio cuando inicie el segundo tiempo. Bueno, ¿y Trinidense? ¿Sí o no? Y Trinidense tiene como opción a Camacho, por ejemplo, que es una buena opción, siempre tentadora para cualquier entrenador. Después tiene a Ronaldo Báez, que la vez pasada ya ingresó a jugar por fuera. Tiene a Alan Cano, si es que quiere darle otro tipo de características a su ataque el día de hoy, José Arrúa. Son las opciones que uno piensa siempre de buenas a primeras, de acuerdo a las necesidades que están teniendo principalmente para ajustar la parte ofensiva tanto Trinidense como Guaraní. Bueno, Ricardo, lo que dejó este primer tiempo entre Trinidense y Guaraní. Bueno, se apagó acá la tele, no sé si fui yo o qué pasó. Se fue un primer tiempo de 0-0, donde no hubo demasiadas opciones de gol, donde los dos quisieron, intentaron, buscaron, pero vamos a quedarnos con lo que nos decía Víctor Villalba, lo que pedía el técnico principalmente a sus jugadores,
o en este caso el ayudante de Bernay, que le pongan un poquito más de ritmo, que le pongan un poquito más de dinámica al partido, porque el calor, por supuesto, le juega en contra a cualquiera, y más a los jugadores. Solamente hay que imaginarse estar dentro de un terreno de juego, corriendo, forcejeando, con el sol a la espalda, con el calor que hay allí en el terreno de juego. No ha de ser fácil, para nada. Y si bien los jugadores son atletas, ellos están acostumbrados porque practican con este calor también, no es lo mismo la práctica que el fútbol intenso, sabiendo que en la práctica no se pierde nada, en el campo de juego sí, una vez que se empiezan a jugar por los puntos es totalmente diferente, te juega mucho lo anímico, te juega mucho la cabeza. Hoy el equipo de Guaraní, que lo vuelve a tener de titular a Servio por la lesión del Chico Pérez. Servio en los primeros minutos no estuvo bien, tuvo 4 o 5 salidas en falso con los pies, una con la mano. Después hay un cabezazo del jugador Clementino que pegó en el travesaño, cuando parecía que en esa jugada, a los 21 minutos, 22, se venía el penal para el conjunto de Trinidense. El VAR corrige, Figueredo lo corrige a Lipio Colmán, diciéndole que la falta se originó fuera del área y que el jugador cae dentro, por supuesto, pero eso no puede ser cobrado penal. Algunas de las cosas importantes que observamos, la velocidad que tiene Rayer, la velocidad que tiene Zarza, son de los jugadores que hoy creo hicieron un partido bastante interesante, bastante importante. Después no vimos mucho de otros jugadores, por eso yo decía lo importante que puede llegar a ser el ingreso de Camacho, el jugador que siempre le da cosas diferentes, cosas distintas al conjunto de Guaraní, de Trinidense. Y en Guaraní creo que puso todo su potencial. Guaraní creo que puso todo lo que tenía dentro del terreno de juego para poder marcar una diferencia. Y no sé si en el banco puede llegar a encontrar una solución, Bernay. Uno piensa de vuelta en los cambios que suele hacer, y si lo quita de vuelta Iván Ramírez, si lo pone a Torales, cosas que para mí no sé si es lo ideal, o para mí es mejor acompañarlo a un centro delantero. Lo critiqué el domingo cuando hizo ese cambio, porque tenía un hombre más dentro del terreno de juego, ese partido que estaba jugando contra Olimpia. Ayer me pareció que Vitamina Sánchez hizo lo mismo en Olimpia. Lo sacó a Sebastián Ferreira para ponerlo al Alcaraz, cuando el partido quizás pedía. Nosotros desde afuera, claro, no estamos en el día a día, no sabemos cómo practica, no sabemos si practicó con 2 delanteros en algún momento, si siempre practica con 1, qué pasa por la cabeza del técnico en ese momento. Hoy escuchábamos y él explicaba que al jugador le afectó haber errado el penal y por eso lo sacó, pero para mí le afectó más el haberle sacado. Y pienso que con Iván Ramírez puede llegar a pasar lo mismo. Si Iván juega de titular y sabe que en los primeros 45 minutos no llega al gol o no hace el partido que el técnico piensa que tiene que hacer, por más esfuerzo que meta el chico, parece que tiene cantado el cambio y que en algún momento lo va a sacar. Entonces nadie va a estar tranquilo, a no ser que esté hablado, ¿verdad? Una vez que esté hablado, si el técnico le dice: Iván, vos vas a ser titular, pero si yo necesito cambiar, lo voy a poner a Torales por vos, y creo que tenés que estar acostumbrado. No sé, me imagino, pienso, al no haber estado en un plantel profesional, nosotros nos podemos saber cuáles son las charlas que se tienen con los técnicos y con los jugadores. Pero así como en un momento uno tilda a un jugador de segundo tiempo, a un jugador que siempre entra para solucionar y que no puede jugar de titular, últimamente está pasando en el fútbol paraguayo con Aliceda, que es el segundo partido que arranca. En uno de los partidos hizo el gol contra Libertad, la vez pasada también hizo un partido bastante interesante, habilitándolo a Iturbe. Entonces, no sé qué puede llegar a pasar por la cabeza de los jugadores. Y ojalá que el día de hoy, por el bien del propio jugador, por el bien de Ramírez, no lo vuelva a sacar. Rodríguez intentando ser la manija, y lo es por momentos. Corre, pide la pelota, se mueve por derecha, por momentos aparece por el sector izquierdo también.
se mete al medio para ver si puede filtrar alguna pelota. López me parece jugó mejor el domingo pasado. Martínez intentando, Mansur hoy entró más en el tema ese de estar peleándose permanentemente con los rivales y no dedicándose tanto a su equipo. Por el medio no tuvo muchos problemas en la parte central. Imanol Segovia con Saracho se las arreglaron bastante bien. Sí me llamó la atención Maidana, que no pesó mucho en ataque, como nos tiene acostumbrado a cruzar permanentemente, a hacer una opción de pases y a levantar la cabeza y pegarla al arco, porque le pega bastante bien. Barbote hoy no se sintió muy cómodo. Él comete la falta, que primero fue penal y después tiro libre. Después salió a buscar una pelota cerca de la mitad de la cancha, entrando fuerte también, y se salva porque él recoge los pies. O de lo contrario, creo que podía tranquilamente haber visto la segunda tarjeta amarilla. Y de estas cosas tiene que cuidarse el jugador de Guaraní, que es muy bueno jugando de central, que es muy bueno jugando de lateral. Y como hablábamos con Víctor durante el desarrollo del partido, la ciudad le queda muy bien a Guaraní, porque en cancha de Rubio Ñu solamente perdió un partido. Y como digo, Barbote, me acuerdo de Barbote haciendo una gran jugada en un partido contra Tembetarí, donde queda con 10 tempraneramente el conjunto de Guaraní por la expulsión de Torales precisamente, y Barbote hace una jugada fantástica, metiendo un centro para que Fernández después con golpe de cabeza convierta, y era el 1-0 para que siga siendo el único puntero hasta ese momento Guaraní, que estaba siendo uno de los candidatos más firmes a quedarse con el título. No cambió mucho, hoy lo hablábamos también en el transcurso del partido, que mantiene la base, que no perdió muchos jugadores, tampoco trajo demasiado Guaraní, o por lo menos todavía no puso jugadores nuevos que le puedan dar una fisonomía diferente, o que puedan cambiar definitivamente la cara que tiene Guaraní. Por el lado de Trinidense, jugando bien Zarza, jugando bien Rayer, no tuvo mayores problemas ni De la Cruz ni Viera para arreglárselas en la mitad de la cancha. Al que lo vimos con poco movimiento fue a Clementino, pero tuvo en su fuerte, que es el golpe de cabeza, muy cerca de convertir. Romero haciendo el trabajo sucio, tratando de buscar las pelotas para recibir y para ver si puede tocar. En la zona defensiva, el que se complicó 2 veces fue Mendoza, que también tiene una tarjeta amarilla a los 39 minutos de la primera etapa. Benítez, César con Centurión, bien sólido, principalmente en el juego aéreo, donde manda el conjunto de Trinidense, y Cañete, que también en partidos anteriores acompañó más al equipo del ataque. Hoy estuvo un poquito más frenado y estuvo un poquito más tranquilo, más metido atrás, y depende mucho también de lo que piensen, y lo que pidan los técnicos, cómo van marcándole a sus jugadores lo que quieren dentro del terreno de juego. Quizás sabiendo que también puede dañar Guaraní, le piden a Cañete que no se vaya tanto. Sí me extrañó lo de Maidana, si bien por ese sector va cayendo permanentemente Rayer, que tiene mucha velocidad y quizás ganándole las espaldas pueda dañar a la defensa de Guaraní. Pero también está el otro tema, que cuando el lateral cruza, que cuando el lateral va al ataque y lo hace de buena forma como Maidana, entonces es el volante el que tiene que estar preocupado, y también tiene que hacer el sacrificio a la hora de recuperar la pelota, a la hora de marcar. Veremos si lo suelta un poquito más Bernay en el segundo tiempo. Para mí un arma importantísima que tiene, con Maidana, principalmente en los remates de media distancia. Ya hizo lindos goles, ya metió varias asistencias este jugador. Y si cambia un poquito también la fisonomía de su equipo, si se anima a ser un poco más agresivo, si se anima a sacar, ¿por qué no?, a uno de los volantes, o si no a Miño, sacarlo a Miño, definitivamente ver si puede jugar con 4 en el medio campo y 2, o un media punta y un punta, porque podría uno de los dos hacer ese sacrificio de tirarse por los costados, o Ramírez o Torales, o definitivamente jugar con 2-9 y ser alimentado por un jugador importante como Rodríguez. Para eso tendría que sacarlo al jugador, a Miño, y mostrar que Guaraní también tiene esas ganas de ser un equipo, no solamente el año pasado que peleó el campeonato, sino que protagonista también en este torneo Apertura, tratando de sumar la mayor cantidad de puntos posible. Y si no consigue el campeonato, por lo menos pensar también en el acumulativo, porque nosotros siempre hablamos
una vez que termina el torneo Apertura y cuando está promediando el torneo Clausura, y ahí nos basamos mucho y miramos los números, quienes hicieron buena campaña, quienes están mejor en el acumulativo, y si no te sacrificás en el torneo Apertura, que es, me parece, menos sangriento, perdón por el término, pero es así, donde hay más posibilidades de sumar. Y si no haces los puntos necesarios en la Apertura, sí en el Clausura cuesta más, porque en el Clausura es a matar o morir, porque se juegan demasiadas cosas, clasificaciones, título, permanencia, y ahí se torna mucho más difícil para cualquiera de los equipos que, si no hizo el colchón necesario en la Apertura, así le va después cuando piensa en una clasificación a alguna de las copas. Muy bien, Ricardo, estamos con la información. Informa Personal, elegí la conexión total Personal Flow. ¿Hay cambios, Víctor, para el segundo tiempo? Sí, hay un cambio en Sportivo Trinidense. Se viene camiseta 4, Diego Melgarejo. Y el que no retorna al partido es Sergio Mendoza. Bueno, hombre por hombre, Víctor. Así es, lateral izquierdo, entiendo que tiene que ver con el tema de la tarjeta amarilla. Por eso cambia Trinidense. Guaraní vuelve con los mismos 11 al segundo tiempo. Bueno, muy bien. Correcto, Víctor, señoras y señores. Estamos ya de retorno para la etapa complementaria que por ahora están igualando 0-0 Trinidense Guaraní. A las 20:15 van a jugar Rubio Ñu Recoleta y con ese juego se va a cerrar la fecha 2 adelanto del torneo Apertura. Ahí estamos viendo a Rúa, conversa con César Benítez, Víctor, ahora con el zaguero. Así es, él le dijo algo a César Benítez, ahora le dijo algo a Rayer y se efectúa el cambio. 4, Diego Melgarejo, no retornó Sergio Mendoza, la única variante en el complemento. Muy bien, correcto, está Melgarejo en el campo. Melgarejo con muchos partidos en Trinidense lo hizo de titular en varias oportunidades, Víctor. Zurdo es. Pasa que el año pasado Sergio Mendoza pasó varios tramos lesionado, por eso jugó mucho de titular Diego Melgarejo. Sí, señor, muy bien, Alipio va a autorizar. Señoras y señores, va a arrancar la etapa final de este partido. Y se fue el sol, ¿o no, Víctor? Lo continúa el sol radiante ahí en Santísima Trinidad. Y ya poquito, casi agarra solamente las esquinas de la cancha. Así que en cuanto a ambiente, a temperatura, vamos a estar un poquito mejor el segundo tiempo. Muy bien, señoras y señores, Alipio va a autorizar y va a arrancar el segundo tiempo. Está para mover esa pelota Fernando Romero. Señores, autorizó y comienza el segundo tiempo. Continúa relatando Diego Iván. La pelota larga para el fondo, dejó correr Segovia, tiene Servio, pelota al fondo, sale el portero legendario. Energy Gas llega hasta tu casa, no hay más instalaciones gratuitas, delivery 021-728-9228, tu solución rápida y confiable. Energy Gas. El verano se disfruta cuando se prende, prueba la auténtica Toscana o pizza, ideal para prender el fuego, pizza, calidad desde su origen. La pelota a mitad de terreno, zona media, tiene Mansur, levantó, tiró pelotazo largo para Iván. Se mete Ramírez, primero va la marca, tiene en esa zona, Iba Cañete, despeja, saque de costado para Guaraní. Unisalto ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial del Lito 92. Comunicado al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. ¿Puede ser lo mismo que el primer tiempo, Ricardo, o no? No, ojalá que cambie, ¿verdad? Ojalá que tenga más dinámica y que tengamos goles también en este partido. A ver, Salsa juega bien, dejó al medio, está el gol o no, está el gol o no. Remata en algo, se desvió, fue Rayer, se desvía, tiro de esquina. Amaro Gaule, la camionetazo al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900, promo hasta agotar stock. Redes @ Volkswagen Paraguay. Transferencias que nunca llegan, deja entrar en la escuelita, asegura tus cobros en Mango, la nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. ¿Quién le pega a Víctor? Luis de la Cruz. Le va a pegar Luis de la Cruz, tiro de esquina, señoras y señores, corresponde al equipo de Trinidense lentamente. Va buscando la pelota, el Beto le va a pegar y es pelota quieta sobre la derecha para el equipo local. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados y más, y nos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Ofertas en aire con instalación gratis y cuotas desde 189.000. Los mejores precios del país y garantía de 3 años. Bridgestone, la mejor casa de electrodomésticos del país. Le pegó el Beto, la Cruz, pelotazo largo, cabezazo forzado, pelota a la derecha, sale el equipo de Guaraní. El comentario Ricardo F. es una presentación de la salud sin apellido Fleming, sistema prepago Sevillana 1751. Llámanos al 729-60
160 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota para Miño, tiene Miño, domina. Va sobre mitad de terreno, Miño la marca. El hombre de Trinidense se iba a la marca, Cañete. El rebote sobre punta zurda pone. En esa zona Sanancho levantó, tiró pelotazo en mitad de terreno. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Coco se une en Nescafé, traición creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091 20 20 60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Ricardo, ¿qué pasó aquí? Bueno, De la Cruz creo que acusa un golpe con los brazos de parte de Rodríguez, que estaba cubriendo la pelota. Sí, hay un golpe. Hay un golpe con el brazo izquierdo de Rodríguez al rostro de la Cruz. ¿Hay tarjeta, Víctor, o no? No, por ahora no, solamente cobró la falta, no hubo amarilla para Derlis Rodríguez. Muy bien, correcto, tiro libre para Trinidense. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. En Rumbos estamos para cuidarte, ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguro, protegiendo tu futuro siempre. Bueno, sigue aprovechando. Bueno, quizás el golpe no es tanto, pero el calor, quizás el viento. ¿Te parece, Víctor? Está aprovechando esas circunstancias, va a refrescarse un poquito. Un sorbo de agua. Viene bien para Trinidense un poco en ese aspecto, Víctor, ¿o no? Y podría ser, o quizás también quiere tratar de convencer o impresionar al árbitro como para que la amarilla se la saque a Derlis Rodríguez, pero se lo nota ya firme a esta altura Alipio Colmán, no habrá sanción disciplinaria, solo la falta y encima tiene que salir a un costado a ser atendido Luis de la Cruz. Muy bien, correcto, señor. Minuto 3:30, sigue 0-0. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, acá ladrillo, tejado, más cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. ¿Qué pasa con Alipio? Demora mucho. Algo pasa, Víctor. Advertencia para Ricardo Martínez, preparador físico de Guaraní. Pasa lo siguiente, Ricardo Martínez y los suplentes aprovechan cada vez que la pelota no está hacia esa esquina, entran y calientan casi 1 o 2 metros dentro del campo. Y por eso Alipio es la segunda vez que le dice que basta ya con eso, que deje de hacerlo, que simplemente el calentamiento lo hagan detrás de la línea de costado, en esa línea, no ingresando al campo de juego como en algunos momentos aprovecha la banca de Guaraní. ¿Vos lo viste jugar a Caíto, apodado Caíto Martínez, Víctor? ¿Lo viste jugar a Caíto? Claro, él jugó hasta el 2016 más o menos, Ricardo Martínez. En ese momento jugó en Olimpia, en Libertad, en Sol, jugó en Atlético Mineiro, jugó en Bolivia. No, él se retiró hace poco, Diego. Tenés razón, pero jugó más tiempo, creo que jugó más tiempo en Libertad, él, ¿verdad? Caíto. Sí, el de inferiores de Libertad, exactamente. En Libertad comienza a dar sus primeros pasos, ganó un par de títulos, luego fue transferido al fútbol brasileño y después de Brasil de Mineiro retorna a Olimpia y luego jugó en un montón de clubes aquí en Paraguay. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio de litro exacto, indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Vos, Rodrigo, ya no lo viste jugar a Caguito, ¿verdad? No, lastimosamente no, Diego. Sí. Era un zaguero fuerte, iba mucho al cruce. Fuerte era Caguito Martínez. La pelota por el medio, Darío Arguello sí lo vio. Pelotazo largo al fondo, saque de costado, no se fue la pelota. Insiste el rebote, pertenece a Trinidense. Este verano los fines de semana son de Banco, beneficios en bodegas, supermercados, heladerías y restaurantes de Encarizamber. Banco, viví el verano. Mega descuentos hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 764 puntos. Y la web, en Punto Parma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Muy bien, saque de costado, punta derecha, pertenece a Guaraní. Promo ahorra y arranca por 50.000 guaraníes de compras, accedes a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Venía el ahorrazo, cuanto más compras, más chances tenés de ganar. En Vileta, zona residencial, salía rutas importantes, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Después estamos con los compañeros, con Jorge Casal, con Jorge Niño Sosa, con todos los muchachos para Rubeñú Recoleta, 20-15 para ese cotejo. Informa personal, elegí la conexión total Personal Flow. Y la fecha 3 arranca el sábado 31 a las 18 horas en el Arsenio Erico. Nacional recibe a 2 de mayo, luego Ameliano recibe a San Lorenzo a las 20:15 en la Fortaleza del Piquicirú. ¿Cómo están los paraguayos en el exterior? Estaremos también con Rodrigo con más informaciones, fútbol argentino, fútbol brasileño. La pelota al fondo, sigue el partido 0-0. Promo como tal, por último mes, comprando 3 cubiertas te regalamos una para automóviles, camionetas y utilitario, como mejor en todos los caminos. Apostala, te lleva la copa con tus apuestas desde 30.000 guaraníes, dejas embolocharte para alentar a la selección. Apostala, sponsor oficial del Albirroca. 0-0, sí, Darío. Consigo con leche La Pradera.
Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. La pelota a la izquierda, señoras y señores, viene buscando esa pelota lentamente. Es Melgarejo el 4. Saque de costado sobre costado izquierdo, pertenece a Trinidense. El comentario Ricardo F. es una presentación de La Salud, tiene apellido Fleming, sistema prepago Sevillalam 751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Muy bien, correcto, la pelota a la derecha, se metía Romero, marca Segovia. El puntín, pelota al área a la derecha, no se fue la pelota. Insiste el equipo legendario con Mansur. Levantó, tiró Mansur, pelotazo largo, al fondo lo hace correr. A Iván Ramírez, pelota al área. La marca del defensor de Trinidense. El puntín a un costado a la derecha y será saque de costado para Guaraní. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Coco se unen en Café Traición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 091-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia vencedores del verano. Este partido parece, Ricardo, que va como el primer tiempo, Y todavía no tenemos muchas emociones, ni en el primer tiempo, ni esta parte del segundo tiempo. Y hay que ver cuándo empiezan a mover los bancos, los técnicos. A ver, Barbote levantó, marcó Melgarejo, juega sobre la izquierda. El balón sobre punta derecha ahora para Clementino. Movió de primera, corre Zarza. Pica larga el chiquitito, se mete, Zarza el primero llegó. Saracho juega, movió para Servio. En forma personal elegí la conexión total Personal Flow. En la Liga Profesional Argentina ahora mismo está arrancando el encuentro entre Belgrano Tigre. En Belgrano se encuentra nuestro compatriota Alcides Benítez y en Tigre se encuentra Alfio Oviedo. También Lanús se está enfrentando a Unión de Santa Fe en estos momentos. José Canalé, titular en Lanús. Muy bien, correcto, Rodrigo. Pelota al fondo. Epa, cuidado. Lo toca Zarza a Saracho, no, Víctor. No, me parece que puntea la pelota, es lateral para Guaraní, no se cobró falta. Muy bien, saque de costado para el legendario. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas, general día 640, teléfono 496-553, seguimos en Instagram como Bemay Flores. Precios imbatibles de stock, papel higiénico Arami 2.500 guaraníes, jabón tocador mío 1.600 guaraníes. Precios fijos hasta el 15 de marzo, con todo medio de pago, stock, lo bueno para vos. Estamos en Fútbol de Grande, estamos por Monumental, por la 1080M, en todas sus plataformas. Por ahora el partido empatan, Trinidense Guaraní 0-0. Como la albirroja dejará su marca en el Mundial, los cortes premium de George TV llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. George TV, sponsor oficial de la albirroja. Con Coca-Cola y Power y viví la Copa Mundial, busca las tapas doradas y participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la albirroja. Saque de costado sobre la izquierda, vamos a ver, Melgarejo puso la pelota dentro del área. Hay marca, pelota a la derecha, no pasó nada. Offside finalmente, Víctor, no fue falta. Es falta de Clementino González. Excelente, muy bien, corresponde salida para el aurinegro. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas horas de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados Antec y Golf. Encontralos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Marcamos, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litros indica Diego Iván. 0-0. Y su seguro Chaco. El pelotazo largo al fondo. Va la marca, tiene Saracho, juega sobre la izquierda para el equipo legendario. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña seguro, empeña La Plata. La pelota a la izquierda, avanza ahora Guaraní que busca el primero. Balón por el medio, tira Mansur. Mansur juega bien, se mete de arriba, va a colocar, qué lindo pase López, pegale, le pegó, tiró, se desvió esa pelota. Qué buenos toques de Guaraní, Ricardo F. Sí, salió muy prolijo desde el fondo. López tardó un instante, por eso permitió que lo crucen a la hora del remate. Muy bien, pelota al fondo, sale Dufu. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Perropar construyen contigo. Carga desde 100.000 y te acercas al Mundial todo enero, viernes y sábados en San Bernardino y Pacaray, Encarnación. Carga con la ABDI y participa por premios. Copetrol, vamos. La pelota al medio, va recibiendo Mansur, la tiene Mansur, juega suavecita, pelota a mitad de terreno. Entrega para Martínez. Martínez sobre la izquierda juega. El pase es lento en esa zona del campo de juego. Avanza Guaraní que busca el primero. Viene la pelota por media cancha, la tiene Mansur. El todoterreno, el motorcito que tiene el indio. A ver, Mansur colocó, lo hace rebotar Melgarejo. Tiene el Beto, al puntín, pelota, el tiro de esquina. ¿Qué hizo el Beto? Mandó el tiro de esquina y pertenece a Guaraní. Conéctate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica, 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo.
Celebramos nuestro aniversario juntos en el Mundial. Participás comprando productos de la marca Play Promo hasta el 31 de marzo. Electro va mejorando tu calidad de vida. Le va a pegar Mansur. Guaraní busca ahora. Guaraní quiere aprovechar esta pelota quieta. Indicaciones del portero Dufour. Guaraní, repito, quiere llegar al gol. Pelota en el aire. El cabezazo. Insiste Segovia. Amagó, colocó, se desvió. A ver qué dice el árbitro. Tiro de portería. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinadas preparadas y disfrutar. Pechugón deliciosamente natural. En San Justo de Arroz, ángulos, planchuelas, chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro en Envío. Venta 0183 30 88 13 Re San Justo y Arroz. Segovia es que de la cantera de Guaraní, Víctor, ¿o no? No, es argentino, Imanol Segovia. Imanol, tenés razón. Está debutando. De Racing. Sí. Perdón, pido disculpas. Imanol se llama, ¿verdad? Imanol Segovia. Correcto, muy bien, sí señor, correcto, pido disculpas. Pelota al fondo, sale Dufour. Plan de leche Lactolanda sabor vainilla, ahora con nueva imagen pero con el mismo sabor de siempre. Plan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Optimiza la gestión de tu empresa con los camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística. Con respaldo de Chacomer Automotores. 2015 van a jugar Rubio Ñu, Recoleta. Pinturas Corona te da el máximo cubrimiento y rendimiento. Encontrarnos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producción local. Con recuperar la actividad tu energía extra. Una línea completa multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto A y evolucionamos juntos. Le pegó Barboche, mal remate, la intención es buena, le pega al arco, tiro de portería. Nuevas mochilas Cel, 4 modelos, diferentes colores con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Cel, más info en @Cel Paraguay. Si sos afiliado a la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros en diferentes rubros. Llama al 218-4000, solicitalo ya, Caja Mutual. Bueno, Víctor, lo veo a Llano, el 29 es Llano, que jugó en el 2 de mayo y aparece Torales, Víctor. 3 cambios se vienen en Guaraní. 29 Jesús Llano, 37 Daniel Pérez y 17 Richard Torales. Pérez, en ese puesto juega Barbote. Sí, exactamente, lateral derecho Daniel Pérez. Muy bien, ¿qué número tiene, decías, Richard Torales? 17 Torales. Correcto, muy bien, los cambios en Guaraní. El Mundial se viene, Slot del Sol, juega y gana un viajito pago con la Aurictiva, más jugas, más chances de ganar, detalles en slotdelsol.com. 72 horas de descuentos reales hasta el 30 de enero, 50% de descuento con todos los medios de pago, compras desde 50.000 y tenés un cupón para la promo verano en Farmacias Catedral, amamos premiarte. Muy bien, correcto, va a cambiar ahora no Guaraní, Víctor. En la siguiente pausa. Correcto, saque de costado para el equipo legendario. Informa personal, elegirá conexión total personal Flow. También por la Liga Profesional Argentina, a las 21:30 se enfrentan Sarmiento Junín versus Banfield. En Sarmiento se encuentra Junior Marabel como posible titular. Muy bien, pelota a la izquierda, sale, viene bajando esa pelota. El hombre de Guaraní, el centro por arriba y golpe de cabeza. La marca de César Benítez, tiene Guaraní, peleaba López. Está dejando a la derecha, va corriendo Mansur, falta, esto es falta. Sí, hay tarjeta, Víctor, acá hay tarjeta para Zarza, Víctor. Tiene que ser amonestado, Víctor. No habrá tarjeta. Es el gesto de Alipio Colmán, tiro libre para Guaraní. Lo va a ejecutar Mansur. Y se vienen los cambios. 17-18. Torales por Miño. El cambio que hace Bernay el día de hoy. Richard Torales por Miño. Sale Barbote, entra Daniel Pérez. Y el tercero en esta tanda, Jesús Llano 29, y sale Matías López en el conjunto legendario. Muy bien, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio de litro exacto, indica Diego Iván. 0-0. Y su seguro Chaco. Ricardo F. Bueno, amonestado también Barbote, por eso el ingreso de Pérez, Llano por el López y Torales por Miño. Por lo menos hoy no es tan conservador el técnico de Guaraní, va a jugar con 2 delanteros, Torales y Ramírez. Muy bien, correcto. Todos son hombre por hombre o por posición distinta, Víctor. ¿Qué decís vos? No, con el que arriesga un poquito más con Torales. Ahí va a jugar con 2 puntas a partir de ahora, Torales y Ramírez. Víctor Bernay. Muy bien, correcto. Estilo libre sobre punta derecha. Le va a pegar a esa pelota Mansur. El árbitro va a autorizar, Mansur le va a pegar a esa pelota, repito. Vamos a ver si Guaraní llega al gol o no. Vamos a ver, pelota en el aire, Dufour, golpe de puños del arquero, pelota a la izquierda. Cierran la fecha 2, Rubio Ñu Recoleta, va a ser en la Arboleda a las 20:15 con arbitraje de Blas Romero. En el bar, Edgar Galeano, eso esta noche.
El partido sigue 0-0, Darío. En Supli celebramos 70 años siendo Toledo de confianza, repuesto, variedad, calidad de atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, además la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Muy bien, ubica la pelota. Dufour, le va a pegar Dufour, el portero uruguayo. A ver, Dufour le pega esa pelota, así lo hace. Le pegó, tiró el pelotazo largo arriba. Viene territorio de Guaraní, pelota para el fondo. Va marcando en esa zona, moviendo esa pelota Saracho. Dejando cortita sobre mitad del terreno para Mansur, pone para darle. Qué buena acción Rodríguez, ¿no? Qué lindo Guaraní, busca el gol o no. Busca el gol o no, sigue Rodríguez. Está, bueno. Ricardo F, Ricardo. No, lo de Rodríguez es inexplicable porque se iba abriendo cada vez. El ángulo de remate era más difícil, pensé que iba a poner el freno y cruzar la pelota al medio. Sin embargo, le pegó o intentó pegarle al arco muy mal la definición de Rodríguez. Tiro de portería para Trinidense. El comentario de Ricardo es una presentación de la Salutina Pelito Fleming, sistema prepago Sevillana 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Muy bien, corresponde salida para... Sí, señor. Sí, yo hace rato pensé y te decía que iba a jugar con 2 puntas Guaraní. Al final veo que la indicación de Bernay es que se recueste como extremo a la derecha Iván Ramírez. Bueno, correcto. Entonces, ¿cómo sería Víctor así? Y al final mantiene la figura, solo que extremo a la derecha Iván, extremo a la izquierda Derlis Rodríguez, mantiene los 3 del medio y de 9 Torales. Correcto, sigue 0-0. Tokio prende la emoción. Ron Fortín Coco se une en café tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-20-20-60 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Marcelito en los controles. La pelota a la derecha. El partido está 0-0. Va por el fondo. La va buscando Cañete. Está dejando para Dufour. La pelota de Dufour juega sobre el costado izquierdo. Mueve la pelota, busca la salida. Insiste para César Benítez. Este movió a la izquierda. Le deja el pase para el Beto. El Beto juega como lateral izquierdo, Víctor. No, en realidad apareció circunstancialmente en esta jugada correcto. por ahí. Correcto, muy bien. Pero baja mucho, eso quiero mencionar, baja mucho el Beto. Sí, exactamente. Volante central casi se acomoda en algunas jugadas delante de los centrales, pero lateral izquierdo Melgarejo. Correcto, saque de costado, punta izquierda para Guaraní. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Billetto 92, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Amaro Gable, la camionetazo al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar Torres, @Volkswagen Paraguay. Falta de Saracho. Víctor, ¿hay tarjeta o no, Víctor? Sí, ahora sí salió la amarilla, amonestado Sebastián Saracho, la falta contra Pedro Zarza. Muy bien, tiro libre para Triqui. Pusieron mal tu alias, su número de cuenta, deja entrar en la escuelita, asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar seguro, cobrar con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, PVH, laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Se le fue con todo. Ahí estamos viendo a Ricardo Saracho. Y sí, no tenía otra, tenía que cortar porque estaba a punto de soltar el pase para Rayer que quedaba solo. Muy bien, tiro libre, señores. Aires Split 18 cuotas 189.000, heladera media 300 litros 18 cuotas 169.000, comprando participas de la promo 2.000 millones en premios. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa distribuye frutos de los Andes, contactos al 0194-603-777. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto, indica Diego Iván. 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Le pega el Beto, pelota en el aire, se desvía, tiro de esquina. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Rumbos estamos para cuidarte, ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Es un tiro de esquina, pelota en el aire, el cabezazo. A ver qué dice Limpio, no pasó nada. Tiro de portería ahora para el equipo legendario. En Concasa, Caladrillo, Tejero, más cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Este verano los fines de semana son de Banco. Beneficios en bodegas, supermercados, heladerías y restaurantes de Encar y Sander. Banco, viví el verano. La pelota al fondo, va saliendo Saracho, juega. Está moviendo sobre punta derecha, mueve esa pelota para Segovia. Está el debutante, el argentino de Guaraní Segovia. Está dejando para el capitán serbio que después de bastante tiempo recupera la portería. No solamente eso, la capitanía en Guaraní. Está moviendo a la derecha, juega para Segovia. Levantó, tiró pelotazo largo para el fondo, golpe de cabeza. El rechazo a Melgarejo.
Otra vez la tiene Segovia. Jugó, cruzó, pelota para el Beto. Viene buscando el Beto. Pelota por mitad de terreno en zona media. Avanza Melgarejo. Tiene Trinidense. Juega pelota al fondo. Entregó para Dufour. Sorteo un viaje para 2 personas, todo incluido a Cancún y 40 mini vacaciones a Encarnación. 30.000 guaraníes de compra. Se acumulas un cupón. Viví el verano con Punto Farma. Promo ahorra y arranca por 50.000 guaraníes de compras. Accedes a un cupón electrónico. Productos en promoción. Cupones extras. Vení el ahorrazo. Cuanto más compras, más chances tenés de ganar. La pelota a mitad de terreno. Avanza Guaraní. Tiene Llano. Llano jugó sobre la izquierda. Pone para darle. Se va a pegar a la raya Rodríguez. Juega bien. A ver, dejó para el motorcito Mansur. Levantó. ¿A dónde fue la pelota, Ricardo F? No fue un buen pase de Mansur. Está jugando un poco apurado por momentos el conjunto de Guaraní. No encuentra los espacios. No puede pasar la zona defensiva de Trinidense. Y la pregunta es cuándo va a cambiar Arrúa. Cuándo va a refrescar un poquito por lo menos la parte de arriba. Hoy Clementino no fue bien asistido, por eso no pesó en ataque. Muy bien. Hablando de eso, Víctor, ¿va a cambiar o no Arrúa? Por ahora no llamó a ningún suplente. Ahora veo que justamente se acerca Ronaldo Báez. No sé si es para ingresar o es un cambio en los que van a calentar. No, Ronaldo Báez, sí, ya está hablando con José Arrúa. Se viene también Chiquito Jiménez y otro más. Hay un tercero que en un rato vamos a confirmar. Es el 5 el que va a entrar. Ariel Gauto, número 5, 11 Ronaldo Báez y 9 Oscar Jiménez, los que van a entrar en Trinidense. Gauto 5, Chiquito, ¿qué número tiene? 9 Jiménez, Oscar y 11 Ronaldo Báez. Muy bien, saque de costado para Guaraní. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes, contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1. Reconocida como Top of Mind 2025, elegí Barta. Saque de costado rápidamente sobre punta derecha. Pérez movió, entregó para darle falta. No, dijo el juez. Ahora sí pita falta. ¿Pitó falta o no, Víctor, finalmente? No fue falta, es lateral para Trinidense. Correcto, muy bien. ¿Y el árbitro para el juego ahora, Víctor? ¿Se hacen los cambios? Quedó sentido Centurión. En la cabeza se nota, se toma de la frente el zaguero central argentino. En el salto con Torales probablemente se habrá golpeado recién Centurión. Ve que esté todo en orden, se hace el lateral y en la siguiente pausa los cambios en Trinidense. Muy bien, Ricardo, sigue 0-0 el partido. Sin emociones, Ricardo F. Sí, lastimosamente sigue 0-0 y el partido no es bueno, porque hay 0-0 que son interesantes, dinámicos, con acciones de gol, con atajadas, remate a los palos, pero aquí no tenemos nada de eso. Lastimosamente no están bien el día de hoy ninguno de los dos equipos. Saque de costado, punta derecha, pertenece a Guaraní. A las 20 horas por el Brasileirão, Mirasol recibe a Vasco da Gama. En la banca de Mirasol se encuentra Antonio Galeano. Muy bien, correcto, Rodrigo. Pelota a la izquierda, sale. Cuidado, qué buena acción, qué buen ataque. Se mete Zarza. Zarza con la pelota. Zarza sigue Zarza. Dejó, buscó. No pasó nada. Pelota a la marca. Tiene Martínez. Juega para Guaraní. Apostar desde 30.000 guaraníes y viaja para alentar al Albirroja. Apostar, la sponsor oficial del Albirroja. Consigo con La Pradera en su presentación. Sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en la. A ver, Mansur dejó, le pegó. Ya no. Se desvía esa pelota a la derecha para Viera. Otra vez ataca bien Maidana, se van arriba Maidana, lo hace rebotar en esa zona Viera, saque de costado y marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos, segunda etapa Petro Chaco, precio, calidad, grito exacto, indica Diego Iván. 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Bueno, el Beto no sigue, Víctor, ¿eh? Así es, no sigue De la Cruz, no sigue Rayer y el otro que sale es Clementino González. Ojo que también se arrojó a elongar Pedro Zarza, pero él no fue incluido en esta lista de jugadores que salen. Sale De la Cruz, sale Clementino y sale Rayer en el equipo de Sportivo Trinidense. Ingresan 9 Oscar Jiménez, 11 Ronaldo Báez y 5 Ariel Gauto. Informó. Personal, elegí la conexión total, personal Flow. ¿Y estos cambios, Ricardo, de Trinidense, qué te dice? Y también es puesto por puesto, hombre por hombre, no hay mucho que arriesgar o no arriesga demasiado. El técnico Arrúa parecen conformes inclusive los dos técnicos con el resultado, por eso los cambios todos fueron similares, no arriesgó absolutamente nada. Pensábamos que Guaraní sí lo hacía y al final hizo la misma cosa, sacrificó a uno de los puntas, a uno de los delanteros tirado por los costados. ¿Quién queda como capitán, Víctor, en Trinidense? Ahora justo sale De la Cruz y le da a Gauto la cinta,
pero Gauto se la va a pasar a alguien, se nota. Creo que va a ser César Benítez el capitán. Ya hace el quinto cambio, aprovecha Rúa para el último cambio, ya no da más Pedro Zarza, se retira, ingresa 7. Néstor Camacho, ya no tiene cambios Sportivo Trinidense. ¿Camacho está en el campo? Ahora ingresó Camacho, salió Pedro Zarza, así es. Quinto cambio, número 7 Camacho, quedó como capitán César Benítez. Ricardo. Ahora sí, un poquito más arriesgado, digo. No tiene la velocidad de Zarza, pero Zarza estaba cansado y Camacho te puede dar la genialidad en una pelota o rematar él mismo o meter un pase bueno para ver si de esa manera puede llegar el gol. Muy bien, golpe de cabeza, pelota al fondo, sale Ronaldo Báez para Triqui. El comentario Ricardo F es una presentación de La Salud, tiene apellido Fleming, sistema prepago CBLM 751, llámanos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Me parece que este partido, tengo una corazonada, me puedo equivocar, pero me parece que este partido puede terminar 0-0, es lo que yo creo. La pelota a la derecha, el centro largo, salvo que ocurra algo, pelota larga al fondo. ¿Se desvió o no, Víctor? Se desvía, Víctor, finalmente. Sí, córner, quitó de cabeza Centurión. Muy bien, tiro de esquina para Guaraní. Tokio prende la emoción, Ron Fortín Coco se une a Nescafé Traición creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 081-20-20-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. A ver, Mansur levanta el centro, golpe de cabeza defensivo, pelota a mitad de terreno, avanza Guaraní. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000, ingresa al solseguro.com.py, al Sol Seguro siempre te acompaña. Ve My Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 679-767. Signos en Instagram como Ve My Flores. El centro largo por arriba se desvía. A ver qué dice Alipio. Tiro de esquina. Precios imbatibles de todo aceite girasol 900 ml, 13.900 guaraníes. Harina federal 1 kilo, 3.950 guaraníes. Precios fijos hasta el 15 de marzo con todo medio de pago. Stock lo bueno para vos. Como la albirroja dejará su marca en el Mundial, los cortes premium de Shorty Beef llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial del albirroja. ¿Quién le pega el motorcito? Mansur, así es. Sí, señor. Le va a pegar Mansur. Le va a pegar esa pelota, tiro de esquina. Ahí dice Alipio, tranquilo, dice Mansur. Ubica bien la pelota. Bueno, le hace caso a Mansur. Ahora sí, va a autorizar a Alipio Colmán. Alipio se aproxima dentro del área. El árbitro del partido. Es un tiro de esquina. Vamos a ver si Guaraní aprovecha en pelota parada. El centro largo. Golpe de cabeza al medio. Tufur, Ricardo. Bueno, no pueden darle dirección a los cabezazos a los hombres de Guaraní. Volvieron a ganar, pero todo al costado los cabezazos. Ni siquiera tiene destino de arco. Repito, ganan arriba y cabecean al costado. Muy bien, después estamos con los compañeros, con Jorge Casal, Jorge Niño Sosa para Rubio Ñu Recoleta. Con Coca-Cola y Power viví la Copa Mundial, buscar las tapas doradas y participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroja. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisman, tu preferencia, nuestra fortaleza. Víctor, para vos, tú vas a terminar 0-0. Y tiene pinta que termina 0-0 aquí, así como viene la mano. Pero no hay que perder la fe, Diego. ¿Y vos, Ricardo, de qué decís? Y hasta que no termine en este tipo de partidos, cualquier cosa puede pasar. Sí, señor, es así. Pelota un costado lateral para Guaraní. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados ante Guivolf. Encontrarlos en Grimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT, se ponemos ir. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio calidad de litro exacto en Villa Diego Iván. 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Bueno, momento de hidratación. Se están hidratando los muchachos. Hay una pausita ahora sobre 30 minutos. Se fue el sol, Víctor. Desapareció el sol. Sí, aquí desapareció ya completamente el sol. La temperatura está un poco más agradable, por así decirlo. El ambiente está pesado, pero en realidad ya no hay ese solazo, ese calor de casi 40 grados del primer tiempo. Me parece que no gustó mucho a los jugadores la pausa, porque Guaraní quería jugar rápido lateral y veía a alguno de Trinidense también que le hizo un gesto al árbitro de que daba para continuar y ya no hacer más esta pausa del segundo tiempo. ¿Vos lo viste jugar, Víctor, Alejandro da Silva, el asistente de... Sí, claro, por supuesto, campeón en Cerro en su momento. Sí, selecciones juveniles del Albirroja, sí, claro. Número 9 era, ¿verdad? Extremo. Sí, delantero. Jugaba a veces fuera del área, jugaba de centro delantero, con buenos números Alejandro da Silva. Alejandro, ¿vos lo viste, Rodrigo, jugar a Alejandro da Silva? Alejandro da Silva, sí, claro que sí, señor. ¿Te acordás de él? Sí, totalmente. Sí, señor, muy bien. 0-0, Darío.
¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Materiales para la construcción. Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropar S.A. 43 años construyendo contigo. Vos tenés 30 años, un poquito más, Rodrigo. Yo tengo 34 años cumplo. Sí, está bien, me dice, correcto, me dice Ricardo. Sí, señor. Muy bien, 0-0, Darío. Cargate de 100.000 y te acercas al Mundial todo enero, viernes y sábados en San Bernardino, Pacaraí, Encarnación. Carga con la API, participa por premios. Copetrol, vamos. Plan Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis. 48 canales paraguayos internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Vos sos el más jovencito del grupo, Víctor. ¿Cuánto tenés, 33? Yo tengo 33. Sí, señor. Pelotazo largo al fondo, 0-0, Darío. Celebramos nuestro aniversario juntos en el Mundial. Participás comprando productos de la marca HP Play. Promo hasta el 31 de marzo. Electroban mejorando tu calidad de vida. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Cocinar, prepararse y disfrutar. Pechugón deliciosamente natural. La pelota sobre la izquierda, vamos a ver. Sale bien Camacho. Qué bien recuperó Camacho. Insiste Camacho, corre Camacho. Está o no Camacho. Tiró. Se desvió esa pelota, Ricardo. Qué raro en Camacho que haya definido tan mal, que haya esperado tanto para rematar justo cuando lo estaban taponando y no levantó la cabeza para buscar a un compañero. La pelota larga no pudo en ese caso. Pérez, sí, señor. Cuando quiera tenemos la recaudación. A ver, estamos con la información. Informa personal, elegir la conexión total personal Flow. Sí, Víctor. Alcanzó la suma de 15.750.000 guaraníes por 547 pagantes y un total de 1.024 ingresantes. Repito, 15.750.000 guaraníes, 547 pagantes, 1.024 ingresantes. Estuviste bien, Víctor, porque dijiste cerca de 1.000. Y sí, yo creía que máximo 1.000. Sí, superamos un poquito, 24 superamos ese número de 1.000. Una concurrencia dentro de todo respetable realmente aquí en Trinidad al final. Ahora, Víctor, te consulté la barra de Triqui. Estamos viendo los cánticos, los chicos. Están con todo, Víctor, ¿eh? Sí, están con todos los hinchas de Trinidense, la barra ruidosa del conjunto local. Llama la atención su presencia de vuelta este año. Caras nuevas vemos en esa barra de Trinidense. Señor. Y tiene una denominación la barra de Trinidense. Vos sabés que no me percaté, capaz en alguna de las banderas dice el nombre, pero realmente no me percaté si tiene un nombre oficial. Acá llegó Juancito, tiro libre para Triqui. En San Justo de Rosángulo, plancholas, chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro, Ñembu y venta 0183 30 88 13 Re San Justo y Arroz. Plan de leche y Lactolanda sobre vainilla, ahora con nueva imagen pero con el mismo sabor de siempre. Plan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Rodrigo, busca un poquito en qué fecha se van a encontrar Rubio Ñu, el trinidense, ese clásico. Quiero estar ahí, será. Quiero estar en ese clásico. La pelota al medio. A ver, la tiene, juega Ronaldo Báez. Le pegó Camacho del rebote. Pelota a la derecha. Sale Guaraní. Optimiza la gestión de tu empresa con los camiones JMC adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con el respaldo de Chacomer Automotores. Pinturas Corona te da el máximo cubrimiento y rendimiento. Encontrarnos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producción local. ¿Y dónde van a jugar? Sí, te escucho. Sería en la fecha 4 el enfrentamiento entre Rubio y Ñu Trinidense. ¿Dónde se juega? ¿En Trinidad? En cancha, perdón, Martín Torres. En Rubio Ñu sería. En la Arboleda. Así es. A definirse en realidad, pero sería la Arboleda. Sí, Víctor. Se viene en Guaraní el cuarto cambio, camiseta 26, Diego Fernández. Marcamos, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros alto en Vica, Diego Iván. El partido está 0-0. Sí, seguro, Chaco. Monumental. Bueno, Diego Fernández pisa el campo en Guaraní. Con Recuperar activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto ADIO y evolucionamos juntos. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000. Te llevas una mochila Shell más info en @Shell Paraguay. 20-15 con los compañeros para Rubio Ñu Recoleta. Afiliado y emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades para poder jubilarse a los 55 años. Informate al 218-4000, Caja Mutual. Todos hablan del Mundial con Slot del Sol. Puedes ganar un viaje todo pago con Lauris Diva. Más jugás, más chances de ganar. Info slotdelsol.com. La pelota para Martínez. Juega Martínez para Guaraní. No podía Mansur. Pelota a la derecha. La viene buscando Viera. Pone para Camacho. Camacho recibe esa pelota. Dejó sobre el costado derecho. Entregó. Corrió. Falta. Pita el juez. Tiro libre. Cae en esa zona. Chiquito. Miralo a Chiquito. No sé si exagera o no, Chiquito, Ricardo, para vos. Sí, parece que le pegaron fuerte por la forma en que está sintiendo Chiquito. No es de disimular mucho, ¿eh? Vamos a ver. Lo pisan mal. Sí.
Pisó Ricardo. Y está amonestado Saracho. Tenés razón. Víctor. Cambio en Guaraní, ingresa 26 Diego Fernández y se va Derlis Rodríguez. Muy bien. Está molestado Saracho. ¿Lo va a sacar o no tarjeta, Víctor? ¿Qué pensás? No, creo que ya no. Ya lo va a hacer levantar a Chiquito Jiménez, que recibe asistencia dentro del campo, o sea, va a salir a un costado. Se mostró nuevamente bastante seguro Alipio Colman. Pide la camilla ahora, no dejándose impresionar por los giros que sigue dando en el césped Oscar Jiménez. Le pisa Ricardo, ¿no? La verdad que lo pisó mal, lo pisó feo. Y vos sabés que si le sacaban tarjeta amarilla no pasaba nada. Sí, mirá, Ricardo, sigue, pobre Chiquito será. Hacela tipo, Ricardo, mira cómo le duele con todo. Le duele, será. Sí, y además también quiere llevarse un jugador, parece. Sí, pero Chiquito, ¿te acordás contra Olimpia? Sí. En la Encarnación. ¿Te acordás cuando le comete la falta a Richard Ortiz? Sí, dos penales creo, uno o dos penales. Sí. Así fue Víctor, ¿verdad? Él se tomó con Richard. Sí, y en el partido que remonta Trinidense, él genera 3 de los 4 goles de esa remontada, porque genera un penal, mete un gol, hace una asistencia. Partido perfecto hizo ese día Jiménez en Encarnación. Sí, señor. Bueno, va retirado Camilla, Chiquito. Sí, retirado en camilla, no hubo tarjeta, tiro libre para Trinidense, va a ejecutar Gustavo Viera. Muy bien, tiro libre para Trinidense. El comentario Ricardo F es una presentación de La Salud, tiene apellido Fleming, sistema prepago CBYala 1751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Muy bien, tiro libre, punta derecha, sigue el partido 0-0. Tokio prende la emoción, Ron Fortín Coco se une en Escafé Traición creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 018-120-2060 y convertirte en un vencedor del verano. Caricia vencedores del verano. Esos sectores que están detrás de las bancas de los bancos de suplencia, Víctor. Hay personas que están paradas hoy viendo el partido, ¿verdad o no? ¿O veo mal? Sí, sobre el tejado de la casa del vecino, detrás del banco hay dos personas. Víctor, Uno detrás del banco de Arrúa, otro detrás del banco de Bernay. ¿Viste, Ricardo? ¿Era tirola será? Porque sí, están a partido. Sí, están ahí los chicos, los monos. Sí, tenías razón. ¿Cómo? Los caí, sí señor, sigue el partido 0-0. 72 horas de descuentos reales hasta el 30 de enero, 50% de descuento con todos los medios de pago. Compras desde 50.000 y tenés un cupón para la promo verano. En Farmacia Catedral amamos premiarte. En Supli celebramos 70 años sin totalidad de confianza en opuestos, variedad, calidad y atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Bueno, parece que la vara arbitral este año, Ricardo, creo que es para que se, no sé, porque hay cada falta, hermano, que no se saque tarjeta. Es verdad, La de recién sí me parece que se salvó el jugador de Guaraní, porque hubo un pisotón y fue alevoso. Sí, pero ayer, Ricardo, 2 de mayo. Sí, el codazo de ¿cómo se llama? El de Alfaro, después el de Castro. Sí. ¿Te acordás? Parece que la vara este año, bueno, no quiero ser malo, pero no, tantas cosas quiero decir, pero por lo visto no. Este año por lo visto las tarjetas no van a existir, ¿eh? Creo que este año las tarjetas, ¿sabes qué? Serán adorno, porque cada falta, Ricardo, y no saca. Acá también se produjeron faltas alevosas sin tarjeta, Ricardo. Faltas fuertes, sí. ¿Verdad que sí? La única, hasta el momento, es la expulsión de Cáceres, ¿verdad? No hubo otro expulsado. Víctor. Acá bloqueó el saque Camacho de Gaspar Servio. Piden tarjeta a los jugadores de Guaraní. Será tiro libre indirecto para el legendario porque, repito, bloqueó el saque Néstor Camacho. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio, calidad y litro exacto indica el partido está 0-0. Y su seguro Chaco. Muy bien, sigue 0-0. Vamos a. Bueno, y esto Víctor termina, Ricardo. Esto va para el 0-0. Y sí, quedan 5 minutos más lo que adiciona el árbitro y no sé si va a cambiar demasiado. No creo que cambie para vos, Víctor. Coincidí con Ricardo. Sí, ya es difícil a esta altura. ¿Y Ricardo acá qué pasó? Y casi fue gol, ¿eh? Cabezazo de Torales cerca del palo. Muy bien, tiro de portería. Energy Gas llega hasta tu casa en demás instalaciones gratuitas. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. El verano se disfruta cuando se prende. Probar la auténtica Toscana Upisa, ideal para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Muy bien, la pelota para el fondo. Corresponde salida. Dufour ubica área chica. Dufour le pega esa pelota. Unicel te ofrece carreras acreditadas por la ANEA. Es bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unicel. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Bilieto 92. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Ya volvió al campo Chiquito, Víctor.
Sí, ya volvió al campo Oscar Jiménez. Muy bien, tengo una consulta. ¿Le quemó todos los cambios Bernay o le queda algunos? Bernay tiene todavía un cambio disponible. ¿Y Arrúa? Ya usó todos los cambios. Correcto, Víctor, pelota de Camacho, giró Camacho, el árbitro dejó seguir, no hay falta. No, dijo el juez, pelota a la derecha. Avanza, se manda arriba en ese sector del campo de juego. Torales, Richard. Puso, dejó para Dani Pérez, mandó el centro, tiró Pérez, pelota larga al fondo. La marca de Cañete, puso sobre mitad de terreno. El balón por la media cancha, no pudo. Saracho, gana Mansur. Mansur movió para Maidana, está sobre punta zurda. Ataca el equipo legendario. Otra vez tiene Mansur, movió, cruzó, marca el de Trinidense, pelota a un costado. Se fue, no se fue la pelota, avanza Guaraní. Amaro Gable, la camioneta es el mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar esto, @Volkswagen Paraguay. Transferencias que nunca llegan, deja entrar en la escuelita, asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. A ver, ataca Guaraní, busca el primero. Maidana colocó, no pudo, ya no pifió Ricardo. Qué increíble, ¿eh? Era el gol de Guaraní y le pifia la pelota de manera increíble. Acá se tenía que haber roto el 0-0. A ver, Camacho responde a Trinidense. Camacho, chiquito, se llevó con la mano, Ricardo. Sí, pica y le pega en la mano a Chiquito, que no puede creer, ¿eh? No puede creer Chiquito. Sí, señor, corresponde salida para Guaraní. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados sin más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Ofertas en aires con instalación gratis y cuotas desde 189.000, los mejores precios del país y garantía de 3 años. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. O sea que no contó Norman Rieder, Ricardo, domingo. Víctor, vos fuiste testigo, Víctor. No contó Norman Rieder. ¿Sabés cómo vino Clementino a Trinidense? ¿Sabés cómo? Lo convenció Chiquito. Y Chiquito, Ricardo F. Chiquito le dijo a Norman, llévale para el Clementino, no sé nada. Miampo, y se hizo de empresario, Víctor. Así es buena relación que tiene Chiquito con Clementino y lo trajo entre comillas a Trinidense. Lo trajo entre comillas, sí señor. Chiquito tiene. Chiquito movió, entregó para Camacho, corre Camacho. A ver Camacho, a ver si aparece la jerarquía de Camacho. Bueno, no dije nada, Ricardo. Pasó nada, Ricardo F. Se equivocó Camacho, se nota que está fuera de ritmo y futbolísticamente también. Camacho le hace una seña Chiquito como diciendo en el otro lado era el pase, no acá. Y Manol al piso, el argentino, Víctor. Sí, me parece que ya no da más. Y Manuel Segovia llegó al límite, así que vamos a ver quién ingresa en su reemplazo o si queda aguantar, ya que solo resta tiempo de descuento. Vos tenés equipo confirmado para los compañeros. Si tenía nomás Rodrigo Rubio Ñu, se está confirmado el equipo ñuense. Se está confirmado Recoleta el Canario, porque después 20 y 15 vienen los compañeros. Sí, Darío. Desde los viñedos de Alamos en Mendoza, Cacopas un brindis por la amistad, representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. En Rumbos estamos para cuidarte y hacer tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. seguro, protegiendo tu futuro siempre. Muy bien, minuto 44, cerca de los 45. Esto va a terminar. Ubica. La pelota servió. Esto todo va para el 0-0. Esto termina, creo que va a terminar, no me quiero adelantar a nada, pero creo que esto puede terminar 0-0. Tengo ambos equipos confirmados, Diego. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Sí, señor, te escuchamos. Rubillo se para de la siguiente manera: Tomás Cantero en el arco, Rodi Ferreira, Brian Blasi, Javier Vallejos, Pedro Álvarez, Ángel Cardoso Lucena, Rodrigo Rojas con brazalete capitán, William Mendieta, Fernando Martínez, Lucas Montiel y Pedro Báez por parte de Rubio Ñu. Por parte de Recoleta en el arco, Nelson Ferreira, Wilfrido Bráez con brazalete capitán, José Espínola, Nicolás Marota, Juan Falcón, Facundo Echeguren, Junior Noguera, Pedro Ríos, Lucas Monzón, Alexander Franco y Alan Wilk. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos, segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Diego Iván. 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. 5, Víctor Villalba. Así es, 5 minutos más se van a jugar en este partido. Es para tanto, pero Ricardo, 5 será. Y no sé, por los cambios quizás. Ahí se perdió un tiempo importante. Bueno, muy bien, 5 más y esto termina. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, Calatrillo, Tejo, más cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. El árbitro pitó falta ahora, Víctor. Sí, falta de Daniel Pérez.
tendrá un buen tiro libre a favor del Sportivo Trinidense en los pies de Néstor Camacho. Muy bien, le va a pegar Camacho. Tiro libre para Triqui. Este verano los fines de semana son de Banco. Beneficios en bodegas, supermercados, heladerías y restaurantes de Encar y Zamber. Banco, viví el verano. Mega descuentos hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 764 puntos y la web. En Punto Parma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Muy bien, tiro libre. Vamos a ver si aprovecha Trinidense. Es una pelota parada. Vamos a ver si aprovecha. Le va a pegar Camacho a ese balón. Está para pegarle Mira Chiquito, míralo Chiquito, quiere el gol Chiquito. Chiquito quiere convertir, Chiquito quiere anotar. Vamos a ver, tiro libre. Sobre la izquierda están los defensores de Guaraní para el rechazo. A ver, pelota en el aire. Rechazaron, pelota a mitad de terreno. Promo Rey arranca por 50.000 guaraníes de compras, acceso a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Venía el ahorrazo, cuanto más compras, más chances tenés de ganar. En billetas, zona residencial, salida rutas importantes, contestar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Blas Romero va a pitar el partido de Rubeñú Recoleta. En el bar estará Edgar Galeano. Promo como tal por último mes, comprando 3 cubiertas te regalamos una para automóviles, camionetas y utilitario. Como mejor en todos los caminos. Apostala te lleva la copa con tus apuestas desde 30.000 guaraníes. Viajas en vuelo charter para alentar a la selección. Apostala, sponsor oficial del Albirroja. Muy bien, le quedan 3 minutos y termina. Le va a pegar Mansur, tiro libre para Guaraní. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. En el Sol Seguro, solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Tiro de esquina, señores. Es tiro de esquina, Víctor. Así es, córner va a ejecutar Diego Fernández. Muy bien, pertenece a la Aurinegro. Bema Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Vía 640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bema Flores. Precios imbatibles de stock, papel higiénico ahora 2.500 guaraníes, jabón tocador mío 1.600 guaraníes. Precios fijos hasta el 15 de marzo con todo medio de pago. Stock lo bueno para vos. Tiro de esquina, señores, pertenece a Guaraní. El árbitro va a autorizar. Vamos a ver, pelota en el aire, golpe de cabeza defensivo, pelota a mitad de terreno. Como el Albirroja dejará su marca. Avanza Guaraní, espérame, Darío insiste, se metía Torales y Darío. Como el Albirroja dejará su marca en el Mundial, los cortes premium de Short TV llevan el sello lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial del Albirroja. Con Coca-Cola y Power y viví la Copa Mundial, busca las tapas doradas y participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y el Albirroja. La pelota a la derecha, insiste Torales, marca en esa zona. El puntín por arriba al aro del hombre trinidense. Pelota a mitad de terreno, a ver, la tiene. Y la va cruzando y la viene buscando bien. Camacho ganó. Pico larga esa pelota, vino el rebote. Mano de Chiquito. A ver, dejó seguir el árbitro. Ahora sí, Víctor, ahora sí. Sí, tardó bastante en cobrar, fue clarísima la mano de Chiquito Jiménez. Se dio cuenta que se podía complicar a Lipe y finalmente cortó la situación. Tiro libre para Guaraní. Muy bien, tiro libre para Guaraní. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Bloquea hasta un 94% el calor con los polarizados Antec y Volv. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Ya termina el partido en Trinidad. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña, seguro empeña en La Plata. Víctor, sacame una duda, Ricardo, si vos tenés buena memoria. El año pasado creo que Diego Fernández en este escenario hizo el gol para Guaraní, un partido que iba empatando con Trinidense, ¿verdad? Cancha Rubio Ñu, a Tempetar. Ahí está. Correcto. Sí, señor. Pelota al fondo sale Dufour. Materiales para la construcción, Perro Párez, la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Perro Párez, a 43 años construyendo contigo. Carga desde Simil y te acercas al Mundial todo enero, viernes y sábados en San Bernardino, Paqueray y Encarnación. Carga con la y participa por premios. Copetrol, vamos. Estamos marcando el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio de litros exacto indica Diego Iván. Bueno, el partido está 0-0. Y su seguro Chaco. Y esto puede terminar así, salvo que ocurra algo. Pero esto puede terminar 0-0. El balón para Mansur. Mansur dejó, entregó sobre punta izquierda. Ataca en esa zona Guaraní, el centro largo. No pudo Fernández. Tranquilo, ya está, terminó. Señoras y señores, hasta aquí dice Alipio. Trinidense Guaraní igualaron 0-0. Relato Diego Iván. Quedamos con Ricardo, con Víctor y es presentado por... La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago se ve llame 751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Adelante, Víctor.
Gracias, Ricardo. Jonathan Santana, gerente deportivo de Trinidense. El primer tiempo hacía mucho calor, pero nos costó los primeros 7 minutos, pero después nos acomodamos en el partido y creo que el primer tiempo terminamos mejor. Y hoy en este segundo tiempo por ahí situaciones claras de ambos equipos, o sea, tuvimos la del travesaño, tuvimos alguna contra acá para poder aprovechar un poquito más, pero bueno, partido duro, ¿no? Gracias, Jonathan Santana, gerente deportivo del Sportivo Trinidense. Vamos a acercarnos ahora hacia el lado de Guaraní, a ver si tenemos palabras de directivos. Imaginamos dentro de todo un mejor sabor para Trinidense, probablemente con respecto a lo que fue este partido, en base al resultado que acaba de sacar, con respecto a la gente de Guaraní, mejor dicho. La sensación. Nos mudamos hacia el lado de Guaraní. Vamos a pasar a ver si tenemos palabras. Vamos a pasar para la entrevista, por favor. Aquí pedimos el permiso correspondiente. Gracias. Vamos entrando. Lo veo a José María Banumbeck, departamento fútbol. El departamento fútbol del Club Guaraní. El señor José María Banumbeck, lo escuchamos. ¿Qué cree que le faltó hoy a Guaraní, José María? Y eso, o sea, tenemos velocidad, pero no sabemos aprovechar, ¿verdad? Entonces comenzamos a tirar centro, ¿verdad? Y ellos tenían centrales muy altos, entonces evidentemente que no iba a resultar, ¿verdad? Teníamos que intentar entrar un poco más al área y probar de media distancia, ¿no? ¿Comienza a haber alguna preocupación con este rendimiento de los dos primeros partidos? Bueno, para mí sí, ¿verdad? O sea, por más que el segundo partido recién, ¿verdad? Nosotros no nos podemos pegar el lujo de perder puntos, ¿verdad? Ya hemos perdido con Olimpia, ¿verdad? Y bueno, ahí ya comenzamos, digamos, a dejar puntos, ¿verdad? Importantes, por más que era un clásico, ¿verdad? Pero bueno, nosotros siempre tenemos que jugar a ganar en el campo que sea y contra el equipo que sea. Veo que algunos hinchas ya mientras se retiraba el equipo comenzaban a gritar, algunos insultos. ¿Cree que es muy prematuro o entiende también a la gente en ese sentido, José María? Bueno, las dos cosas, ¿no? O sea, sabemos que el hincha es exitoso, ¿verdad? No quiere empatar, no quiere perder, quiere ganar nomás, ¿verdad? Y bueno, el equipo se dio el todo, ¿verdad? Sí, evidentemente que nos falta muchas más conexiones, muchas más decisiones adelante. Tenemos jugadores que patean fuerte, ¿verdad? Entonces podíamos haber probado inclusive a media distancia, pero seguimos probando, descentrando en el área y yo creo que en eso Trinidense nos sacaba todo, ¿verdad? Y por eso pienso que creo que los jugadores tuvieron que tener un poco más de tranquilidad. Creo que estaban un poco presionados después de perder con Olimpia, de ganar este partido, pero es una cancha difícil y bueno, a trabajar y a sacar adelante el equipo. Gracias por el tiempo. Así las palabras de José María Banumbeck, de la directiva del Club Guaraní, departamento de fútbol de Guaraní. Se da la salida en medio de algunos insultos, notaba algunos gritos, realmente disgustado el público. Entiendo que se esperaba otra cosa ya de Guaraní en el arranque de torneo seguramente, por eso una frustración absoluta de los aficionados. Algunos se fueron aplaudidos, otros en medio de insultos tras la salida del plantel legendario aquí de cancha de Sportivo Trinidense. Ahora vamos a cruzar nosotros para esperar las conferencias de los entrenadores. Hablará primero Víctor Bernay y posterior a eso el técnico de Trinidense, José Arrúa. Correcto, Víctor, vamos a esperar entonces por la conferencia de prensa. Sí, disconformidad en la gente de Guaraní, principalmente porque, claro, el que terminó mejor el torneo pasado fue Guaraní, siendo vicecampeón, peleando hasta el último partido la posibilidad de quedarse con el título, y hoy vemos a un equipo que no jugó bien, porque hoy Guaraní no jugó bien. El domingo pasado quizás hizo un partido mucho más interesante contra un rival fuerte como Olimpia. Lo perdió, es cierto, pero dejó mejores sensaciones en lo futbolístico.
hoy teniendo la posibilidad de quedarse con los 3 puntos, por más que esté jugando o haya jugado de visitante, no fue buen partido. Y eso como que disgusta demasiado a la gente que se acostumbró a ver a un Guaraní mucho más agresivo, a un Guaraní que por lo menos en los últimos partidos del año pasado ganaba como de lugar, como sea, jugando bien, con fuerza, con temperamento, con coraje, con buen fútbol por momentos, siendo superior, ganando por goleada, ganando por la mínima, pero ganando. Y si no ganaba, entregando hasta el último suspiro en sus partidos, como el que estábamos recordándonos con Víctor, aquel encuentro en cancha de Rubio Ñu con 10 hombres durante casi todo el partido, porque muy temprano fue expulsado el jugador Torales y el gol llegó sobre minutos de descuento prácticamente, sobre una jugada muy buena donde Barbote mete el centro y donde Fernández llegaba con golpe de cabeza para poner el 1-0 que lo acomodaba y que lo dejaba en ese momento como único puntero a Guaraní. Hoy el partido no fue bueno, pero no fue bueno para ninguno de los dos, fue muy trabado. Quizás también el calor hizo mucho contra los protagonistas, contra los jugadores, porque ellos querían, porque ellos insistían, pero no es fácil, correr, no es fácil estar peleando y tener el calor sofocante. Una cancha que tampoco estaba en las mejores de las maneras, en las mejores de las formas. Entonces se va a un partido con un 0-0 triste, con un 0-0 amargo, porque uno pensaba, Trinidense juega bien y lo hace de local, juega muy bien también el conjunto de Guaraní, o por lo menos dejó esa sensación, y nos vamos con un 0-0 que no fue bueno. Un punto para cada uno, pero que a la larga va a perjudicar a ambos equipos. Lo que hablábamos también en el entretiempo, ¿verdad? La importancia de sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Muchas veces nosotros en la apertura no hacemos mucho caso a lo que pasa, y después en el clausura sí, porque decimos quiénes son los equipos que van a poder clasificar para una Copa Libertadores, para una Copa Sudamericana, y después se lamentan los puntos que se dejaron a mitad de camino y contra rivales a los que se le podía ganar. Yo no estoy diciendo bajo ningún sentido que sea un equipo fácil Trinidense, para nada, porque lo pudo haber ganado también el conjunto de Trinidense, pero creo que Guaraní pudo haber hecho algo más, un poquito más, por eso la silbatina, por eso el disgusto de la gente aborigen que fue a mirar el partido y que se encontró entonces con este 0-0. El arbitraje para tener en cuenta también, se dejó jugar mucho y hay jugadas fuertes donde pudo haber sacado a Lipio la tarjeta amarilla, cosa que no hizo. La segunda para el central de Guaraní de Saracho, que lo pisa de lleno a Chiquito Jiménez y se salvó. Y después el penal cobrado por Alipio, que después el VAR le avisa que la jugada se produjo fuera del área y que el jugador sí cayó dentro, lo que significa que lo salva del error al árbitro principal del partido. Cerramos nosotros desde aquí, esperando la conferencia de prensa de los técnicos con Víctor Villalba y con los Jorge Casal y Jorge Sosa. Adelante, Jorge. Muy bien, gracias Ricardo, saludos a todos los compañeros, a la audiencia de Fútbol a lo Grande. Aquí estamos, señores, para la prosecución, en realidad para el cierre de esta fecha 2, jornada de adelanto del torneo Apertura, que arrancó el martes y que se va a cerrar con este partido aquí en Trinidad de la Arboleda, entre Rubio Ñu y el conjunto de Recoleta, ambos con un punto porque vienen de empatar en el inicio del campeonato. Rubio Ñu, que es el local, empató en condición de visitante en Villeta ante Ameliano 2-2, dejando buenas sensaciones el equipo de Morínigo por sobre todas las cosas en la etapa complementaria, donde hubo una notable mejoría para el equipo de Gustavo Morínigo. Por otra parte, Recoleta, que arrancó el campeonato en el inicio empatando frente a Trinidense 1-1 también. Allí está Jorge González
con cambios con relación al partido anterior para enfrentar al elenco de Rubio Ñu. Aquí estamos con todos los compañeros, señores, para este cierre de la jornada 2, fecha de adelanto. La Arboleda dirige Blas Romero, Rubio Ñu ante el equipo de Recoleta. ¿Cómo te va, Jorge Niño Sosa? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está, Jorge? El saludo cordial para toda la audiencia. Listos de cara a este partido. Unas cuadritas nos separan del Martín Torres. Ahora la Arboleda, siempre en Trinidad. Ojalá que ahora sí, aquí llegue el gol. Con nuestro jefe técnico Luisito, con los compañeros ahí en el estudio, tenemos que hacer la danza del gol. Porque en Trinidad, aquí cerquita, aquí en Trinidad, estamos en Trinidad, aquí a 4 o 5 cuadras no vino el gol, pero esperemos que sea estos lados, dirían los muchachos, si vienen en la calle, a estos lados, sí. Que para la zona aquí de la Arboleda se venga el gol, porque aquí 5 cuadras no llegó el gol, no escasez allí del líquido vital, aquí sería el gol vital dentro del partido. Cuando escuche Juancito ahí en nuestro estudio líquido vital, ya va a pensar otro tipo de líquido vital, ya habrá un jueves a estas horas. Así que esperamos por goles, emociones entre Rubio Ñu y Recoleta. Ya si en lo previo mirando hay algunas novedades en los equipos, por lo menos en el arco. Ahí está, sí, ya se está descorchando algo en estudios. Sí, se está destapando algo. En el arco de Rubio Ñu por lo menos ya hay alguna novedad en cuanto a la presencia de Tomás Cantero. Eso y más vamos a ir comentando con todos los oyentes a partir de aquí lo que se vendrá. Rubio Ñu y la muy buena presencia en la zona de preferencia de los hinchas, las graderías, la vuelta a su estadio, a su escenario. El año pasado utilizaba Guaraní, ahora seguro que a lo largo del año también en algún momento va a utilizar, pero ahora es para el compromiso ante Recoleta. Con Luis Alejandro en la parte técnica, sí, Luis Alejandro en la parte técnica, Luis Alejandro Damiani, sí, la asistencia técnica para este compromiso. El saludo a los protagonistas, muy buen ambiente en las gradas, los hinchas de Rubio Ñu, la barra 11+1, los tirantes, las banderas. Vamos a prender ya el ambiente, prender un poquito el ambiente. Sí, estamos conectando ya el ambiente para escuchar todo el colorido, todo el atractivo en cuanto a lo que tiene que ver con la gente de Rubio Ñu. Y en la zona de las plateas apareció el Canario. Mira, Jorge, allá está Jorge. Sí, el Canario, sí. El Canario siempre dice presente. En la zona de las plateas también donde está la hinchada visitante, en este caso la hinchada del cuadro amarillo. Es así, señores, confirmado Rubio Ñu, Recoleta, estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Rubio Ñu con Tomás, hay cambios, Tomás Canteros en el arco, Rodi Ferreira, Blasi, Vallejos y Álvarez, Montiel, Rodrigo Rojas, Ángel Cardoso Lucena, Fernando Martínez allí en el medio y presencia de William Mendieta con Pedro Báez. Allí el 11 de Gustavo Morínigo, el equipo de Rubio Ñu, Juan. Neumáticos Yokohama, rendimiento que se siente. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Y sus seguros Chaco. Nos siguen llegando los aficionados, Juan. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Coco Seguro, Nescafé, tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. El cuadro canario va de la siguiente manera: con Nelson Ferreira en el arco, Facundo Chegure, Nicolás Marota, Alex Tembetaré, Lucas Monzón y Pedro Ríos. En la zona defensiva, Junior Noguera, José Espínola, Alexander Franco, Juan Falcón. Más arriba, Wilfrido Báez y Alan Will. Así va el equipo de Jorge González. Así va la visita a Recoleta. Hoy estrena igualmente camiseta Rubio Ñu, porque el otro día estuvo con la camiseta alternativa, la camiseta verde. Hoy sí la tradicional albiverde, bonita remera de Rubio Ñu. Ya la tradicional remera con los condores del Canario, allí la remera amarilla. Ya estrenó la fecha pasada. Cuando estaba pasando el tradicional, conoce Marcelo el tradicional vendedor de Pancho. Sí, hasta ahora se vende aquí en la zona de preferencia. Ahí pasa Pancho está gritando allí el vendedor. Tiene un bigotito allí. Nuestro jefe técnico Luis Alejandro también ya va camino a la venta. Sí, parece que ataca ya Varela a estas horas de la noche. Ojalá que ataquen, pero con emociones, con goles, los protagonistas de Rubio Ñu y Recoleta. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Señores, esperando un buen partido en el cierre de la fecha 2, jornada de adelanto. Se nos viene aquí la Arboleda. Rubio Ñu ante Recoleta. Lo previo al comentario de Jorge Niño Sosa en una presentación de... La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751.
Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. En esta fecha 2, los dos equipos van en busca de sus primeros puntos desde los 3. En realidad no sus primeros puntos, porque ya ambos ya puntuaron sus primeros 3 puntos. Ahí está la corrección correspondiente. Tomás Canteros, novedad principal, hoy en el arco de Rubio Ñu. El experimentado arquero que ya pasó el argentino por Tembetaré. Había perdido el puesto, por lo menos en el inicio no fue tenido en cuenta. Hoy sí, titularidad para él. Otro que tiene titularidad es el Willy, el 10, el Willy Mendieta. Hoy titularidad también en la formación de Rubio Ñu. Había ingresado muy bien el partido pasado. Inclusive marcó un gol de tiro libre el Willy Mendieta. Y hoy será titular en esta estructura del conjunto local de Rubio Ñu. Que si miramos y vamos repasando, decíamos, Canteros en el arco, Roy Ferreira, que ya fue titular el otro día. Blasi, el ex en su momento nacional, el argentino. Javier Vallejos, Pedro Álvarez en la zona defensiva. Hoy novedad también lo de Pica Lucena, Ángel Cardoso Lucena, la vuelta de Rubio Ñu de Lucena, Rodrigo Rojas en el medio campo, más adelante el Willy Mendieta en el medio campo. No olvidar lo de Chapa Martínez. Chapa Martínez, hay un tridente: Cardoso Lucena, Rodrigo Rojas, Chapa Martínez, más adelantado William Mendieta, Lucas Montiel y Pedro Báez como el centro delantero del conjunto de Rubio Ñu de cara a este partido ante el equipo canario. Y la formación de Recoleta, que también repasamos hace instante en cuanto a lo que tiene que ver con un equipo ciertamente renovado también del año pasado hasta aquí, con algunas caras un poquito nuevas en la formación de Recoleta. Ya desde el arco, la novedad, la fecha pasada, Nelson Ferreira, hoy nuevamente titularidad para él. Wilfrido Báez, José Espínola, Marota y Falcón en la zona defensiva. Echeguren, Junior Noguera, Pedro Ríos, Lucas Monzón, Alexander Franco y Alan Will. Esto está por comenzar en la Arboleda. Señores, vendrá la orden del juez. Vamos a ver el equipo local. Lo hace ahora. Comenzó el fútbol. Relata Jorge Casal. Ángel Cardoso Lucena buscando por el medio, golpea de cabeza, la pelota tiene destino de Rodrigo Rojas, eleva el esférico sobre la zona de Báez, busca por arriba, Pedro Báez no alcanza, termina sacando la pelota al arquero Ferreira, el equipo de Recoleta. Carga desde 100.000 y te acercas al Mundial a todo enero, viernes y sábados, y San Bernardino y Pacaraí, Encarnación, carga con la AVI, participa por premios Copetrol, vamos, Plan Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos e internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Muy bien, señores, la salida de Rubio Ñu, carga el equipo de Rubio Ñu, bien está, gol, 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 gol de Rubio Ñu, señores, qué rápido. ¡Qué rápido el tanto del equipo albiverde! Aparece Fernando Chapa Martínez. Y esto es lo que tiene el fútbol de ahora. El hecho de querer salir jugando desde el fondo, un error en la salida de Recoleta. Aprovecha, recaptura allí en la salida. Creo que fue Pedro Báez el que termina encontrando el balón. Mendieta juega para Chapa Martínez. Saca el disparo cruzado. Y en su afán de lograr evitar que esa pelota se meta, se cruza allí en la marca, fue Marota, pero me parece gran acción de Fernando Chapa Martínez. Fernando Martínez, el primero para el equipo local. Gol de vestuario. Esto sí es gol de vestuario, señores. Error en el fondo de la visita de Recoleta. Lo aprovecha el equipo de Rubio Ñu, el elenco albiverde. Pasa al frente con Fernando Martínez. Rubio Ñu 1, Recoleta 0. Monumental. Y en ese enredo en la salida de Recoleta sobre el perfil izquierdo, se terminan confundiendo allí los hombres del conjunto de Recoleta. Queda por el camino Espínola. No fue bueno el pase para él. Él queda como en primer plano, como que el hombre que pierde la pelota, pero en verdad la salida allí por izquierda no fue la mejor. Se terminan enredando allí los hombres de Recoleta. Y en el inicio nada más, cuando aquí pierde otra pelota Espínola, doblete de Espínola en cuanto a pelotas perdidas y otra vez Chapa, casi el segundo. Que pase de lujo de taco el Willy Mendieta después de esa pelota perdida por Espínola. Por eso Jorge González grita: larga, 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 dice Jorge González, el técnico de Recoleta. Presión alta, balón que roba muy bien en el comienzo,
parecía que desviaba para salvar, pero no. Por el camino sorprende a toda la defensa del cuadro canario. Apareció, sí, el experimentado Chepo Martínez para tempraneramente, en el inicio, en el amanecer del partido, marcar el gol en la Arboleda. Momento del gol. Al minuto de juego, primera etapa. Gana Rubio Ñu 1-0. Celebremos nuestro aniversario juntos en el Mundial. Participas comprando productos de la marca HD Play. Promo hasta el 31 de marzo. Electroband, mejorando tu calidad de vida. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Y viene con un práctico cierre-recibe, filetes, tiritas y más. Pechugón deliciosamente natural. Intenta reaccionar Recoleta, que va cargando. Ahora, atención, puede estar el empate. Cierra, viene la marca. Despejando Pedro Álvarez. Pelotón costado lateral que favorece sobre el sector izquierdo. Balón en ofensiva para Recoleta, que busca la paridad. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Está pisando el área, intenta Falcón, no tiene ángulo para el disparo. Saca la defensa con Blasi para el equipo de Rubio Ñu. Recoge el rebote y pica bien Montiel. Va Lucas Montiel cargando con Rodrigo Rojas para el equipo de Rubio Ñu, que quiere el segundo con Mendieta, que piensa. La pelota le va quedando al autor de gol, a Fernando Martínez. Con Lucena Cardoso. El balón sobre la zona izquierda. Pica Álvarez. Envía centro. Segundo en camino. Vino el arquero. Salvo el arquero. Insiste. Atención dentro del área. Vallejos. Otra vez el arquero. Gol de Martínez. Vino afuera. Afuera Mendieta, señores, un bombazo por encima del arco de Ferreira. Rubio Ñu acecha, Rubio Ñu lo tiene a maltraer a Recoleta, casi el segundo niño. Vamos, señores, despiertan, dice el arquero Nelson Ferreira, que tapó una o dos veces y después el rebote le queda nuevamente al hombre de Rubio Ñu, con Álvarez ganando por la izquierda. Después el tiro allí del propio Báez. 1, 2, 3 llegadas de Rubio Ñu. Al minuto anotó y aquí estuvo cerca de anotar el segundo. Muchas dudas en el fondo en la defensa de Recoleta. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad del litro de aceite, indica Jorge. Señores, en la Arboleda, Rubio Ñu le gana, Recoleta 1-0. Y su seguros Chaco. Trinidad Guaraní empataron 0-0. En San Justo Hierros, Ángulos, Blanchuelas, Chiapas y mucho más. Acceso Sur casi perpetuo, Socorro y en B. Ventas al 0983-308813. Rate San Justo Hierros. Flan de leche de Lactolanda, sabor vainilla, ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Está dando indicaciones allí Morínigo, el entrenador de Rubio Ñu. Su equipo de momento gana 1-0 y va a sacar canteros desde el fondo para el equipo local. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. El Lanús de Canal está ganando 1-0 a Unión de Santa Fe. Esto por la Liga Profesional Argentina. Van 45 minutos. Muy bien, señores, el sábado comienza otra nueva fecha, la tercera del torneo, apertura con 2 partidos. El líder del campeonato nacional va a recibir al 2 de mayo. Optimiza la gestión de tu empresa con los camiones JMC, adaptado a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística, con el respaldo de Chacomer Automotores. Pinturas Corona te da el máximo cubrimiento y rendimiento. Encontrarnos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producción local. Bajando de cabeza Fernando Martínez por el medio, la falta sobre el centrocampista Espínola. Reclama Alexander Franco, Romero Lica que juegue. La pelota le va quedando para ahora Marota con Monzón sin niño. Hay gol de Tomigol en Saprissa. Sí, esta hora está jugando Saprissa con el que iba a venir. No, sí, le puse justo alerta a Tomigol en una página y me saltó gol de Saprissa. Solo que pierde 3-1 su equipo ante el Pérez Celedón. Pérez Celedón 3, Saprissa 1. El gol para Saprissa lo hizo Tomigol, el que estuvo cerca ahorita. Señores, saque de costado, pelota en su terreno para Recoleta. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adium, evolucionamos juntos. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores, con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Shell. Más info en @Shell Paraguay. La pelota en poder de Recoleta que quiere reaccionar, se mete sobre la zona derecha. El juvenil intentó, no pudo. Junior Noguera con Juan Falcón, pierde Falcón. Y ojo que se viene de contra Rodrigo Rojas. Avanza Rubio Ñu que tiene espacios. Pelota para Montiel, cabecera del área. Montiel y el mano a mano con Echeguren. Montiel centro, segundo en camino. Vino el arquero Ferreira. Ferreira, señores, le saca el cabezazo allí a Báez. Si no era por Ferreira, señores, cantábamos el segundo. Tiro de esquina para el equipo de Rubio Ñu, niño. Y aplauden los hinchas de Rubio Ñu. Bien. Agrada al público local este comienzo. Con todo de Rubio Ñu. Otra muy buena jugada, perfil izquierdo. Apareció Willy. Conexión con Báez. Cabezazo.
Y otra muy buena respuesta del arquero Ferreira. Montiel ganando, luego el cabezazo de Báez. Con el puño derecho termina salvando allí Ferreira, que sigue buscando alguna explicación a la floja reacción de su defensa. Tiro de esquina que favorece al local, que busca el segundo, Juan. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Mendieta, otro centro, pelota arriba, le queda el segundo. Rodrigo Rojas no pudo girar, el balón otra vez para Rodrigo, pelota arriba para Arce, le queda la pelota en el rebote, corre Mendieta sobre la zona derecha, lo tiene mal, trae Rubio Ñu, el equipo de Recoleta cerca del segundo. Montiel apunta, le va quedando el rebote a Cardoso Lucena, apunta el centrocampista ñuense, pelota a las manos del arquero Ferreira. Toque, aprende la emoción. Ron Fortín Coco se une a Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. La pelota en poder de Cardoso Lucena. ¿Qué pasó aquí? Alguien quedó sentido, alguien quedó tumbado. Creo que me parece que es Alexandro Franco el que quedó golpeado allí. No, es el 37 Juan Falcón. El juvenil volante ofensivo quedó en el piso en Recoleta. Pausa en la Arboleda. En Brasil, en el Brasileirao, el Mirasol de Antonio Galeano está cayendo 1-0 contra el Vasco da Gama en 25 minutos del primer tiempo. Muy bien, gracias Rodrigo. Se va recuperando de a poco Falcón. Señores, habrá salida para el conjunto de Rubio Ñu, que gana 1-0. Sorpresas en la vida no se pueden evitar. Te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Afíliate hoy, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades para poder jubilarse a los 55 años. Infórmate al 218-4000, Caja Mutual. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litros, auto indica Jorge. Rubio Ñu le gana 1-0 a Recoleta. Y su seguro Chaco. Monumental. Saludos al querido Armando Velázquez, siempre reportando sintonía en la zona de Fernando de la Mora. Señores, ganando Rubio Ñu 1-0. Todos hablan del Mundial. Con Slot del Sol podés ganar un viaje todo pago con Lauris Diva. Más jugás, más chances de ganar. Info slotdelsol.com. 72 horas de descuentos reales hasta el 30 de enero. 50% de descuento con todos los medios de pago. Compras desde 50.000 y tenés un cupón para la promo verano. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Álvarez tiene la pelota descargando para su compañero en defensa Javier Vallejo. Juega con Blas y la pelota de Cardoso Lucena para el conjunto local. Rodrigo Rojas toma gobierno de la pelota descargando para atrás con Blasi. No se apura Rubio Ñu, tampoco lo presiona en la salida el equipo de Recoleta, pese a perder. Cardoso Lucena como opción de pase, la salida para Rubio Ñu. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Variedad, de calidad y atención especializada. Automóvil Supli legítimo, original y auténtico. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energigas. La pelota de Montiel pierde ante la marca de Junior Nogueira para el equipo de Recoleta. Recapturando Pedro Álvarez. Buen pase para Mendieta. Mendieta lo encuentra. Atención, gol en camino de Bas. Vino. Le regaló la pelota al arquero. Y es la tercera o la cuarta chance que dilapida Rubio Ñu. Increíble lo que hizo Báez. Le terminó regalando a Ferreira, niño. El comienzo aprovechó muy bien el minuto, cerró. Después tuvo 1, 2, 3. Se está perdonando Rubio Ñu, como también qué manera de arrancar defensivamente. Entre la zona defensiva, el mediocampo, hace aguas el equipo de Recoleta. Es uno de los peores comienzos de Recoleta en cuanto a partidos. Eso sí, ya le perdonó 1 o 2 veces, porque casi en 12 partidos, casi el segundo, gana Rubio Ñu con ese gol al minuto del Chapa Martínez. Gana local 1-0. El verano se disfruta cuando se prende. Prueba la auténtica Toscana Upisa, ideal para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Increíble lo que acaba de desperdiciar Pedro Báez. Le terminó regalando la pelota a Ferreira. Gran asistencia de Mendieta. Chance clarísima que desperdició el equipo de Rubio Ñu, que está ganando 1-0 con el gol al inicio de Fernando Martínez. Pelota para Recoleta, mitad de terreno. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Amarot Outlet, la camioneta es el mejor precio. Antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promota Gustar Stock, redes @Volkswagen Paraguay. La pelota en poder de Recoleta, se equivoca, no era, el balón le va quedando a Canteros.
Finalmente, tiro libre que corresponde a Rubio Ñu. Señores, gana el local 1-0. Informa Personal, elegí la conexión total. Personal Flow. La fecha 3 arranca el sábado 31 a las 18 horas en el Arsenio Rico porque Nacional recibe a 2 de mayo. Luego Ameliano recibe a San Lorenzo a las 20:15 en la Fortaleza del Piquicirú. La pelota del 10 de Mendieta. Mendieta tiene el esférico. Juega para Cardoso Lucena. Apertura sobre la zona izquierda para Montiel. Va Montiel, se asocia allí con Rodrigo Rojas cerca del área. Rojas tiene la pelota descargando por abajo para Pedro Álvarez. Asoma Rubio Ñu. Álvarez cerca del área. Perdió la pelota. Finalmente saque de costado, campo rival para el conjunto de Rubio Ñu. Transferencias que nunca llegan, deja de entrar en la escuelita. Asegura tus cobros con Mango. La nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. A pesar del momento de Guaraní, el amigo Silvi está reportando sintonía, escuchando la cobertura de fútbol a lo grande. Empató su equipo Guaraní de visitante ante Trinidense 0-0. Se frenó legendario, se frenó. Después del entretiempo se vamos a tener la conferencia de la mano de Víctor allí. Comenzó perdiendo, sí, y empató dice ahora. Sí. A ver qué dice también allí Bernal. Entonces está la Civi. Está reportando sintonía en Itagua. Salida para Rubio Ñu. Ofertas en Aires con instalación gratis y cuotas de 189.000. Los mejores precios del país y garantía de 3 años. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. La pelota le va quedando. Atención al conjunto de Recoleta. Corre Cheguren, levanta centro. No está jugando bien Recoleta. Esa es la realidad. Se preocupa Jorge González. Poco nada hasta aquí de Recoleta. Cae 1-0. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, cada ladrillo, tejo, grapo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Jorge. Señores, gana Rubio Ñu con el gol en el inicio de Fernando Martínez. Rubio Ñu 1, Recoleta 0. Y su seguros Chaco. Y está jugando mucho mejor Rubio Ñu, que ya tuvo 4 chances como para marcar el segundo. Se equivocó en la puntada final. A pesar de todo, el equipo de Morínigo va insistiendo en la presión alta. Rodrigo Rojas tocando la pelota sobre la presencia del autor del gol de Fernando Martínez. Balón para Cardoso Lucena, juega para Pedro Báez. Mendieta con la pelota, perdió el esférico. Intenta sacar Monzón, sí, niño. Esta última buscó otro taco Willy, que en la anterior para el gol había salido de taco el pase para Chapa. Después esa pelota perdida ahí en el fondo por Recoleta. La buena presión. Fue un muy buen pase de taco de Willy Mendieta para el Chapa, que lo terminó aprovechando allí al minuto. Habrá tiro de portería para Recoleta. Este verano los fines de semana son de Bancop, de beneficios en bodegas, supermercados, heladerías y restaurantes de Encarnación y Samber. Bancop, viví el verano. Mega descuentos hasta el 60% en productos seleccionados. Válido para los 764 puntos y la web. En Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. La salida del equipo de Rubio Ñu, señores, perdiendo Mendieta allí en mitad de terreno. Recoge Cheguren, juega por abajo para atrás con Ferreira. El arquero levanta el esférico, carga Wilfrido Báez, lo encuentra sobre el costado izquierdo, picando a Junior Noguera. Va Recoleta, que quiere reaccionar, cae por ahora 1-0. La pelota de Pedro Ríos, quiere elevar el centro Ríos con Báez otra vez cerca del área, le va quedando ángulo de disparo a Ríos, va a rematar, prefiere asociarse ahora con Espínola, sube sobre la zona derecha Cheguren, busca el espacio para el disparo, Espínola levanta, mal el remate, pero al menos intenta reaccionar Recoleta, niño. Intenta, probó, es cierto, en 16 de partido, la primera con Wilfrido Báez, el capitán. Allí se fue algo abierto el tiro, pero probó, intentó. Presencia internacional. Saludos desde Gualeguaychú. Tiene normalmente buenos carnavales en la zona de Gualeguaychú. Saludos para el amigo Pocoyo, reportando sintonía desde Gualeguaychú, Argentina. Juan. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. El empate entre Trinidense y Guaraní, señores, en el otro juego aquí en el barrio, en el estadio Martín Torres. 0-0 empataron Trinidense y Guaraní. La pelota en la salida le va quedando por ahora. Marota juega con Monzón, con Echeguren. Se viene Recoleta. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Coco se unen
Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortini combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. La pelota en poder del arquero Nelson Ferreira, que ya tuvo varias tapadas y coste que llegamos casi 18 de la primera etapa. Gana Rubio Ñu, pero tuvo situaciones claras, niño. Tuvo situaciones claras en el inicio, por lo menos 2 o 3. Casi marcó el segundo. A ver qué pasa con esta. Va, es para el empate. Canteros, el arquero. Vuela, manotea al fondo. Tiro de esquina para la visita. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontranos en redes sociales o llamanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Promo ahorra y arranca por 50.000 guaraníes de compras. Accedes a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Venía el ahorrazo. Cuanto más compras, más chances tenés de ganar. Bueno, un comienzo flojo, de a poco se va despertando en el partido Recoleta. Buena protección por izquierda, control, disparo de Báez. La respuesta del arquero Canteros. Pelota que va al tiro de esquina. Entra al centro, balón arriba con la zurda, lo hace Noguera, cerrado. Saca de cabeza como puede Blasi, otra vez tiro de esquina, esta vez sobre el lado izquierdo para la visita. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. La fecha 3 va a seguir el domingo 1 de febrero con 2 encuentros. Olimpia Trinidense a las 18 horas en el Defensor del Chaco y Guaraní Rubio Ñu a las 20:15 en el Erico Galeano. Va hacia el córner, quiso jugar en corto. ¿Qué pasa con el árbitro? Está pidiendo que no se empujen en el área. Se dilata el córner para el equipo visitante, Juan. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Promo Cubo Tire. Por último mes, comprando 3 cubiertas, te regalamos una. Para automóviles, camionetas y utilitarios. Cubo, mejor en todos los caminos. Fanático trinidense, está saliendo de la cancha el amigo Alberto Caballero, reportando sintonía. Recordando que este año vuelve un clásico barrial. Él no se pierde ni un partido de trinidense. Saludo para él, reportando sintonía, saliendo de la cancha de Trinidense, Alberto Caballero. Y este año vuelve el Rubio Ñu Trinidense. Tenemos que ver después con Rodri ayer el fixture quién va a ser primero local, si es Rubio Ñu o es Trinidense. Rubio Ñu primero, en la fecha 4. A fecha 4 ya sí, es señor. el Rubio Ñu Trinidense. Epa, falta poquito. Próximo fin de semana entonces. El siguiente ya se va a estar lindo, el Rubio Ñu Trinidense. Señores, salida que favorece a Rubio Ñu. Apostar te lleva la copa. Con tus apuestas desde 30.000 guaraníes viajas en vuelo charter para alentar a la selección. Apostar, la sponsor oficial de la Albirroja. Cocina con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Jorge. Rubio Ñu le gana 1-0 a Recoleta. Y su seguro Chaco. La pelota le va quedando al arquero Canteros para el equipo local que inicia la salida sobre la presencia de Vallejos. Vallejos eleva el esférico, corre, pica, intenta llegar la pelota a Lucas Montiel. Protege la pelota en el fondo Marota. Aguanta Marota la presión de Montiel. Le queda a Cheguren. Colabora Fernando Martínez en la marca. Recoge el rebote. Atención Álvarez. Se viene Rubio Ñu con Mendieta. Buena descarga para Fernando Martínez. Rodrigo Rojas, segundo en camino. Atención, pica Rodi Ferreira, cabecera del área. Centro, balón al área. Bien, no alcanza Mendieta. Le queda el balón a Montiel. Ganó fondo de cancha. No se fue la pelota. Viene el segundo. Saca la defensa de Recoleta. Gol de Martínez. El arquero. Otra vez Ferreira. Ferreira. Señores, otra vez Nelson Ferreira. Vuelve a salvar el arco de Recoleta. Se enoja Mourinho. ¿Cuántas chances ya dilapidó Rubio Ñu, niño? Sí, está molesto allí Mourinho. Es cierto, un poco tranquilo por las situaciones que va generando. Pero cuántas chances ya desperdició Rubio Ñu. Primero con la proyección de Rodi ganándose al sector derecho del centro. Se termina desviando allí en un hombre de Recoleta el tiro en primera distancia. Después cayó también por allí Rodrigo Rojas. Estaba Chapa en 1, 2, 3 ocasiones. Y en esas 2, 3 ocasiones apareció nuevamente Ferreira. Y hasta aquí está haciendo la figura. A pesar de recibir ese gol tempranero Recoleta. Después, gracias a su arquero, no recibió el segundo porque ya tapó por lo menos 5 claritas en el inicio. Habrá pelota para Rubio Ñu que se acerca al segundo. Beba y Flores con ustedes los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguidos en Instagram como Pema y Flores.
Precios imbatibles en stock. Papel higiénico Aramí, 2.500 guaraníes. Jabón tocador mío, 1.600 guaraníes. Precios fijos hasta el 15 de marzo. Con todo medio de pago, stock lo bueno para vos. La pelota le va quedando a Pedro Ríos. Quiere la salida del equipo visitante con la presencia de Junior Nogueira. Otra vez con Ríos, con la zurda. La pelota por el medio para José Espínola. Todavía en su campo. Se viene Recoleta. Largo pelotazo para Báez. Corre ante la persecución de Pedro Álvarez. Cierra el lateral izquierdo del conjunto local. El balón por el fondo, piden córner, no. Y saque de meta, tiro de portería que favorece a Rubio Ñu. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Como la albirroja dejará su marca en el Mundial, los cortes premium de Shorty Beef llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial de la albirroja. La próxima semana, el miércoles, en el norte del país, en Pedro Juan Caballero, partido de Copa Libertadores, etapa 1 del repechaje. El 2 de mayo recibe Alianza Lima de Perú. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Con Coca-Cola y Powerade. En BBI, la Copa Mundial. Busca las tapas doradas y participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la albirroja. Sube Rodi Ferreira, pero se equivoca en el centro. Piden córner, que dice el árbitro Romero, no. Finalmente saque de meta para el conjunto de Recoleta. Colocando Ferreira, 23 tenemos de la primera parte. Gana local Rubio Ñu, 1-0. El lunes 2 de febrero culmina la fecha 3 con los encuentros entre Recoleta y Libertad a las 18 horas en el Ricardo Gregor. Posteriormente, Cerro Porteño recibe a Sportivo Luqueño en la Nueva Olla a las 20:15. Muy bien, coloca Ferreira y ahora salida para la visita. Bloquea hasta un 94% del calor con los polarizados Santec Evolve. Encontrarlos en Erimar. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT se pone muy. Señores, ganando Rubio Ñu por la cuenta de un gol contra cero. Me parece que Ferreira se enojó allí con alguien. Es salida para el equipo de Recoleta. Ferreira jugando corto. La pelota le va quedando para ahora por el medio a Juan Falcón. Falcón para Echeguren sobre la zona derecha. Corre picando para ahora Monzón. Otra vez cortando la marca Montiel. El balón a un costado, lateral en su terreno, lado derecho para Recoleta. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeño seguro, empeña en La Plata. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy Ferropar, reconstruyen contigo. Morinigo está dando indicaciones. Preocupado Jorge González, el entrenador de Recoleta, viendo que su equipo hasta aquí no reacciona, exceptuando aquella elección donde estuvo el empate que terminó sacando Canteros. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Jorge. Rubio Ñu, Recoleta 0. Y su seguro Chaco. Trinidense Guaraní empataron 0-0. Carga desde 100.000 y te acercas al Mundial todo enero, viernes y sábados en San Bernardino, Upacaraí, Encarnación. Carga con la app y participa por premios Copetrol. Vamos, conectate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica, 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. La pelota le va quedando por el medio a Vallejo, jugando para Blasi. Blasi para el conjunto de Rubio Ñu. Nadie en la presión del elenco visitante. Juega tranquilo Vallejos. Se asocia allí con Canteros, el arquero. Ahora sí viene la marca por parte de Alan Will. Saca el arquero Canteros. Largo pelotazo para Álvarez. Recibe solo. Por bajo para atrás con Vallejos. Va tocando en su terreno Rubio Ñu. Celebramos nuestro aniversario juntos en el Mundial. Participas comprando productos de la marca HD Play. Promo hasta el 31 de marzo. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Pecho Nugget de prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección congelados de los supermercados. Pechugón, paraguayo como vos. Blas Antonio Serafini reportando sintonía del otro lado desde la zona San Lorenzo, Blas Antonio. Muy bien, también a Andrés Cano y a toda la familia Cano allí en la ciudad de Ipacaraí. Señores, ganando 1-0 Rubio Ñu. En San Justo, hierros, ángulos, planchuelas, chapas y mucho más. Acceso Sur casi perpetuo, Socorro y Ñembe. Ventas al 0983308813. Red San Justo, hierros. Flan de leche de Lactolanda, sabor vainilla, ahora con nueva imagen pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Pelotazo largo para Echeguren, pisa el área, puede estar el empate Echeguren, nos puede colocar el centro. La presión por parte de Montiel impide que lance el centro. Allí Echeguren se equivoca, recaptura en el rebote. Cabecera del área, va Echeguren, se asocia con Báez, Báez suelta la pelota para Alan Will. Otra vez con Báez, apunta a Báez, no tiene ángulo para el disparo, va a retroceder todo. Lo hace con Monzón, vuelve a comenzar desde el fondo Recoleta.
El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, vamos a beber agua, dice Blas Romero. Sí, se siente 32 grados la temperatura de estas horas. A pesar de, de que no esté el Astro Rey. Se siente 32 grados, una temperatura bastante pesada. Nosotros aquí en cabina tranquilito, bocadito de por medio, sanduchito. ¿Cuánto tenemos aquí? 20 grados. Usted también allí en los estudios tranquilo. Están, dale, que te dale, hay que correr, hay que pelear ahí, sí, se siente la temperatura. No es lo mismo que la de 18 para el primer juego, pero igual, por eso es momento de hidratación. Y hablando de hidratación, no sé por qué me lleva directamente a Juan Silva, momento de hidratación. Tokio, prende la emoción. Ron Fortini, Cocos de una Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortini combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Y hablando de hidratación, ¿usted cómo anda con la hidratación, Rodrigo? Señor. ¿Anda bien con la hidratación o no? Totalmente, como debe ser. Muy bien, me gusta. ¿Qué tipo de hidratación le gusta? Depende de la situación. Vámonos con una fecha del fin de semana. No le voy a meter en Honduras, no le voy a complicar. Yo lo que quiero comentar antes que nada es que por la Liga Profesional Argentina, sí, la vamos fecha con eso. 2, ¿Qué pasa en Argentina? Acaba de ingresar en Tigre Alfio Oviedo. Su equipo está ganando 1-0 a Belgrano y donde no está ingresando Alcides Benítez, Belgrano. Interesante. 65 minutos. Sí, interesante material lo que está aportando allí con la presencia de los paraguayos en Tigre. Sí. Lo de Oviedo y Alcides Benítez que está en Belgrano. Sí, está perdiendo Belgrano contra Tigre. Buen punto, sí. Interesante lo que está pasando en el fútbol argentino. Juan, optimiza la gestión de tu empresa con los camiones JMC, adaptados a tus necesidades y diseñados para ser tu solución logística, con el respaldo de Chacomer Automotores. Pinturas Corona te da el máximo cubrimiento y rendimiento. Encontrarnos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producción local. Saludos a la retaguardia informativa Raquel, que está así en la parte de prensa también. Todo el equipo de prensa trabajando permanentemente, 24/7 atento a cualquier noticia allí que se puede ir presentando también. El equipo de prensa con Marcelito en los controles. Todo el equipo allí. ¿De quién me estoy olvidando? ¿Quién está a estas horas? ¿Quién está otra jefa de imagen allí también? ¿Quién? Naida. Naida está... Sí. Importante el trabajo allí de todos los compañeros. Después nuestra jefa de redes, Nati, sí, también. Ahí, por eso no me quiero olvidar de nadie que está en estas horas a full allí en la retaguardia. Claro, Nati, sí. Retaguardia informativa. ¿Usted se acuerda de retaguardia informativa, Luis Alejandro? ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro 6 que Rubio Ñu le gana a Recoleta 1-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Todos dentro del campo de juego, de vuelta continua. El fútbol Mendieta tiene la pelota jugando. La pelota, el esférico sobre la presencia del 9. Va, pierde el esférico. Recoge el rebote y se viene el juvenil. Falta sobre Juan Falcón. Infracción y primera tarjeta en camino. Sí, Aaron. Se escapaba, se iba. Y sí, la primera amarilla del partido para el hombre de Rubio Ñu. Vallejos. Sí, Vallejos. Pero también fue una especie de agarrón tipo tackle, modo rugby aquí el hombre de Rubio Ñu. Por eso Vallejos amonestado el central de Rubio Ñu. Estilo libre en ataque para Recoleta. Con Recupera la activa tu energía y trae una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recupera un producto Adium, evolucionamos juntos. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores, con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Shell. Más info en @Shell Paraguay. La pelota le va quedando sobre la zona derecha, metiéndose por ahora Echeguren carga para el conjunto de Recoleta. Juega por abajo para Báez, corre Echeguren, golpea de cabeza, anticipa Vallejo, que tiene que cuidarse a partir de ahora, está amonestado. Álvarez colaborando en la marca, saque de costado, campo rival para el equipo visitante. En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque, te damos respaldo para seguir adelante. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Si sos afiliado de la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros en diferentes rubros. Llama al 218-4000, solicitalo ya, Caja Mutual. Se viene Recoleta, Echeguren, color
coloca centro, pelota dentro del área. Saca Fernando Martínez de cabeza para Rubio Ñu. Corre Wilfrido Báez intentando recapturar en el rebote. Pierde ante la marca de Montiel. Insiste, atención Báez en la marca. Va Mendieta, fue al piso, protege la pelota Mendieta. Reclama un pisotón involuntario de Báez, pero quedó sentido. Golpeado en el piso Mendieta. Fútbol paralizado. En el Mundial se vive en Slot del Sol. Juega y gana un viaje todo pago con Lauris Diva. Más jugadas, más chances de ganar. Detalles en slotdelsol.com. 72 horas de descuentos reales hasta el 30 de enero. 50% de descuento con todos los medios de pago. Compras desde 50.000 y tenés un cupón para la promo verano. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Se toma de la rodilla allí Mendieta, aunque se va recuperando. Le pide disculpas Báez, el autor de la falta. Señores, tiro libre en su terreno. Tiro libre para Rubio Ñu. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos, variedad, de calidad y atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energigas. La pelota en poder del arquero Ferreira. Nelson Ferreira suelta el balón sobre la zona izquierda. Se viene con todo Monzón para el equipo visitante. Lucas Monzón descargando sobre el mismo carril. Noguera se equivoca. La pelota le va quedando a Lucena. Lucena para Fernando Martínez, autor del gol de Rubio Ñu. Retrocede todo con Pedro Báez. Largo el pelotazo para Montiel. ¿Alcanzará? Sí, alcanzó. Iba corriendo Montiel en la marca de Cheguren. Buena marca de Cheguren. Evita el córner. Saque de costado para Rubio Ñu. El verano tiene sabor cuando se enciende con Upisa. Johnny Pancho Upisa. Práctico, rápido y siempre listo para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Unisal, sede central España 330 San Lorenzo. Y filiales en Lambareca, Pietá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. El sábado comienza la tercera fecha con la presencia del puntero Nacional recibiendo el 2 de mayo. En Villeta juegan a Mediano San Lorenzo. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Amarok Outlet, la camioneta es el mejor precio. Antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock. Redes @Volkswagen Paraguay. No puede Ángel Cardoso. Lucena se equivoca, aunque también comete un error en su afán de jugar rápido. Franco Alexander, impreciso hasta el equipo de Recoleta en este partido. 34 clavado, primera parte, gana Rubio Ñu 1-0. Pusieron mal tu alias o número de cuenta. Deja de entrar en Escuelita. Asegura tus cobros con Mango. La nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, de pH, laminados y más. Seguidos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Se va metiendo Mendieta juega rápido. Está el gol de Rubio Ñu, segundo en camino. Rodi vino. Se resbaló Rodi. Increíble Rodi Ferreira, aunque el banderín ahora está arriba. Resbaló Rodi Ferreira. Nadie puede creer cómo sigue desperdiciando el conjunto de Rubio Ñu, niño. El mismo Rodi se lamenta. Era buena la corrida cuando se preparaba para ganar después de muy buen movimiento con Rojas. Si bien me parece que estaba levemente adelantado. Se iba a analizar si terminaba en gol. Rodrigo Rojas ganando. La recuperación de Álvarez, el movimiento. Se va cayendo a la hora de enviar el centro allí Rodi, pero estaba levemente adelantado, cuando aquí también hay una amarilla para el hombre de Recoleta. Vamos a confirmar, es Marota. Marota era amonestado del lado de Recoleta. ¿Cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros auto indica Jorge. Rubio Ñu le gana 1-0 a Recoleta. Y su seguro Chaco. Monumental. Tarjeta amarilla para el defensor. Marota sigue reclamando. Va a sacar Ferreira para el equipo de Recoleta. Aires Split, 18 cuotas de 189.000. Heladera Pidea, 300 litros, 18 cuotas de 169.000 guaraníes. Comprando participás de la promo 2.000 millones en premios. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994603-777. Señores, la pelota le va quedando ahora para el conjunto de Recoleta. Saca Noguera para la visita. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, cada ladrillo, tejo, gramos de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Picando bien sobre el sector izquierdo va Pedro Ríos. Lo puede empatar Recoleta. Ríos se frenó. Juega por abajo para Noguera. Noguera suelta para Báez. Báez va a rematar. Está el gol en camino. Espino la vino. No pudo alcanzar.
Se le termina yendo larga esa pelota a Espínola. Se lamenta el centrocampista visitante. Llegó Recoleta, tiro de portería para Rubio Ñu. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. El domingo limpia Trinidense en el Defensores del Chaco. En Capiatá, en el Erico Galeano, Guaraní, Rubio Ñu. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Coco Segura, Nescafé, tradición grande, una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín y combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Ángel Cardoso Lucena tiene la pelota para el conjunto de Rubio Ñu. Vino la marca de Báez, recogiendo el rebote, la pelota le va quedando a Noguera. Epa, durísima entrada. Fuerte la entrada de Báez, el 9 de Rubio Ñu. Quedó muy sentido allí en mitad de terreno Junior Noguera. Me parece que le va a sacar la tarjeta. Sí, sonríe porque dice fui directamente a la pelota, sí, pero llega tarde al cruce. Algo que normalmente los delanteros no deberían estar. Esta es una función del volante. ¿Para qué el mediocampo lanzarse y barrerse de esa manera? Siendo que no debería ser su función. Se arriesga a recibir una tarjeta. Llegó a destiempo en esta el delantero Báez en una zona donde es para el mediocampista ir en busca de la pelota en este caso. Señores, balón para Rubio Ñu. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos Social Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Este verano los fines de semana son de Bancop. Beneficios en bodegas, supermercados, heladerías y restaurantes de Encarnación y Samber. Bancop, viví el verano. 38 tenemos de la etapa inicial con el gol en el inicio de Fernando Chapa Martínez. Gana Rubio Ñu 1-0 sin niño. Sí, mensaje para Luis Alejandro. Tenemos un poquito con nuestro retorno. Ya es momento de ir viendo el detalle, claro. Seguir el entretiempo, tenemos que ver el retorno correspondiente con Luis Alejandro. Para el equipo de Recoleta. Recordamos 76 minutos, Lanús está venciendo 2-1 a Unión Santa Fe por la Liga Profesional Argentina. También 76 minutos del encuentro entre Belgrano Tigre. El visitante Tigre está ganando 1-0 a Belgrano. A estas horas entonces actividad en Argentina, en Brasil. Brasil, sí, jornada de adelanto. En Brasil arrancó en realidad el campeonato. En Brasil sí se puso en marcha. Están en medio ellos de los estaduales, pero también arrancó el fútbol brasileño, la parte fuerte. Ahí, ¿cómo es que usted dijo hace rato? Brasileirão. Ahí está, sí. Brasileirão. Un toque con caipiriña ya a estas horas. Gana Rubio Ñu 1-0. Sorteo de un viaje para 2 personas, todo incluido a Cancún y 40 mini vacaciones a Encarnación, 30.000 guaraníes de compras y acumulas un cupón. Vive el verano con Punto Farma. Promo, ahorra y arranca por 50.000 guaraníes de compras. Accedes a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Vení al ahorrazo. Cuanto más compras, más chances tenés de ganar. Y el lunes se va a cerrar justamente la tercera fecha del torneo. Apertura con 2 partidos. Recoleta frente a Libertad de Ricardo Gregor. Y cerró Porteño, el Ciclón recibiendo al Sportivo Luqueño. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. Les cuesta mucho generar fútbol en ofensiva al equipo de Recoleta. Mejor Rubio Ñu, que gana 1-0, pero tuvo varias situaciones como para ampliar. Nelson Ferreira sacó varias pelotas que iban dentro del arco. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y libre exacto, indica Jorge. Rubio Ñu 1, Recoleta 0. Seguro Chaco. Monumental. Buena descarga de Noguera para Espínola. Espínola tiene la pelota, lanza sobre el sector izquierdo para Pedro Ríos. Avanza Ríos, Wilfrido Báez con el balón. Ataca Falcón para el equipo de Recoleta, ganó bien, fondo de cancha. Falcón, pico larga. Si le va la pelota por el fondo, señores. Habrá tiro de portería para Rubio Ñu. Aposta desde 30.000 guaraníes y viaja para alentar al Albirroja. Apostala, sponsor oficial del Albirroja. Cosito con leche, La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Va a sacar la pelota desde el fondo Cantero, sin apuras, se está ganando local 1-0. Bema y Flores con ustedes los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. Precios imbatibles de stock, aceite girasol 900 ml, 13.900 guaraníes. Harina Federal 1 kilo, 3.950 guaraníes. Precios fijos hasta el 15 de marzo.
marzo. Con todo medio de pago, stock, lo bueno para vos. Señores, la pelota en poder de Rubio Ñu, que sostiene hasta aquí la victoria, ganando 1-0. Álvarez tiene la pelota sobre la zona izquierda, campo de Recoleta. Se profila pidiendo la pelota Montiel para el equipo local. Busca el esférico Báez, va el 9, que tuvo dos situaciones claras. Toca la pelota para Montiel, pica, no llega Mendieta al 10. El balón por línea de fondo, habrá tiro de portería para Recoleta. También por la Liga Profesional Argentina, la fecha 2 a las 21:30. Sarmiento se enfrenta a Banfield. En Sarmiento, titular Junior Marabel y en la banca Ulises Delgado. Saque de meta que favorece a Recoleta con el arquero Ferreira. Como el Albirroja dejará su marca en el Mundial, las cortes premium de Shorty Beef llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial del Albirroja. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Fernando Martínez se equivoca, le sacaron la pelota. Va Noguera, lo puede empatar Recoleta. Noguera tiene ángulo para el disparo, no se anima a rematar. Lo busca Ríos. Noguera tiene la pelota, quiere colocar el centro. ¿Cuándo va a soltar el pase? Perdió tiempo. Le queda la pelota. Atención a Falcón. Disparo lejos afuera. Llega Recoleta, pero le cuesta a partir del área grande, niño. Sí, ahí se va apagando. Aquí no tuvo dirección Falcón. Probó el disparo de media distancia arriba sobre el travesaño. Lo que sí no paran en su aliento son allí los barra de Rubio Ñu, que están con todas las dos cabeceras detrás de los arcos para la gente de Rubio Ñu. De un lado están los barros, que sería el lado sur, la barra 11+1, del otro lado las familias, con un número importante de hinchas entre las graderías y las preferencias. Una vuelta primera con una buena presencia de aficionados del cuadro local de Rubio Ñu. No se quedan atrás los de Recoleta, que también está en la zona de plateas. Casi 43 de la primera etapa, ganando Rubio Ñu 1-0. Con Coca-Cola y Powerade de BB, la Copa Mundial. Busca las tapas doradas y participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroja. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Morínigo le dice algo allí a Álvarez, también a Javier Vallejos cuando iba picando sobre el sector derecho. Cheguren en campo rival. La pelota se va a perder por el fondo. Habrá tiro de portería. Cantero saca para Rubio Ñu. Bloquea hasta un 94% del calor con los polarizados Santec y Volv. Encontrarlos en Erimar. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. No la dejes ir. CNT se pone muy. Largo pelotazo golpeando de cabeza en la salida como puede. Despeja Lucas Monzón para el equipo de Recoleta. Parte final de la acción inicial. La pelota le queda sobre la banda derecha. Cheguren descargando el esférico ahora en Monzón. Piensa Monzón. Pica Sosa sobre la zona zurda. Ríos pide la pelota. Va Pedro Ríos. Balón para él. Se aproxima el arco de Rubio Ñu. Ríos pierde tiempo. Busca la diagonal. Juega por abajo para Espínola. Intenta el empate. La visita. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Materiales para la construcción. Ferro parece la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferro parece a 43 años construyendo contigo. El miércoles por Copa Libertadores en el norte, en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo, recibe Alianza Lima. Carga desde 100.000 y te acercas al Mundial. Todo enero, viernes y sábados en San Bernardino, Upacaraí, Encarnación. Carga con la app y participa por premios Copetrol. ¡Vamos! Hizo sorprenderlo Mendieta, el arquero. Ferreira estaba adelantado, pero le pegó lejos afuera. Ferreira agiliza. La pelota le va quedando a Monzón, tocando por el medio. Busca la salida Alexander Franco para el equipo visitante. Plan Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos e internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Celebramos nuestro aniversario juntos en el Mundial. Participas comprando productos de la marca HD Play. Promo hasta el 31 de marzo. Electroban, mejorando tu calidad de vida. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros alto, indica Jorge. Y la arboleda, señores, Rubio Ñu le gana 1-0 Recoleta. Y su seguros Chaco. 3 de adición, se juega hasta los 48 esta primera etapa. Pechumilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección congelados de los supermercados. Pechugón, a todos les gusta. Guárdame, está el empate, vino. Gol. De Recoleta, Alan Will.
empata la visita, empata Alan Will, señores, pase a profundidad dentro del área, me parece, el de la asistencia fue Alexander Franco. Will a espaldas de Vallejo, se mete en diagonal, saca el disparo cruzado, nada que hacer para Cantero. La asistencia fue de Wilfrido Báez, atento, esperando la oportunidad, la posibilidad. Alan Will saca el remate, igual a la visita, que no estaba jugando bien, estaba haciendo mucho mejor Rubio Ñu, pero lo empata Recoleta. Fecha 2 de la apertura, la Arboleda, Rubio Ñu 1, Recoleta 1. Alan Will para la visita. Monumental. La primera importante que tiene Recoleta hacia el cierre de la etapa. Manda el balón al fondo Will. Muy bien para desmarcarse, para ganarle a Vallejos. Y previamente un pase casi como con la mano allí del capitán Wilfrido Báez. Excelente servicio. Ganan el mano a mano, metió cuerpo o a pesa. Pateó cruzado, no pudo hacer nada Canteros. Llega a la igualdad el Canario en la Arboleda. Esto está 1-1. Momento del gol. 45 minutos, primera etapa. Increíble. Casi no tuvo posibilidades a Recoleta. La primera adentro. Rubio Ñu desperdició mucho. El juego 1-1. Flan de leche de Lactolanda, sabor vainilla, ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Optimiza la gestión de tu empresa con los camiones JMC, adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística, con el respaldo de Chacomero Automotores. 30 segundos y termina la primera etapa. Carlos Lucena tiene la pelota para el equipo de Rubio Ñu. Recoleta lo espera. El balón le va quedando sobre la zona derecha, metiéndose Blasi para Rodi Ferreira. Rodi zafó, encaró y juega para Mendieta. Mendieta piensa. Balón para Rodrigo Rojas. Lo último de la primera etapa para Rubio Ñu, que quiere el segundo. Pinturas Corona te da el máximo cubrimiento y rendimiento. Encontrarnos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producción local. Recuperal, activa tu energía extra. Una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adion. Evolucionamos juntos. Se va metiendo campo arriba. Tiene la pelota Pedro Ríos. Ríos suelta el balón. Carga Noguera, lo último de la primera etapa. Recoleta, segundo en camino. No puede alcanzar bien, insiste Noguera. Will apunta, bloquea Blasi. Intenta de vuelta. Banderina arriba, todo anulado. Pero como se descuidó atrás Rubio Ñu. Todo anulado, posición adelantada. Tiro libre para el equipo local. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores, con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Shell. Más info en @Shell Paraguay. Sorpresas en la vida no se pueden evitar, te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439.000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Saca la pelota Vallejo, final de la primera etapa, final del primer tiempo, del primer laxo, señores, aquí en la Arboleda, en el cierre de la fecha 2, jornada de adelanto. Empatan de momento Rubio Ñu, Recoleta 1-1. Relató Jorge Casal. Comentario intermedio de Jorge el Niño Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y termina con una igualdad, con una paridad en 1, después del muy buen comienzo de Rubio Ñu, incluso al minuto anota el gol, después tuvo 1, 2, 3 chances, pero allí gracias al arquero Ferreira. Nelson Ferreira fue fundamental para las tapadas, así como estaba la sucesión de errores de sus compañeros, de los volantes, los centrales. Terminó salvando la plata en ese primer tiempo el arquero Ferreira con las innumerables tapadas y le permitieron a Recoleta solo el final, a los 45, una acción importante allí que se desmarca muy bien Alan Will, deja por el camino a Vallejos, el muy buen pase de Wilfrido Báez, llegar a la paridad, porque antes casi no tuvo situaciones el equipo de Recoleta. Me parece que de ese lado es donde va el técnico Morínigo y también todo aquel fanático de Rubio Ñu a lamentarse las situaciones desperdiciadas en ese comienzo, en un muy buen comienzo de partido, los primeros 10-15 minutos. Una presión importante de Rubio Ñu arriba y después sobre el final, en el cierre de la etapa, que le termina empatando Recoleta. Cierto, hay mucho todavía por jugarse dentro del partido y ver qué sucede de cara al segundo tiempo.
pero se dio un atractivo juego. Pasó rápido el primer tiempo y cuando pasa rápido se siente allí con un buen partido, con goles, con emociones, y eso sucedió a pesar de la temperatura. En un momento a los 27 se dio la pausa también para refrescarse un poquito allí. Pero vamos a lo inicial, a esa salida, un error allí en el fondo, algo dormido Espínola, se complicó también con Marota, la salida por izquierda por bajo de Recoleta, tempraneramente la buena presión de Rubio Ñu, pase de taco de Willy Mendieta para Martínez, el Chapa, intento allí de despeje del defensa, pero ya fue tarde. Al minuto, al comenzar el partido, anotaba Rubio Ñu, el relato de Jorge Casal para rememorar el gol del local. Carga el equipo de Rubio Ñu, bien está, gol. Señores, qué rápido el tanto del equipo albiverde. Aparece Fernando Chapa Martínez y esto es lo que tiene el fútbol de ahora, el hecho de querer salir jugando desde el fondo. Un error en la salida de Recoleta, aprovecha, recaptura allí en la salida, creo que fue Pedro Báez el que termina encontrando el balón. Mendieta juega para Chapa Martínez, saca el disparo cruzado y en su afán de lograr evitar que esa pelota se meta, se cruza allí en la marca, fue Marota, pero me parece gran acción de Fernando Chapa Martínez. Fernando Martínez, el primero para el equipo local. Gol de vestuario, esto sí es gol de vestuario, señores. Error en el fondo de la visita de Recoleta, lo aprovecha el equipo de Rubio Ñu, el elenco albiverde, pasa al frente con Fernando Martínez. Rubio Ñu 1, Recoleta 0. Monumental. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Y de esa manera, de forma tempranera, llegó el gol Rubio Ñu. Después decíamos la presión, las situaciones desperdiciadas una en dos ocasiones. Ferreira como figura principal en el equipo de Recoleta, las tapadas, situaciones. Pedro Báez tuvo una, el juego de Montiel, el propio Chapa Martínez nuevamente. Pero ¿qué sucedió después? A lo largo de esa etapa se fue emparejando un poquito por momento las cosas. Tuvo alguna más Rubio Ñu, pero sobre el cierre se termina durmiendo en el fondo Rubio Ñu. En el mano a mano, Alan Will le gana muy bien a Vallejos, pase de Wilfrido Báez y convertía el 1-1 el conjunto de Recoleta. Como recién pasó el gol, no vamos a confirmar la audiencia, sino pensé que ya es un segundo gol, como fue reciente, entonces no vamos a repasar, vamos ya a ir a Bernay, que habló hace minutos. 1-1, lindo partido en la Arboleda, Chapa Martínez al minuto, Will casi el cierre, inicio y fin con goles, ojalá el segundo tiempo continúe de esta manera. 1-1 Rubio Ñu con Recoleta. Y también aquí en Trinidad, a unas cuadras, fue empate, pero 0-0 entre Trinidense y Guaraní. Vamos a las palabras de Bernay, entrenador del cuadro legendario. Buenas noches, arrancamos la conferencia de prensa, profesor Víctor Bernay. Primera pregunta, Claudia Blanco de TV Sports. Buenas noches, Víctor, buenas noches para los presentes. Partido con la dinámica acordada, profe, eso me parece que influyó mucho también en la propuesta que quiso demostrar Guaraní en este partido. ¿Qué más pensás también que faltó el día de hoy para poder sumar de 3 por primera vez? Sí, fue un partido, yo creo que por el calor que hacía reinante, transpirábamos parados, sentados en la banca, se hizo un partido duro, trabado, complejo. Por momentos tuvimos la posesión del balón y pudimos gravitar como nos gusta, y por momentos no lo pudimos hacer, pero rescato mucho que cuando uno no puede hacer el juego de ataque que prefiere, que el futbolista se ponga el overol y trabaje, y lo han hecho, han corrido, han metido, han defendido, cuando nos tocó en ciertos momentos y en lapsos de partido tener que hacerlo con insistencia. Después creo que en el segundo tiempo nos acomodamos un poco mejor también y pudimos generar gravitación, pero sin llegar a la gran situación que deseamos. Me voy conforme porque los futbolistas han dejado el 100%, se han entregado, y siempre les digo que cuando podés jugar bien, asociar y desmarcar para jugar, y cuando no lo podés hacer, ponete el overol y trabajar para transpirar la camiseta los 90 minutos o los minutos que te toque jugar.
Profe, ¿qué tal? Dani Troche, Radio 1 de Marzo. Profe, con respecto al partido pasado, ¿le gustó más este funcionamiento por todas las cosas que ya está mencionando? El tema de un partido muy trabado, un partido donde se trabajó mucho, incluso más que aquel partido, porque creo que incluso tuvo más situaciones de goles en el partido primero, digo. ¿Cuál le gustó más? ¿Cuál de su equipo le gustó más con respecto a los dos que ya vimos? Y le quiero consultar por los rendimientos hoy de los que regresaron en un caso como Gaspar, por ejemplo, que después de 9 meses nuevamente estuvo bien el arco, y el caso de Imanol, que debutó hoy con la camiseta de Guaraní. Me quedo con el primer tiempo que hicimos en el Defensores del Chaco. En el segundo confundimos el hombre de más y si 11 versus 11 conseguíamos desequilibrar, no lo pudimos hacer después. También hay un merecimiento del rival, porque el rival lo ha establecido y nos ha llevado a jugar de esa manera. Siempre digo que hay merecimiento y no hay solamente protagonismo de nosotros solos. En el día de hoy, creo que lo que pasó en el primer tiempo se dio por momentos, por lapsos, en donde había en forma intermitente. Por momentos estaba bueno y por momentos no es que se continuó a lo largo de un periodo largo de tiempo. Me quedo con el juego asociado del primer partido, me quedo con los momentos que se jugaron en este juego, que cuando hubo que ponerse el overall de trabajar defensivamente se lo hizo y se sostuvo el resultado gracias a eso, y cuando se pudo jugar se jugó. Creo que hoy se varió mucho más a lo que sucedió en la fecha anterior. Con respecto a Gaspar, muy conforme. Es un líder que transmite mucho. Si bien venía de una inactividad, no se notó. Era una de las cuestiones que estábamos en la espera a ver cómo se desenvolvía, pero lo ha hecho de muy buena forma, ha ordenado muy bien. Y con respecto a Imanol, considero que ha ganado muchos duelos aéreos, que fue el motivo por el cual lo insertamos en el juego de hoy. Ha ganado mucho duelo aéreo. A mi criterio, a uno de los mejores centrodelanteros con juego aéreo, que es Clementino. Entonces me voy conforme con el rendimiento de ambos, como también de todos los que participaron en el juego, porque esto es un equipo y nos basamos en la entrega de todos para defender el juego y para intentar ganar los 3 puntos. Profe, Agustín Benítez para la tribu de por 1120 AM. Con respecto a los que ingresaron, los primeros 3 cambios, ¿cuál fue el principal factor que buscó con esos cambios? El ingreso de Torales, Llano, al igual que Daniel Pérez. Torales es un 9 que tiene buen juego aéreo y lo necesitamos con mayor presencia en área. Ha prolongado varios balones que le han llegado y eso para mí es importante porque el partido se había dividido por momentos. Y la necesidad de un nuevo referencial de juego aéreo también era necesario. Con respecto a Jesús a mi criterio es un volante que interpreta muy bien la ubicación posicional en el juego, tiene mucha dinámica, tiene buena técnica, tiene capacidad de gol, le quedó una acción ahí entrando en área que no pudo cerrar con un buen golpe. Y la inserción de Dani Pérez, busqué tener un lateral con mayor aporte en ofensiva, que Dani es lo que nos puede dar, y fueron los cambios con la intención de buscar mayor profundidad en el partido. Víctor, buenas noches para Futuro de lo Grande. Puntualmente le quiero preguntar sobre Matías López y sobre Jesús Llano. Si en el caso de ellos considera que le falta todavía un poquito más para ese entendimiento, quizás asumir un poco más el rol de protagonismo, como para que puedan llegar a ese nivel que tenía uno en Recoleta, el otro en 2 de mayo en esta versión de Guaraní. Sí, yo creo que lo están haciendo de muy buena forma. Igual, obviamente, cuando hay cambios, hay adaptación, cambian características. Hemos cambiado la característica del lateral que teníamos. Entonces, al haber esa posibilidad de cambio y de modelo de juego, por momentos lo interpretan de muy buena forma y por momentos, como todo el equipo, ¿no? Yo creo que los dos, a mi criterio, son 2 refuerzos que tenemos, más allá que son de la casa, y los considero de esa manera porque le vi muchas virtudes a ambos, se expresan en buena forma y obviamente van a ir insertándose junto a los compañeros para seguir creciendo en el día a día.
profe Víctor, Jesús Delgado para RDP. Le consulto respecto a la ausencia de Queso Fernández. ¿Usted considera que el no tener Queso en el equipo titular modifica su juego asociado? Fefer no lo voy a descubrir yo. Fefer es futbolista con una gran técnica, con una gran capacidad de gol, por eso tiene la cantidad de goles que tiene en su espalda. Él obviamente es un delantero de mucha experiencia y que nos vendría muy bien. Lamentablemente lleva una inactividad muy larga, producto de su lesión, y ahora ya está insertándose con firmeza en los trabajos físicos, está haciendo doble turno. Por contraturno está trabajando también en el gimnasio de nuestro profesor. Así que creo que la evolución va en muy buena forma. Mañana se va a sumar a poder hacer ya actividad de ritmo futbolístico, que es lo que necesitamos ahora en la última etapa. Y a partir de ahí veremos cuándo será la inserción en la banca o en el primer equipo. Profe, aquí Oscar Jara para Vibra Positiva. Preguntarle, profe, con relación al planteamiento del día de hoy, si usted está conforme con lo que dio el equipo, como bien lo estaba diciendo, ¿qué faltó para usted en el análisis final del partido? ¿Por qué hoy Guaraní no se pudo llevar los 3 puntos en un partido que atacó bastante, si bien cierto faltó efectividad, pero le parece que hay algo por mejorar? ¿Qué cosas van a corregir en el equipo? Yo digo que siempre hay cuestiones a mejorar y a imitar en los partidos. De hecho, editamos el video del partido y se lo mostramos a los jugadores sobre qué acciones le hicimos en buena forma y qué acciones debemos mejorarlas. Pero yo siempre evalúo lo actitudinal por sobre todo. Después podemos tener errores conceptuales de no defender un pase espalda o de no marcar en una luz de pase, pero lo actitudinal para mí es determinante para el análisis, y los futbolistas se entregaron en una gran medida. Los felicité en el vestuario porque la entrega fue máxima y absoluta, como también lo hicieron los futbolistas del rival, porque siempre nos detenemos en mirar el equipo nuestro, pero el fútbol es un deporte de conjunto con oposición, y los que están enfrente quieren hacer lo mismo que vos, quieren neutralizarte tu poderío y quieren atacarte en tu debilidad, y en eso es lo que se termina siendo un partido de fútbol. Entonces creo que hoy hubo un merecimiento de la entrega de ambos equipos, lo han hecho en muy buena forma. Nosotros quisimos irnos con el triunfo, seguramente el rival lo mismo, tuvimos que conformarnos ambos con un solo punto, pero el trabajo será continuo, los futbolistas se expresarán de la mejor manera como lo hicieron hoy, y ojalá eso nos permita alcanzar el triunfo el día domingo. Profe, acá Thiago Báez para las medias. En los últimos minutos del partido, Guaraní lo tuvo más para ganar, le faltó un poco de definición. Ante la lesión del Queso Fernández, ¿cómo trabajaba un poco en eso? Nosotros en las semanas largas tenemos una sesión destinada a finalizaciones. Hacemos entre 14 y 15 ejercicios sacados del partido y de las necesidades del modelo de juego. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Muy bien, así lo escuchamos a Víctor Bernay haciendo el análisis de lo que ha dejado el partido entre Trinense y Guaraní. Ambos equipos están dentro del campo de juego. Retornaron Rubio Ñu, Recoleta. El partido por ahora 1-1. Habrá variantes, señores. La orden del juez. Comenzó la etapa complementaria. Monumental. Relata Jorge Casal. Ya en instantes con los cambios, tanto en Rubio Ñu, camiseta 11 en Rubio Ñu, y Brian Ferreira también está en el equipo de Recoleta. Estamos con información. Informa personal, elegí la conexión total Personal Flow. Y hace su estreno el colombiano Dairon Mosquera, que tiene un buen currículum en el mundo del fútbol. Ya después Rodri nos va a ir repasando también el currículum de Dairon Mosquera, el actual jugador de Recoleta, camiseta 25 para él. Y el otro que ingresó, decías, Brian Ferreira. Bueno, vamos a confirmar el otro, sí, Brian Ferreira, el otro que ingresó entonces en la formación de Recoleta, camiseta 36 para él. Allí las variantes del lado de Recoleta. Uno de los que se fue es Falcón, jugador con camiseta 37 en el equipo de Recoleta. Ingresó Ferreira por Falcón, y el ingreso de Dairon Mosquera, el colombiano, del lado de Recoleta en segundos. La variante igualmente del lado
de Rubio Ñu. Ríos es el otro que se fue. Ríos es el otro que se fue en el equipo de Recoleta. Mosquera por Ríos. Allí están los dos cambios del lado de Recoleta. 11 Jiménez. 11 Jiménez y se fue Montiel. Ahí está. Montiel, se fue el juvenil Montiel entonces para que ingrese 11 Jiménez. Muy bien, señores, el partido 1-1. Afíliate hoy, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades para poder jubilarse a los 55 años. Informate al 218-4000, Caja Mutual. Todos hablan del Mundial. Con Slot del Sol podés ganar un viaje todo pago con Lauris Diva. Más jugadas, más chances de ganar. Infoslotdelsol.com. Y se levantó allí la señora en la zona de preferencias. Me parece que no le gustó mucho el pase equivocado de Vallejos. Enojado la señora fanática de Rubio La mamá de Montiel no quería que le cambien a su hijo. Sí. La señora sí, la madre o familiar. Que a uno de los chicos no le gustó mucho y le está diciendo al técnico. Parece que no gustó mucho el cambio. Algo pasó con la señora allí. Después voy a identificar. Luis, ¿sabes el nombre de la señora que se quejó ahí? Bueno, ya nos van a pasar. A Raquel. Bueno, justo el mismo nombre de nuestra jefa también allí en la zona de comando, dicho sea de paso, en estudios centrales, la señora Raquel. Saludo para ella allí en la retaguardia informativa. 1-1 el partido. Hablamos un poco de Dairon Mosquera, así como pidió el niño. ¿Por qué? Porque el futbolista colombiano tuvo su paso por Olimpia en el 2018. Luego fue al Pachuca, estuvo por Independiente Medellín. Volvió al Pachuca. Unión Magdalena fue su último equipo antes de volver a Recoleta. Tiene 33 años. En Juárez, reemplazando allí al futbolista. Hablamos de Montiel, el primer cambio. Me parece que algo le pasa allí a Willy Mendieta. Está reclamando también. Ahora sí, prosigue el fútbol. Es pelota para Rubio Ñu, el partido 1-1. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota le va quedando sobre la banda derecha, cargando el equipo de Recoleta. El partido 1-1. Por el medio Espínola ahora. Zafa de la marca de Rodrigo Rojas. Recupera Juan Jiménez. Se viene Jiménez, pero está muy solo para el equipo de Rubio Ñu. Pelota para Rodrigo Rojas, lanza para Báez, el 9. Va a soltar Báez. Lo hace ahora con Carlos Solucena dentro del área. Puede estar el segundo. No, se equivoca Carlos Solucena. Buena marca de Cheguren. Termina sacando el zaguero de Recoleta. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Coco Seguran, Escafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. La pelota por el medio. Blasi sobre la banda derecha ahora. Apertura para Rodi Ferreira. Suelta el esférico Rodi. Corre bien, pica Rodrigo Rojas. Avanza Rodrigo. Desplaza la pelota sobre la zona derecha. Envía al centro. Bloquea bien la marca. Sacando Monzón, lateral en ofensiva para Rubio Ñu. 72 horas de descuentos reales hasta el 30 de enero. 50% de descuento con todos los medios de pago. Compras desde 50.000 y tienes un cupón para la promo verano. En Farmacias Catedral, amamos premiarte. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Variedad, de calidad y atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Martínez tira, que cerca pasó. Cerca el remate de Fernando Chapa Martínez con la zurda. Pasó cerca del caño izquierdo de Ferreira. Tiro de portería para Recoleta. Energigas llega hasta tu casa. Rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energigas. El verano se disfruta cuando se prende. Prueba la auténtica Toscana Upisa. Ideal para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama. Y el tiempo de juego. 5 minutos, segunda etapa. Petro Chaco. Precio, calidad de litros aceite, indica Jorge. Que están empatando Rubio Ñu, Recoleta 1-1. Y su seguro Chaco. Hablando de empate, igualaron aquí cerca en el Martín Torres. Trini vence Guaraní 0-0. Unisalto ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. La pelota le va quedando al equipo de Rubio Ñu. Se mete Juan Jiménez en ataque. Le queda por el medio a Willy Mendieta. Mendieta tocando para Jiménez al suelo. Falta de Cheguren. Es lo que divisa el árbitro del partido. Hablamos de Blas Romero, que está cerca. Señores, tiro libre, campo rival. Pelota para el equipo Oliverde. Amarok Outlet, la camionetaza al mejor precio. Antes $55.500. Ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock. Redes @ Volkswagen Paraguay.
Transferencias que nunca llegan, deja de entrar en la escuelita. Asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Balón en poder del zaguero central. Hablamos de Blasi. Blasi levanta sobre la banda derecha para Rodrigo Rojas. Corre Pedro, va buscando la pelota, Báez, el 9. Alcanza Rodi Ferreira otra vez con el 9, con Pedro Álvarez. La pelota de Báez pisa el área, no tiene ángulo para el centro. Rodi Ferreira fue al piso, no hay falta. Le sacaron de manera lícita, la pelota reclama, Rodi quedó en el piso. Logra recuperar Fernando Martínez, va a insistir el equipo local. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios, templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Ofertas en aires con instalación gratis y cuotas desde 189.000. Los mejores precios del país y garantía de 3 años. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La pelota por el medio, se muestra en ataque ahora. Metiéndose cerca del área, el autor del gol de Rubio Ñu, Fernando Chapa Martínez, lanza sobre la zona derecha. El esférico le va quedando a Rodi Ferreira, por abajo para atrás con Blasi. Blasi le reclama algo a Rodi Ferreira, toma contacto con la pelota, Fernando Martínez se equivoca. Alta presión de Noguera, el rebote para el arquero, saca Canteros para el equipo local. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Esto sigue 1-1. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Está cargando el equipo de Rubio Ñu, la marca de Noguera, recogiendo el rebote, jugando por abajo, falta. El árbitro dice que hubo falta. Infracción allí por el medio sobre Espínola. Señores, tiro libre, mitad de terreno. Tiro libre que favorece a Recoleta. El juego está 1-1. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco se une a Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Dairo Mosquera con la pelota descargando para Espínola. Espínola suelta el esférico sobre la zona del medio. La pelota ahora en poder a Nicolás Marota. Marota toca por abajo para atrás con Ferreira. Gran actuación de Ferreira, al menos en la primera etapa, donde sacó 3 pelotas de gol. Está cargando ahora, largo pelotazo. Busca la presencia de Alango, el autor del empate. Cierra bien en el fondo, despejando Blasi. Recoge Mosquera. Se equivoca, la pelota le va quedando a Rodrigo Rojas. Se viene Rubio Ñu. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad de ciencia y cultura. En Concasa, cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Como un gol cambia emocionalmente el transcurso del partido, de un partido, porque venía jugando bien Rubio Ñu, lo empató en el momento menos esperado Recoleta y desde allí no reacciona el equipo local. Ahora lo opuesto, ahora el que tomó las riendas del partido es Recoleta. Desde el inicio del segundo tiempo le vino muy bien el gol, le golpeó bastante eso a Rubio Ñu. Veremos si con alguna variante, con algún cambio también se puede meter nuevamente el partido de Rubio Ñu. Queda mucho todavía en el desarrollo del segundo tiempo. Hasta aquí esto está parejo. Y uno que hoy está algo bajo, el otro día en el primer partido sí me gustó fue Báez, el delantero. Hoy está algo bajo. Falló 2, niño, Falló, tuvo 2 el delantero. Pero igual, a veces en el partido así uno tiene 1, 2, 3. Habrá que ver si termina invocando más adelante alguna situación que se le pueda presentar a Alex, en su momento jugador de Cerro Porteño y mucho tiempo jugando en el fútbol de Centroamérica. 1-1 el partido, Juan. Este verano los fines de semana son de Bancop. Beneficios en bodegas, supermercados, heladerías y restaurantes de Encarnación y Samber. Bancop, viví el verano. Mega descuentos al 60% en productos seleccionados, válido para los 764 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Jorge. Que están empatando Rubio Ñu, Recoleta 1-1. Y su seguro Chaco. La pelota le va quedando sobre la zona derecha, cargando el equipo de Recoleta. Pica Echeguren. Echeguren suelta para Wilfrido Báez. Logra puntear el balón sacando Pedro Álvarez. Lateral, juega rápido Álvarez con la pelota ahora. Intenta recapturar Espínola. Lo hace para el equipo visitante. Espínola por bajo para el arquero. Se viene Ferreira para Recoleta. Informa personal, elegir la conexión total. Personal Flow. Repaso de la fecha 3, porque esto arranca el sábado 31 a las 18 horas con el duelo entre Nacional 2 de mayo, que va a ser en el Arsenio Erico. Seguido Ameliano recibe
recibe al Sportivo San Lorenzo a las 20:15 en la Fortaleza del Piqueciré. Muy bien, avanza sobre la zona derecha Echeguren. La pelota le va quedando a Alan Will. Intenta meterse Wilfrido Báez sobre la zona derecha, pierde tiempo. Carga con todo el equipo de Recoleta. Va recogiendo el rebote Álvarez. Toma un respiro y busca la salida Rubio Ñu. Promo ahorra y arranca por 50.000 guaraníes de compras. Accedes a un cupón electrónico. Productos en promoción, cupones extra. Vení al ahorrazo. Cuanto más compras, más chances tenés de ganar. En Villeta, zona residencial. Saldría rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Buena marca de Monzón. Recogiendo el rebote para el conjunto de Recoleta. El balón que va quedando por el medio a José Espínola. Pide Franco. Espínola tiene el control de la pelota. Apertura sobre la zona derecha. El esférico ahora en poder de Echeguren. Quiere colocar el centro lejos todavía del arco de Canteros. Prefiere el pase corto con Espínola. Se asocia a con Noguera. Carga Recoleta. Noguera con la pelota al piso. Rodrigo Rojas quiere el segundo la visita. Promo Cubo Tire. Por último mes, comprando 3 cubiertas te regalamos una para automóviles, camionetas y utilitarios. Cubo, mejor en todos los caminos. Apostar te lleva la copa. Con tus apuestas desde 30.000 guaraníes viajas en vuelo charter para alentar a la selección. Apostar a sponsor oficial de la Albirroja. Se mete Noguera. La pelota va al recién ingresado. Mosquera coloca centro. Amplio pasado. Corre del otro lado. Recoge Juan Jiménez. Saca Álvarez para Rubio Ñu. Cocido con leche. La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Bemá y Flores con ustedes los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bemá y Flores. Mendieta quiso escapar de la marca de Lucas Monzón. Atento por la marca. Jugando la pelota con el arquero Ferreira. Ferreira descargando ahora sobre la presencia de Echeguren. Corta bien en la cobertura. Mendieta saque de costado en su terreno para el equipo de Recoleta. 1-1 el partido. Precios imbatibles de stock. Papel higiénico Aramí 2.500 guaraníes. Jabón tocador mío 1.600 guaraníes. Precios fijos hasta el 15 de marzo. Con todo medio de pago. Stock lo bueno para vos. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Niño. Y debería de levantar un poquito del lado de Rubio Ñu, principalmente el rendimiento. Ahora le esconde la pelota. Recoleta va comenzando a encontrar parte del fútbol que el año pasado nos acostumbró el cuadro canario. Eso sí, entró con muchas dudas sobre el equipo canario. Tempraneramente recibió el gol. Después, gracias al arquero Nelson Ferreira, mantuvo allí en su arco la anotación hasta aquí. Uno nada más dentro del partido, porque después tuvo por lo menos de 3 a 4 tapadas claves en el comienzo del partido. El goalkeeper del canario. 1-1. Como la Albirroja dejará su marca en el Mundial, los cortes premium de Shorty Beef llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial de la Albirroja. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Y uno imagina que seguramente va a introducir más cambios tratando de corregir esto. Gustavo Morini, el entrenador del equipo de Rubio Ñu. Rodi Ferreira se equivoca. La pelota le va quedando a Brian Ferreira, que es muy rápido. Ferreira protege el esférico, falta. Blasi lo venía sujetando allí a Ferreira. Jugaron rápido el tiro libre. Se equivoca Noguera. Aprovecha y se queda con la pelota Canteros. Señores, salida. No. Intentó jugar rápido Canteros, pero quedó sentido Ferreira. Y se enoja el propio Ferreira con su compañero. El propio Ferreira. Y mirando el banco de suplentes, las opciones que tiene el técnico Mourinho. Aldo Varela será el arquero suplente. Después Jorge González. Juan Jiménez, que ya ingresó. César Villagra, atacante. Sebastián Ruiz Díaz. Lucas Gómez, Anderson Leguizamón, que jugó el otro día, Rodrigo Alborno, lateral, Héctor Martínez, Carlos Jiménez, Gustavo Mansur y otro delantero, Steven Pérez. Opciones que tiene Mourinho del lado de Rubio Ñu. El partido está 1-1. Con Coca-Cola y Powerade de Bibi, la Copa Mundial. Busca las tapas doradas y participas por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroja. Bloquea hasta un 94% del calor con los polarizados Santa y el Boil. Aprovecha y encontrarlos en Erimar. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La pelota le va quedando a Blasi. Blasi sobre la zona derecha para el equipo de Rubio Ñu. Retrocediendo todo con Canteros. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Peto 3 de Chaco. Precio, calidad de litros alto, indica Jorge. Que están empatando Rubio Ñu, Recoleta en la Arboleda 1-1. En su seguro Chaco. Y hablando de goalkeeper, no sabemos acordarle sobre la posición de Wincy. Creo que fue Win Tata del triunfo. ¿Cuál es su equipo en Ipacaraí? Reportando sintonía, Nelson René, el europeo. Él arrancó en el Porvenir. En el Porvenir. Fue convocado a la selección ipacarayense Sub-15 y terminó siendo relator deportivo. Es el resumen final de Nelson René.
¿Dónde está su ficha hoy en el Pacaraí? ¿En qué equipo quedó finalmente? Y se quedó allí en el Porvenir. Así que Ah, saludos al querido Nelson René que está reportando sintonía. 1-1 el partido. Por el bigote de Rodrigo, ¿cómo anda? Así es, un saludo para el europeo. Sigue la fecha 3 el domingo 1 de febrero a las 18 horas en el Defensores del Chaco, porque Olimpia recibe a Trinidense, seguido Guaraní Rubio Ñu a las 20:15. Esto va a ser en el Erico Galeano. Muy bien, sacando la pelota desde el fondo. Marota para Recoleta, Juan. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT, Shepor, Emoy. En La Plata Empeños, en la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña seguro, empeña en La Plata. Fue al piso Wilfrido Báez, pide falta, no dice el árbitro, señores, saque de costado. Pelota que finalmente favorece a Recoleta. El juego está 1-1 en la Arboleda. La potencia y precisión de Gildy llevan todo para otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Gildy Ferropar, construyen contigo. Carga desde 100.000 y te acercas al Mundial a todo enero, viernes y sábados en San Bernardino, Upacaraí, Encarnación. Carga con la app y participa por premios Copetrol. ¡Vamos! El sábado comienza la fecha 3 del torneo. Apertura con el líder, con Nacional. Jugando de local frente al 2 de mayo a las 18:20:15. Ameliano San Lorenzo Villeta. Conéctate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Celebramos nuestro aniversario juntos en el Mundial. Participas comprando productos de la marca HD Play. Promo hasta el 31 de marzo. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Está cargando Recoleta, la pelota le va quedando Ferreira. Brian Ferreira coloca centro, pelota al área. Despeja Rodi Ferreira. Insiste la alta presión el equipo visitante que busca el desnivel. La pelota sobre Noguera, salta Noguera, no hay falta. Le queda el rebote a Brian Ferreira, punta. Va a rematar desde la cabecera Velara, centro. De cabeza termina despejando el fondo Vallejos. Tiro de esquina al lado derecho para Recoleta. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Vendrá un cambio en el equipo local. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco se une a Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín y combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Al campo, Anderson Leguizamón, camiseta 28. Leguizamón al campo, se fue Rodrigo Rojas en Rubio Ñu. Muy bien, córner. Le pega la pelota a Noguera para Recoleta, balón arriba. ¿Qué dice el juez? Que habrá finalmente saque de... No, es tiro de esquina, dice el árbitro. Reclaman los futbolistas locales, tiro de esquina, le pega Noguera con la zurda. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinadas, preparadas y a disfrutar. Pechugón, deliciosamente natural. En San Justo, hierros, ángulos, planchuelas, chapas y mucho más. Acceso Sur, casi perpetuo, Socorro Ñembé. Ventas al 0983-308813, redes San Justo, hierro. Atención con este tiro de esquina. Desde la zona derecha con la zurda. Va Noguera, pelota arriba para Espínola. Intentó Espínola. Le queda el rebote otra vez a Espínola. Eleva centro sobre la zona derecha. No participa porque estaba en posición adelantada Noguera. Banderín que iba a ser levantado por parte de Weiler. Finalmente salida para Rubio Ñu. Informa personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Y para Nelson René le contamos, ya que estaba tan preocupado por Enrique Borja, hoy llegó a su nuevo equipo, a Choloma, a Honduras. Justamente ahora mismo su equipo está jugando, está disputando contra Lobos en la primera división de Honduras. El día de mañana ya se estaría sumando a los entrenamientos, según me cuentan los medios locales. Mira vos, y fue al fútbol de Honduras. Honduras, Jarek, Cerro, Guaraní, otro equipo. ¿Cuál era su, cómo le decían? Zlatan Borja en su momento, sí, Zlatan, el apodo de Borja. Jugó con Vegetti él en Argentina, en Belgrano. Belgrano, hoy día en el fútbol centroamericano. Señores, 1-1, Rubio Ñu Recoleta. Flan de leche de la Holanda, sabor vainilla, ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Flan de la Holanda, el postre que más te gusta. Optimiza la gestión de tu empresa con los camiones JMC, adaptados a tus necesidades y diseñados para ser tu solución logística, con el respaldo de Chacomer Automotores. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litro aceite, indica Jorge. Empatan Rubio Ñu Recoleta 1-1. Y su seguros Chaco. Y sábado la asamblea de Cerro Porteño, el día sábado, para conocer al nuevo presidente de la institución azulgrana niño. Sí, desde las 7 de la mañana allí hasta las 17, completa cobertura de fútbol a lo grande Monumental. Por supuesto, de las elecciones. Hace rato que no se daban así unas elecciones con dos candidatos y con 15.000 socios habilitados, de los cuales
casi 13.000, 12.900 y monedas allí socios activos y 2.000 un poquito más socios vitalicios de cara a lo que se va a dar el sábado allí en Cerro y el nuevo presidente que tendrá el cuadro azulgrana. Ferreira en el piso, reclamó una falta, no dice el árbitro, responde Mendieta de contra, qué lío se va a armar si termina en gol, porque Ferreira sigue en el piso, está cargando Rubio Ñu, la pelota de Mendieta dentro del área, encara, perdió tiempo, no así la pelota, ahora sí, le sacaron el esférico, va a sacar desde el fondo Noguera para el equipo visitante. Pinturas Corona te da el máximo cubrimiento y rendimiento, encontrarnos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producto local. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adium, evolucionamos juntos. Intentó Alan Will a las manos del arquero Canteros que saca rápidamente la pelota sobre el sector izquierdo. Buena acción personal de Jiménez, falta y tarjeta. Echeguren, me parece que lo van a amonestar. Reclamó Jiménez. Sí, vendrá la tarjeta amarilla para el futbolista de Recoleta. Es rápido allí, JJ Jiménez, la ardilla, chiquitito, rápido, habilidoso, se fue de 1 de 2. Después le terminaron cometiendo falta Jiménez. Amonestado, sí. Franco. Alexander Franco, amonestado de la Recoleta. Tiro libre en ataque para Rubio Ñu. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores, con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Shell. Más info en @Shell Paraguay. Si sos afiliado de la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros en diferentes rubros. Y llama al 218-4000, solicítalo ya, Caja Mutual. Porque justo dice ahí JJ Jiménez, dice JJ ahí en la espalda. Y hablando de JJ, ¿se acuerdan de JJ Okocha? Sí, Nigeria. Imposible olvidar aquel mundial del 98. Antes, cuando le eliminó a la Argentina, le ganó la final de los Juegos Olímpicos de Atlanta en el 96. Sí, grandes selecciones en su momento allí, Nigeria, Camerún también. Sí. Taribo West jugaba en el Inter. Jugó contra Paraguay Taribo West. En el Mundial. 98, en 1998 en Francia. El partido sigue 1-1. El mundial se viste y se vive solo en Slot del Sol. Juega y gana un viaje todo pago con Lauris Diva. Más jugás, más chances de ganar. Detalles en slotdelsol.com. 72 horas de descuentos reales hasta el 30 de enero. 50% de descuento con todos los medios de pago. Compras desde 50.000 y tenés un cupón para la promo verano. En Farmacias Catedral, amamos premiarte. Se está cerrando la fecha de adelanto del torneo de apertura que arrancó el martes, que se cierra con este juego, que por ahora empatan Rubio Ñu, Recoleta 1-1. Está picando Mosquera sobre la zona izquierda, quiere ganar fondo de cancha el colombiano, que pisó el campo de juego en este segundo tiempo. Buena cobertura de Blasi, le cierra el paso al cafetero, la pelota por derecha, despeja Robin, preciso Ferreira, saque de costado en su terreno para Recoleta. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos, variedad de calidad y atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Vendrá un cambio más en la visita, estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Se va Wilfrido Báez, ingresa para Sajú, Kevin para Sajú, camiseta 11. Báez de buen partido en el primer tiempo, para hacer asistencia de gol para Recoleta. Se va Wilfrido Báez, ingresa para Sajú. Allí está el cambio en el conjunto de Recoleta, el partido sigue 1-1. Y por la Liga Profesional Argentina, la fecha 2 empataron Belgrano Tigre 1-1. Terminaron en cancha los paraguayos, Alcides Benítez por el lado de Belgrano, y en Tigre estuvo Alfio Oviedo. Bien, gracias Rodrigo, saque de costado para el equipo de Recoleta, el mejor de los dos en esta etapa complementaria, pero el partido continúa empatado 1-1. El verano tiene sabor cuando se enciende con Upisa. Johnny Pancho Upisa, práctico, rápido y siempre listo para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Unisal, sede central de España 330 San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. Largo pelotazo sobre el sector izquierdo, allí corre, intenta alcanzar Mosquera, no va a llegar a la pelota. Habrá tiro de portería para el corner, dice el árbitro, o saque de costado. Lateral finalmente para el equipo de Rubio Ñu. ¿Cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litro salto, indica Jorge. Empatan Rubio Ñu, Recoleta 1-1. Y su seguros Chaco. Monumental.
Saque de costado en su terreno para el equipo local. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Amarok Outlet, la camioneta es al mejor precio. Antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock. Redes @ Volkswagen Paraguay. Sensación de 34 grados todavía por esta hora. Ese calor se siente y eso me parece que tampoco también en los propios protagonistas. El primer tiempo fue bastante bueno, este segundo ya más enredado. Veremos si hay algún espacio para algún gol más, es cierto. Tiempo existe aún dentro del partido, pero hasta aquí hay paridad en el juego en la Arboleda. También fue paridad antes en Trinidad, pero allí 0-0 entre Trinidense y Guaraní. Es pelota para Recoleta, va a sacar el arquero Ferreira. Pusieron mal tu alias o número de cuenta, deja de entrar en la escuelita, asegura tus cobros con Mango. La nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguidos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Al fanático, seguidor del fútbol grande, Ramón, un saludo, zona Barrio Obrero. En sintonía laborando, dice en Barrio Obrero. Saludos, Ramón, para él. Abrazo grande. Muy bien, tiro libre y es cerca del área. Peligroso tiro libre. Allí a pasos de la media luna para Rubio Ñu. Le va a pegar Willy Mendieta. Aires Split, 18 cuotas de 189.000. Heladera Midea, 300 litros, 18 cuotas de 169.000 guaraníes. Comprando participas de la promo 2.000 millones en premios. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 099-400-777. Atención con este tiro libre y vuelve a caer en el piso Brian Ferreira. Lo llaman a shoot, se vendrá un cambio, me parece que no va a seguir Brian Ferreira. Él ingresó en este segundo tiempo, pero ya cayó un par de veces. El delantero de Recoleta mientras se perfila, ahora volvió a tomarse... está muy golpeado, me parece que está llorando Brian Ferreira. Sí, hay que ver qué falta, qué situación, qué lesión tiene allí exactamente Ferreira. Vamos a ver si en el movimiento pisa mal o es una cuestión muscular. Pero un estirón al parecer allí en el movimiento que lo deja fuera a Ferreira cuando se vendrá un cambio más del lado del Canario. Se vendrá Schupp, camiseta 31 para él y se va a ir Ferreira. Allí está, señores, el cambio en el equipo de Recoleta, informó. Personal, elegí la conexión total, Personal Flow. El partido está 1-1, Juan. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Está Shu dentro del campo de juego, tiro libre, le va a pegar a la pelota. Mendieta colocando el esférico, tiro libre cerca del área para el equipo local. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Coco Segura, Nescafé, tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Se dilata la ejecución del tiro libre, son 4-5 la barrera. Roby le quiere pegar con la derecha, también está Mendieta, pero me parece más convencido el 10, que justamente viene de anotar un golazo de tiro libre ante Ameliano en Villeta. En Rumbos estamos para cuidarte, inserto tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Se vendrá el tiro libre. Son 4-5 la barrera de Recoleta, más 3 futbolistas de Rubio Ñu que van a tratar de taponar la visual. A Mendieta, tira. ¡Qué cerca pasó! Parecía que iba adentro, rozó el poste izquierdo. Si toma de la cabeza Mendieta, parecía adentro, se salvó de milagro Recoleta, niño. Cerquita, especialista, el otro día había convertido de tiro libre. Esta se fue dándole, sí, un besito al poste izquierdo. Sí. Ahí le dio un rasponcito a ese caño izquierdo. Cerca el tiro del Willy Mendieta. Es muy buen ejecutante a la hora de los balones quietos. Cerquita. Más de uno se tomó de la cabeza. Una muy buena chance después de mucho este tiro libre y esta posibilidad para el Willy, el equipo de Rubio Ñu. El partido sigue 1-1. Otro paraguayo destacado por el mundo es Renzo Carvalho, que metió un gol ayer, aunque su equipo cayó Puntaneras. 2-1 cayó contra Herediano en la primera división de Costa Rica.
Muy bien, allí están los paraguayos en Centroamérica. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, segunda etapa. Víctor Chaco, precio, calidad de litro, aceite, indica Jorge. Que están empatando Rubio Ñu, Recoleta 1-1. Y su seguros, Chaco. Señores, el sábado Nacional, el puntero recibe al 2 de mayo, Ameliano San Lorenzo, tercera fecha de la apertura. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte, el número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. De Concasa, construyendo historia. Te viene Recoleta ahora con Manuel Schut, corre sobre la zona derecha, coloca centro, impacta el esférico, la pierna de Vallejos, es córner, no, finalmente saque de costado, allí en la cercanía del banderín, pelota que favorece la visita. Este verano los fines de semana son de Bancoop. Beneficios en bodegas, supermercados, heladerías y restaurantes de Encarnación y Zamber. Bancoop, viví el verano. Sorteo de un viaje para 2 personas, todo incluido a Cancún, y 40 mini vacaciones a Encarnación, 30.000 guaraníes de compras y acumulas un cupón. Viví el verano con Punto Farma. Avanza con todo el conjunto de Recoleta, la pelota le va quedando el colombiano Mosquera, no pudo sacar el disparo el futbolista que ingresó en este segundo tiempo, Dairo Mosquera. Se viene Fernando Martínez, falta y se vendrá otra tarjeta amarilla. Ya confirmamos para quién, me parece que es para Lucas Monzón. Amonestado Monzón tras la falta sobre Martínez. Tiro libre, balón en ataque para Rubio Ñu. Promo, ahorra y arranca por 50.000 guaraníes de compras. Accedes a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Venía al ahorrazo. Cuando más compras, más chances tenés de ganar. En billetas, una residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Es pelota para el equipo de Rubio Ñu, que busca el gol de la victoria. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. Apostá desde 30.000 guaraníes y viaja para alentar a la Albirroja. Apostá, la sponsor oficial de la Albirroja. Prepara 2 cambios el equipo local. Cosito con leche y La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Steven Pérez, camiseta 40 para Pérez. Se fue Pedro Báez. Y el otro que ingresó es Jorge González, el ex general Caballero, por Vallejos. Cambio de la saga central. Se fue Vallejos, ingresó Jorge González. Y también está en campo. Acaba de ingresar, se fue Báez, ¿verdad? Báez, que se fue hace minutos igualmente en la formación de Rubio Ñu. Las variantes de a poquito en el cuadro Ñubense para ganar un poquito en el juego aéreo. A ver si con Jorge González por allí se va a una situación de gol en la última parte. Y el propio Steven Pérez, hombres de recambio en el local. Señores, el juego 1-1, tiro libre que favorece al equipo local. Precios imbatibles de stock: aceite girasol 900 ml, 13.900 guaraníes. Harina Federal 1 kilo, 3.950 guaraníes. Precios fijos hasta el 15 de marzo. Con todo medio de pago, stock lo bueno para vos. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Atención con este tiro libre, le pega al 10, le pega Mendieta. Busca el gol que le dé la ventaja a Rubio Ñu, 33, casi 34 de la etapa complementaria. El árbitro Romero se dirige a Marota, que no se empuje allí con ningún futbolista de Rubio Ñu. Va Mendieta, coloca centro, pelota arriba, Ferreira saca con los puños. El nuevo seleccionador, el nuevo director técnico, digo bien, de la selección peruana es el brasileño Mano Menezes, que fue presentado hace unas horas nada más como nuevo DT de Perú. Mano Menezes entonces va a dirigir a la selección peruana, ¿no? Currículum importante en su momento, pasó por Grêmio de la selección de Brasil. Mano Menezes, nuevo técnico entonces de la selección peruana. Mano Menezes, el de brasileño. Salida para el equipo de Recoleta. Como la Albirroja dejará su marca en el Mundial, en los cortes premium de Short TV llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial de la Albirroja. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La pelota en poder del arquero Ferreira para el conjunto de Recoleta. Quiere lanzar el esférico para adelante. El pase corto sobre la banda derecha. Allí tiene la pelota Marota y el esférico bien arriba sobre la zona del delantero que
Kevin Parsahud. Corre Kevin Parsahud sobre la banda derecha. Lo persigue allí Jorge González. Pegó en Parsahud, saque de costado para Rubio Ñu. Con Coca-Cola y Powerade, viví la Copa Mundial. Busca las tapas doradas y participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroja. Miles de millones de premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT se pone muy. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Jorge. Que están empatando Rubio Ñu, Recoleta 1-1. Y su seguro Chaco. Carga Parsahud, está al segundo de Recoleta, bloquea bien Ángel Cardoso Lucena arrojándose al suelo, la pelota le va quedando en el rebote a Noguera, cierra bien en la marca de Leguizamón, juega por abajo para Mendieta, se viene Leguizamón, se le quedó la pelota, quiere encarar, fue al piso, no hay falta, salida para Recoleta, Niño. Parecía buena la contra, pero después se terminó enredando allí el hombre de Rubio Ñu. Era un 3 contra 2 hasta que después se repuso a tiempo el volante de Recoleta. Ahora sí, los últimos minutos como que se encendió nuevamente el partido. Busca Rubio Ñu, quiere ganarlo también Recoleta. Me parece que hay espacio para un gol. Prepare usted la garganta, señor, que un golcito más. Veremos en la Arboleda cuando se viene el experimentado Marcelo Cañete del lado del Canario. Estamos con información. Informa personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Se fue Junior Noguera. Hombre con camiseta 10, ingresó Marcelo Cañete, ex Boca, San Paulo, Libertad y otros equipos. Y últimamente estaba en Sol de América. Marcelo Cañete, camiseta 20 en Recoleta. Muy bien, la pelota de Mosquera. Quiere el gol de la victoria, Recoleta. Bloquea hasta un 94% del calor con los polarizados Santec y Bol. Encontrarlos en Erimar. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. La pelota le va quedando por el medio. Intentó Fernando Martínez. Falta. Y hasta con calambre y todo. Quedó allí sentido, golpeado Alexander Franco. Pausa en la Arboleda. El juego 1-1. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Saludos al amigo Subi, hincha fanático de Guaraní. Su equipo no pudo ganar, Niño. Le cuesta a Guaraní pasar la segunda presentación. A ver qué pasa en la siguiente. Vamos a ver que están del otro lado reportando. El domingo. Sintonía, el domingo. El sábado arranca todo con el líder nacional, recibiendo al 2 de mayo de la mano de Rodrigo en segundo. Ya repasamos lo que se vendrá el fin de semana. Es así, señores. El domingo, lo cierto, lo concreto, que Guaraní juega ante Rubio Ñu. Aquí hay pausa, sentido el futbolista de Recoleta. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Coco Segura, Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. El domingo 1 de febrero sigue la fecha 3, Olimpia Trinidense a las 18 horas en el Defensores del Chaco. Luego, Guaraní recibe a Rubio Ñu a las 20:15 en el Erico Galeano. Muy bien, gracias Rodrigo. Carga, Rubio Ñu lo puede ganar. Pelota arriba a las manos de Ferreira. En realidad Ferreira deja que el esférico se pierda por el fondo. Habrá tiro de portería para Recoleta, Juan. Materiales para la construcción. Ferro parece la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferro parece a 43 años construyendo contigo. Carga desde 100.000 y te acercas al Mundial. Todo enero, viernes y sábados en San Bernardino y Pacaraí. Encarnación, carga con la AVI. Participa por premios Copetrol. ¡Vamos! La pelota le va quedando en la salida al arquero Ferreira para el equipo de Recoleta. 1-1 el juego. Mejor en la primera etapa el equipo de Rubio Ñu. En la etapa complementaria se lo ve más entero Recoleta. La pelota del arquero Ferreira juega por abajo. Va sacando desde el fondo Monzón para la visita. Plan Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos e internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Celebramos nuestro aniversario juntos en el Mundial. Participas comprando productos de la marca HD Play. Promo hasta el 31 de marzo. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Muy bien, la pelota en la salida. Va a sacar Tomás Canteros para Rubio Ñu. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño. Alcanza para todos. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. En San Justo Hierro, Ángulos, Planchuelas, Chapas y mucho más. Acceso Sur, casi perpetuo, Socorro, Ñembé. Pintas al 0983 30 88 13. Redes San Justo Hierro. Es cierto, quedan 6 más el descuento. Me parece que vamos camino al empate. No. Yo le tiro una fichita. Marcelo me dice la distancia también, Marcelito, sí, nuestro operador de fecha. Un golcito más se viene. Y como gran goleador en su momento de la Liga Luqueño,
Luqueña, digo, el amigo Darío Colmán. Saludo para él, reportando sintonía también desde el cuarto barrio de Luque. Saludo para Darío, reportando sintonía. Muy bien, carga Espínola, la pelota le va quedando a punta, va a sacar el remate a las manos del arquero. Se queda Canteros con el disparo de Cañete. Culminamos el repaso de la fecha 3, que va a ser esto el lunes 2 de febrero a las 18 horas en el Ricardo Gregor, el enfrentamiento entre Recoleta Libertad. También Cerro Porteño, Luqueño, va a ser a las 20:15 en la Nueva Olla. Un condimento no es más que particular para ese Recoleta Libertad, será en el sintético de Ricardo Gregor. Allí pocos equipos fueron al sintético de Ricardo Gregor, allí va a ir Libertad. Muy bien, ¿cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite, indica Jorge. Rubio Ñu, Recoleta 1-1. Y su seguros Chaco. Uno que es goleador es César Villagra, que va a ingresar ahora. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Apareció el experimentado César Villagra. César Villagra, sí, el año pasado ya en el conjunto de Rubio Ñu. Camiseta 18 para César Villagra. Y se fue Mendieta. Cambio de experimentado por experimentado. Muy bien, la variante en el equipo de Rubio Ñu. Flan de leche de Lactolanda, sabor vainilla, ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Optimiza la gestión de tu empresa con los camiones JMC, adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística, con el respaldo de Chacomera Automotores. Ojo que Manuel Sud escapa, carga el equipo de Recoleta Sud. Frenó la marcha, quiere colocar el centro, perdió tiempo. Me parece que tenía que elevar en la primera al centro. Perdió tiempo, aunque va recapturando la pelota. Marcelo Cañete para el equipo de Recoleta. Cañete apunta, Cañete va a sacar el remate. Intenta, Cañete no tiene ángulo, prefiere la apertura para Mosquera. Va el colombiano, perdió tiempo. Insiste Recoleta, le queda Manuel Sub, le sacaron la pelota, niño. Más reporte internacional, disfrutando de las playas de San Andrés. Sí, allí en Colombia. Para la señora Mirta Benítez, para su marido Don Andrés, también allí en Colombia. Disfrutando, imagínate las playas de San Andrés. Sí, está allí la jefa mayor Mirta con su Andrés en San Andrés, Colombia. 1-1 el partido. Pinturas Corona te da el máximo cubrimiento y rendimiento. Encontranos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producción local. Con Recuperal activa tu energía, extrae una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adium, evolucionamos juntos. El partido está 1-1, 42, casi 43. La pelota le va quedando a recién ingresado. Va corriendo César Villagra, quiere ganar a fondo de cancha. Escapó del colombiano. Villagra al centro, frágil. El rebote le queda a Rodi Ferreira, cayó frente al colombiano. ¿Hay falta o no? Sí. Pierna levantada. Me pareció pierna levantada del árbitro. Blas Romero dijo siga. Pero me pareció que Mosquera en esta levantó un poquito de más. Rodi fue igualmente a buscar esa pelota. Disputa del balón, dice el árbitro Romero. Pero veremos en la reiteración si hay algo más en esta. Romero estaba lejos. Romero estaba por lo menos a media cuadra de la jugada. Yo creo que también al árbitro le está pasando factura la temperatura. 1-1 el partido. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores, con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Shell. Más info en @Shell Paraguay. Afíliate hoy, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades para poder jubilarse a los 55 años. Informate al 218-4000, Caja Mutual. Ahora viendo la reiteración fue lo contrario. Pensé que era Rodi el que recibió la falta, sino fue Rodi el que termina pateando la pierna del colombiano. Primero puntea Mosquera y después Rodi Ferreira se termina llevando el tobillo izquierdo del colombiano. Llegó tarde aquí Rodi. Siguen las acciones cortadas porque en el piso está Rodi Ferreira, también Mosquera, 1-1. Todos hablan del Mundial. Con Slot del Sol podés ganar un viaje todo pago con Lauris Diva. Más jugás, más chances de ganar. Infoslotdelsol.com. 72 horas de descuentos reales hasta el 30 de enero. 50% de descuento con todos los medios de pago. Compras desde 50.000 y tienes un cupón para la promo verano. En Farmacias Catedral, amamos premiarte. Ahora sí, de a poco se van recuperando tanto Rodi Ferreira y Mosquera en el juego, que ahora indica que van 44 minutos de la etapa complementaria. 1-1 Rubio Ñu, Recoleta. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos, variedad, calidad y atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Es pelota para el equipo visitante. Va a sacar Ferreira, casi 45, señores. El partido continúa.
continúa 1-1. El verano se disfruta cuando se prende. Prueba la auténtica Toscana Upisa, ideal para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Error de Canteros, ahora atrás para la pelota el arquero de Rubio Ñu. Había dudas en el fondo del equipo dirigido por Morinho. ¿Cuánto marca el tiempo de juego, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica que están empatando Rubio Ñu y Recoleta 1-1. Y su seguro Chaco. 5 más hasta los 50 el partido. Sí, repasamos los siguientes desafíos de estos dos equipos. Rubio Ñu debe visitar a Guaraní el domingo 1 a las 20:15 en Erico Galeano. Y por su parte, Recoleta debe recibir a Libertad, como decíamos, en el Ricardo Gregor a las 18 horas. Esto el lunes 2 de febrero. Muy bien, la pelota le va quedando sobre la zona derecha a Rodi Ferreira. Transcurren 2 minutos. Aquí la arboleda del partido está 1-1. Está cargando el equipo albiverde. Quiere el gol de la victoria con Villagra. Posición adelantada. Banderín arriba, todo anulado. Señores, esto significa que habrá salida para el equipo de Recoleta. Para instalar tu industria, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Amarot Outlet, la camioneta es el mejor precio antes $55.500. Ahora contado desde $46.900. Promota Gustar Stock, redes @Volkswagen Paraguay. Saca el arquero Ferreira. 46 tenemos de juego, se juega hasta los 50. Los 2 goles en la primera etapa del partido. Fernando Martínez para el equipo de Rubio Ñu, empatando a Alan Will para la visita. Transferencias que nunca llegan, deja de entrar en la escuelita. Asegura tus cobros con Mango. La nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Seguidos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. La salida de Canteros para el equipo de Rubio Ñu, señores, ya se consumió el primer minuto de los 5 que adicionó el árbitro del partido, Blas Romero. Saca Canteros, pelota bien arriba, sacando de cabeza la defensa de la visita. Jorge González en la marca en el fondo para Rubio Ñu, colaborando allí también Álvarez. Balón bien arriba, corre Parsahud, se queda con la pelota, no llega Manuel Sud. El que termina despejando es Blasi para Rubio Ñu. Ofertas en aires con instalación gratis y cuotas desde 189.000. Los mejores precios del país y garantía de 3 años. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. La pelota para Rubio Ñu. Ahora se anima, pero se equivoca. No ingresó bien Leguizamón. No entró bien Leguizamón y en cierto desorden. Busca, intenta, quiere Rubio Ñu sobre el final, pero está desordenada en la última parte. Igual. Quedan 2 minutitos y esto se acaba. A ver si termina con empate el partido. 1-1 entre Rubio Ñu y Recoleta. Sobre el final aparece algún gol de la victoria y me parece que le voy a dar la razón Jorge Casar. Va camino al empate esto, pero igual yo le sigo tirando a este minuto final una fichita a ver si aparece el gol de la victoria. Muy bien, 1-1. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Carga Rubio Ñu, punteo larga, no pudo pegarle bien a la pelota, se iba metiendo Pérez dentro del área. Terminó la salida de Ferreira, el arquero despejando como puede. Es lo último quizás del partido. Va Rubio Ñu, pelota arriba, sacando la defensa con Echeguren. Recupera, pero Rodi le termina regalando la pelota a Manuel Suba, saliendo Recoleta. En Concasa, cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Este verano los fines de semana son de Bancop. Beneficios en bodegas, supermercados, heladerías y restaurantes de Encarnación y Samber. Bancop, viví el verano. Está cargando Jiménez, avanza Rubio Ñu, el gol de la victoria. Afuera, señores, era el gol del triunfo. Jiménez se enganchó, le pegó con la derecha, pasó cerca del poste izquierdo del arquero de Recoleta Niño. No lo pueden creer los aficionados de Rubio Ñu. Era buena esta jugada. Solito, estaba destapado sobre el perfil izquierdo. Controla, hace allí el movimiento para dejar por el camino a Echeguren del central de Recoleta. Después se le va abriendo ese derechazo. Era buena la chance. Igual después mirando la reiteración se iba a analizar la posición de Jiménez en el momento que recibía el pase, pero sobre el final, en la última del partido, se los perdió Jiménez. No lo puede creer el hincha ñuense.
Señores, pelotas para el equipo de Recoleta. Mega descuentos hasta el 60% en productos seleccionados, válido para los 764 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Promo ahorra y arranca por 50.000 guaraníes de compras. Accedes a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Vení al ahorrazo. Cuanto más compras, más chance tenés de ganar. Esto termina y me parece con igualdad porque intenta Rubio Ñu, pero le cuesta generar fútbol en ataque. ¿Cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. 1 para Rubio Ñu, 1 para Recoleta. Seguros Chaco. Lucena con la pelota por el medio, final. Final, señores, final del juego, final del partido. Acaba de culminar el encuentro aquí en la Arboleda en el cierre de la fecha 2, jornada de adelanto. Empataron Rubio Ñu, Recoleta 1-1. Relató Jorge Casal. Comentario final de Jorge el Niño Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Fue empate, fue paridad finalmente entre Rubio Ñu y Recoleta. Lindo partido, principalmente el primer tiempo. Sirve sobre el final, quedó esa imagen de que lo pudo haber ganado Rubio Ñu, esa última de Jiménez, que era analizable, pero igual desde el tempranero, tanto al minuto de Chapa Martínez, al cierre de la etapa inicial con el gol de Will, se vio un atractivo partido. Hoy mandaron los empates y siempre en la zona de Trinidad. Rubio Ñu, Recoleta 1-1, 0-0 en lo que fue Trinidense Guaraní. O sea, pasó el primer 0-0 del campeonato, se vivió en primer turno. Y ahora, con este partido sí que habrá que ver el pensamiento de los entrenadores. Seguro quedó esa sensación de que podían ganar. Tanto Rubio Ñu como también Recoleta se terminaron bloqueando ambos. Rubio Ñu, 2 partidos, sigue manteniendo el promedio 1 allí. 2 partidos, 2 puntos hasta esta parte para Rubio Ñu. Es uno de los recién ascendidos. Y del lado de Recoleta, un mal comienzo. Los primeros 10, 12 minutos de partido se les complicó bastante. Ahí es donde más chance tuvo Rubio Ñu al minuto. Después, para mí la figura en ese primer tiempo, Nelson Ferreira. Tapadas fundamentales del arquero que le dejaron con vida al equipo. Después logró igualar y definitivamente quedó en la paridad. Estamos cerrando nosotros nuestro trabajo. Sí, va a quedar con el resumen ya Rodri, con Juan Silva en la venta comercial, con Jorge Casal en los relatos, con Luis André Luis en la asistencia técnica, sonido. Sí, en todo lo que tiene que ver con el apoyo logístico. Hoy fue fundamental el apoyo logístico de André Luis. Ya se vendrá en minutos. Sí, ahí está Juancito también. Con Marcelito en los controles. Resumen la tabla, lo que se vendrá. Fecha 3 el fin de semana. Paraguayos por el mundo. Hay paraguayos últimamente en Honduras, Costa Rica, varias ligas que fueron apareciendo allí. Resumen con Rodrigo Bigotito Marecos a continuación. Gracias, Jorge Sosa. Así hacemos un repaso de lo que fue la fecha 2, primeramente de la apertura 2026 del fútbol paraguayo, porque Luqueño cayó 2-1 contra Nacional. Cerro Porteño 4-2 San Lorenzo. Libertad ganó 1-0 a Ameliano. 1-1 empataron Olimpia 2 de Mayo. La jornada de hoy, Trinidense 0, Guaraní 0. Y Rubio Ñu 1, Recoleta 1. De esta forma, queda de la siguiente forma la tabla de posiciones. Nacional, único puntero con 6 puntos. Cerro Porteño con 4. Olimpia con 4. Libertad 4. Luqueño con 3 puntos. Rubio Ñu 2. Recoleta 2. Portillo Trinidense 2. Ameliano 1. 2 de Mayo 1. Guaraní 1. Y San Lorenzo sigue sin puntos. Repaso de la fecha 3 del torneo de apertura 2026. Esto sigue el sábado 31 de enero a las 18 horas en el Arsenio Rico, porque Nacional recibe al 2 de Mayo. Seguido el mismo día a las 20:15 en la Fortaleza del Piquicirú se ven las caras Ameliano y Sportivo San Lorenzo. Pasamos al domingo 1 de febrero a las 18 horas en el Defensores del Chaco, el encuentro entre Olimpia Trinidense. Más tarde, Guaraní recibe a Rubio Ñu a las 20:15 en el Erico Galeano. Para ir cerrando la fecha con 2 encuentros, tenemos a Recoleta Libertad a las 18 horas en el Ricardo Gregor el lunes 2. Y por último, Cerro Porteño Sportivo Luqueño a las 20:15 en la Nueva Olla. Un
repaso también por la Liga Profesional Argentina de los partidos que se jugaron hoy, porque hubieron presencia de paraguayos. Deportivo Riestra, primera hora, cayó 1-0 contra Defensa y Justicia. Belgrano Tigres 1-1. Lanús superó 2-1 a Unión de Santa Fe. Se está jugando 44 minutos de Sarmiento Banfield. El partido va 0-0. También 45 minutos del encuentro entre Estudiantes y Argentino Junior, 0-0. Nosotros también vamos cerrando nuestra labor, no sin antes escuchar los goles del partido que se jugó recién del último encuentro. Rubio Ñu 1, Recoleta 1. El primer gol de Recoleta de Chapa Martínez a los 40 segundos y el empate de Alan Wick a los 46 en los relatos de Jorge Casal. Carga el equipo de Rubio Ñu, bien está, gol. De Rubio Ñu, señores, qué rápido el tanto del equipo albiverde. Aparece Fernando Chapa Martínez. Y esto es lo que tiene el fútbol de ahora. El hecho de querer salir jugando desde el fondo, un error en la salida de Recoleta. Aprovecha, recaptura allí en la salida. Creo que fue Pedro Báez el que termina encontrando el balón. Mendieta juega para Chapa Martínez. Saca el disparo cruzado. Y en su afán de lograr evitar que esa pelota se meta, se cruza allí en la marca. Fue Marota, pero me parece gran acción de Fernando Chapa Martínez. Fernando Martínez, el primero para el equipo local. Gol de vestuario. Esto sí es gol de vestuario, señores. Error en el fondo de la visita de Recoleta. Lo aprovecha el equipo de Rubio Ñu. El elenco albiverde pasa al frente con Fernando Martínez. Rubio Ñu 1, Recoleta 0. Monumental. Y en ese enredo en la salida de Recoleta sobre el perfil izquierdo, se terminan confundiendo allí los hombres del conjunto de Recoleta. Queda por el camino Espínola. No fue bueno el pase para él. Él queda como en primer plano, como que el hombre que pierde la pelota, pero en verdad la salida allí por izquierda no fue la mejor. Se terminan enredando allí los hombres de Recoleta. Y en el inicio nada más, cuando aquí pierde otra vez la pelota Espínola, doblete de Espínola en cuando pelotas perdidas y otra vez Chapa, casi el segundo. Que pase de lujo de taco el Willy Mendieta después de esa pelota perdida por Espínola. Por eso Jorge González grita: larga, dice Jorge González, el técnico de Recoleta. Presión alta, balón que roba muy bien en el comienzo. Parecía que desviaba para salvar, pero no. Por el camino sorprende a toda la defensa del cuadro canario. Apareció así el experimentado Chapa Martínez para tempraneramente, en el inicio, en el amanecer del partido, marcar el gol en la Arboleda. Momento del gol. Al minuto de juego, primera etapa. Está el empate, vino. Gol de Recoleta. Alan Will empata la visita, empata Alan Will, señores. Pase a profundidad dentro del área, me parece. El de la asistencia fue Alexander Franco. Will a espaldas de Vallejo, se mete en diagonal, saca el disparo cruzado. Nada que hacer para Cantero. La asistencia fue de Wilfrido Báez. Atento, esperando la oportunidad, la posibilidad. Alan Will saca el remate. Igual a la visita, que no estaba jugando bien. Estaba haciendo mucho mejor Rubio Ñu, pero lo empata Recoleta. Fecha 2 de la apertura.